Como siempre, Carlos Atibia en los relatos, Toto Márquez recorriendo ya hace un buen rato la calle de boxes, quienes habla Alberto Sebane, en los controles el señor Brian Álvarez. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes para todos los amigos oyentes. Efectivamente, aquí estamos en una tarde soleada con un poco de viento que cruza el suroeste, este autódromo, con mucha actividad, mucha gente que nos visita de la ciudad de Punta Arenas, para vivir esta fiesta, ¿no?, del automovilismo internacional, con categorías nuestras, con las 3 categorías de ellos que están ya desde muy temprano, de hecho, desde ayer, en prueba de clasificación. Ya en este momento, por ejemplo, tenemos las planillas que corresponden, ¿no?, a las clasificaciones que determinarán después las series y las finales de cada una de las categorías de Chile que nos están visitando. Está en pista la categoría Arce en este momento, que lo tiene a Juan McLean como uno de los mejores tiempos, al menos en lo que va de este recorrido. Ahí está pasando Pablo Rivas, a Juan Ojeda, la Pella Millao Díaz, Alexis Águila también, que se está acomodando, 1.04.968 para Juan McLean, que por ahora está marcando lo que es lo mejorcito en lo que respecta a esta clasificación de la categoría que en este momento está en la pista. Decíamos, ¿no?, mucha cantidad de gente que está ingresando, ¿no?, incluso gente que está llegando de Punta Arenas en este momento, así que la bienvenida también para toda la gente que está aquí en el autódromo. Nos están escuchando aquí a través de los parlantes, así que la bienvenida para que disfruten del fin de semana, que sea una fiesta como corresponde. Así es, esperemos que se dé de esa manera. Bueno, autos que están girando en estos momentos, la categoría los Hyundai Accent, en la más numerosa, que tiene justamente los autos que vinieron de Chile. Pero vamos con nuestro compañero Toto Márquez. Toto, ¿cómo va? Hola Alberto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Y la verdad que qué lindo ver el autódromo con esta cantidad de gente, un día sábado, por supuesto, con la visita de toda la gente que vino de Punta Arenas para compartir lo que va a ser esta fiesta motor este fin de semana. La verdad que es impresionante la cantidad de autos, hacía rato que no se veía el circuito con esta cantidad de autos y esta cantidad de gente. Y estamos con la gente que vino de Piedrabuena, justamente con Esteban Rogel. Esteban, muy buenas tardes, bienvenido al circuito y bueno, ¿cómo estamos para esta jornada? Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo tranqui? Bien, bien, contento en familia y con amigos pasándola lindo, así que vamos a ver ahora en clasifica si podemos mejorar. Pasó la mañana, vamos a ver si podemos sacar las fallitas, pero va a estar bravo el sistema. Tan rápido los muchachos. Pocos, pero bueno. Son pocos, pero tan bravos. Los tiempos que vimos en planilla son mucho más bajos de lo que giramos ayer igual, así que vamos a ver si mejoramos un poquito ahora. Y después, no, es largo. La serie que sumar y para tratar de seguir prendido ahí quienes son el tope de nada más. Bueno, y acá estamos con los muchachos que vienen del interior y bueno, se nos va a complicar un poco con los chilenos por la cantidad y porque no conocemos los nombres y las personas, pero seguramente vamos a estar informándolos y haciendo nota con todos los representantes que justamente nos visitan esta tarde. Muy bien, gracias Toto. Bueno, ahí recorriendo la tarde, que realmente está buena, una buena jornada la que tenemos, por lo menos hasta ahora. El viento joroba, pero no tanto. Efectivamente, así es lo que nos presenta el clima, ¿no?, este fin de semana, por lo menos hoy una jornada soleada y eso es importante remarcarlo, ¿no? Bueno, sigue girando la categoría Hyundai Accent, en este momento Juan Ojeda es el mejor registro, de 4.29.956 para el circuito que están transitando. Carlos Vargas es el segundo, Sebastián Barrientos es el tercero, está un segundo 2.86 de la punta. En la cuarta ubicación está la Peña Millao Díaz. Todavía quedan algunos minutos más para girar y en esta clasifica, reitero, que es la presentación de esta categoría. Está ahora Carlos Vargas arriba, lo desplaza Juan Ojeda, que queda en la segunda ubicación. La tercera ubicación para Pella Millao Díaz, Sebastián Barrientos en la cuarta ubicación, Alexis Águila en la quinta ubicación, Pablo Rivas en la séptima ubicación, más atrás Alejandro Hernández, Miguel Ampuero, La Peña Velázquez, Ítalo Bravo, que ayer hablaba con nosotros, el subcampeón de la categoría, Bastián Miranda, Raúl Aguilar, Juan McLean, que estaba primero, bueno, ahora quedó bastante atrás, y la Peña Marqués Barro, que está en la última ubicación. Está pasando el resto de las unidades
reitero, están clasificando. Después vamos a dar a conocer ya cómo viene el resto de la programación para esta jornada del sábado y por supuesto para el día de la mañana. Recordando que las categorías nuestras solamente, bueno, van a estar 3 categorías en la pista, que es la 1.300 centímetros cúbicos, con un parque muy reducido, el más reducido de la historia, con 12 autos inscritos. La categoría 1.600 centímetros cúbicos, que tiene una carrera de invitados, que va a correr hoy justamente la primera final. Y después, bueno, el stop patagónico pista, que como es habitual llega por un parque muy ajustado. Así que, bueno, veremos cómo viene después para lo que resta del año. En principio, las 3 categorías que van a arrancar la segunda parte del año. Te digo que está más ajustado a las otras, o sea, la 128, la 1.300, 12. El stock, 11. Y la 1.600, 10. Esos son los parques de cada una de las categorías nuestras. Pero bueno, veremos de qué manera se van a dar esas competencias más. Quiero sacarme una duda. Escuchá. Ahí, dale, vamos a la información de boxes y la presenta Taller Miguel. Y estamos justamente con uno de los muchachos que nos visitan de Punta Arenas, con Rodrigo Nancuante. Rodrigo, muy buenas tardes. Bienvenido, Río Gallegos. Y contanos, ¿cómo está la categoría y cómo está vos particularmente? Bueno, buenas tardes a todos, a la audiencia. Feliz de estar aquí en este autódromo que para mí, que lo veía desde la tele, donde han venido a participar categorías a nivel de ustedes nacional, que el turismo carretera tiene, feliz de estar en este autódromo. Bueno, la verdad es que nos gusta mucho que no solo lo hayan visto, sino que hoy lo estén vivenciando justamente. ¿Cómo lo viste vos en la pista y cómo te sentís para la carrera? Bueno, lo que es la pista, obviamente a nivel de nosotros esto es mucho mayor. Es un agrado estar corriendo acá. El nivel de pista es otro. Feliz. Creo que todavía nos falta mucho como para estar a nivel de ustedes. Bueno, Rodrigo, buena jornada para hoy. ¿Y cuántos autos son los que participan en la categoría HB? Mira, en estos momentos somos 23. Así que nada, ahora nos queda la serie, mañana serie final y poder dar, más que nada yo quiero terminar y dar un buen espectáculo. Bueno, bienvenidos y ojalá que lo veamos de vuelta. Muchas gracias, déjame un poquito de saludar a mi familia en Punta Arenas, a mi gente que está compartiendo conmigo y lo que me han ayudado y muchas gracias por el recibimiento. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí estaba Rodrigo Nancuante de la categoría HB de Punta Arenas. Presentó la información Taller Miguel de Miguel Martí, mecánica en general, ajuste de motores diésel y nafteros, atención a vehículos nacionales e importados, diagnóstico integral con escáner de última generación, pasaje Rogolini entre Maipú y Don Bosco, celular 1563-3276 y ahora podés pagar con Mercado Pago. Bueno, Taller Miguel no solamente con Mercado Pago, todas las tarjetas de crédito y todas las tarjetas de débito también ahora. Así que una alternativa más. Perfecto, muy bien. Bueno, sigue clasificando todavía esta categoría de bandera cuadros en alto. Está la Hyundai Accent, la monomarca ya, bueno, terminando su clasifica. Juan Ojeda me parece que se queda nomás con esta clasificación. Juan Ojeda con 10.01.961. Ahí estamos observando la llegada. Bueno, Carlos Vargas en la segunda posición. La tercera ubicación Sebastián Barrientos. Cuarto llega Peña Villao Díaz. Quinto Alexis Águila. Sexto Pablo Rivas. Alejandro Hernández más atrás. Están llegando el resto de los autos. Miguel Ampuero, Peña Velázquez, Ítalo Bravo. Aquí está pasando el auto 41 de Sebastián Barrientos, Juan McLean y la Peña Marqués Barro. Los autos que estuvieron en la pista entonces. Ahí está terminando también la Peña Velázquez, el año 35. Los autos de Punta Arenas que estuvieron en la pista. Aquí están terminando los últimos autos. Está pasando Juan Ojeda, que lleva el número 1 de los laterales. Está pasando Carlos Vargas, el que lleva el número 7.
Y ahora, inmediatamente después de esto, ya se ponen en marcha los autos del Stop Patagónico Pista para su primera clasificación. Primera clasificación que se viene. Allí está Jero Núñez, allí está saliendo Maxi Trebotic, ya salen Moni Paredes, también Raúl García, que se prepara para salir cuando todavía están los autos de la categoría chilena en la pista, pero esto indudablemente requiere que todo vaya con el dinamismo que corresponde, no por la cantidad de categorías que van a estar en la pista. Ahí está saliendo también el auto de Javi Pacheco, el auto número 3, así que de a poquito ya nos preparamos para la primera clasificación, segunda parte del año de esta categoría, que también está interesante o se va a poner interesante en la pelea por el campeonato. Sí, sin lugar a duda, porque están bastante apretados. Y hablando, hubo algo que no calculamos bien nosotros, yo al menos. Yo hablaba de categorías bien parejas. Vos sabés que estuve mirando los tiempos de la mañana y estoy mirando los tiempos de ahora. Fíjate que al final se quedó Juan Ojeda con lo más rápido, ¿no? Le ganó por 17 milésimas Carlos Vargas, que hasta acá era el que venía como más rápido. Pero después hay casi un segundo al tercero, un segundo 3 al cuarto, 2 segundos al quinto, 2 segundos al sexto. Son diferencias grandes. Sí, enorme. Enorme para volver a lo que estamos acostumbrados acá, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, ya creo que entraron todos los autos de la categoría Hyundai, quedan algunos todavía transitando por la recta opuesta. Decíamos, ya se viene el Stop Patagónico opuesta. Vamos a preparar la primera tanda, Brian, allí desde Estudios Centrales. Así, por supuesto, también, como siempre, agradecemos la sponsorización de todos los que hacen posible esta transmisión desde el José Muñiz. Jornada hoy, con un poquito de viento que está cruzando del sudoeste la ciudad de Río Gallegos. Vendemos un poco, Brian, y ya nos metemos con la clasifica del Stop Patagónico Pista. Rectificaciones Cafimar, rectificaciones completas de nafteros y diésel, armado de motores, pruebas hidráulicas, trabajos garantizados. Rectificaciones Cafimar, SRL, Saavedra 1139, Telefax 442-459, horario corrido de 8 a 17 horas. El helado de la ciudad es Helados Tito, materias primas de primera calidad para ponerle el gusto tradicional al helado que vos querés. Helados Tito, en la esquina de Corrientes y Zapiola. Pedidos al 422-008, en el Calafate Helados Tito, en Avenida del Libertador 932. Moni Aberturas y Amoblamientos, con todas las aberturas que usted ya conoce: puertas, ventanas, portones, cerramientos, mamparas para baño, carpintería de aluminio y vidriería, colocación en obras y además amoblamientos de cocina, vestidores de placar y frentes de placar. Moni Aberturas y Amoblamientos. Vea nuestros productos en www.moniaberturas.com.ar. Kimba Repuestos, con toda la línea de Peugeot y Citroën nacional e importado. Ahora en sus nuevas y modernas instalaciones de Vélez Sarsfield 384. Mecánica integral, service, distribución, cambio de pastillas, reparación de tren delantero de Peugeot, recambio de eje trasero. Kimba Repuestos, ahora en Vélez Sarsfield 384. Requemil te renueva ya tus neumáticos gastados con garantía de seguridad y a un costo más que económico. Recapados de cubiertas de camiones, máquinas viales y agrícolas. Requemil es distribuidor directo de lubricantes Petronas en tambores y envasados. Si tenés un lubricentro o una empresa de transportes, ponete ya en contacto con Requemil al 2966 447737 o por mail a verarequemil@gmail.com.ar. Cuida tu bolsillo eligiendo productos económicos y de excelente calidad, atendiendo la Patagonia Sur. Bueno, gracias, Brian. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Gracias a todos los amigos comerciantes que hacen posible esta transmisión desde el José Muñiz en esta tarde con un poquito de viento. A ver, tenemos por acá la clasificación general de la categoría Chevette, de la monomarca Chevette de la ciudad de Punta Arenas.
Jan Barrientos, mejor tiempo, 1.24.314. Segunda posición para Cristian Vera, 1.26.126. La tercera ubicación, Jorge Oyarzún, 1.26.235. Cuarto quedó Esteban Arteaga, 1.26.683. Hasta allí, bastante parejo del segundo al cuarto. Más atrás, en la quinta ubicación, Evero Yarzo, 1.27.197. Sexta ubicación para Juan Salinas, 1.27.309. Séptimo, Rodrigo Nacuante, 1.27.355. Octavo, Xavier Candia, 1.27.547. Noveno, Ignacio Zapata, Auto 17, 1.27.580. Décimo, César Quesada, 1.27.811, su mejor tiempo. Después se ubicaron Víctor Serpa, posición 11, 12, Dylan Cortés, 13, Nicolás Hernández, 14, Pedro Oyarzún, quinto, Víctor Torres, puesto 16 para Daniel Andrade, 17, Luis Márquez, 18, Luciano Vial, 19, Rodrigo Vera, posición 20 para Oscar Soto, 21 para Michelle Gómez, sin tiempo, Oscar Butamante. 22 autos que estuvieron clasificando. Esta es la general, reitero, de la monomarca Chevette. En lo que se refiere a la monomarca ASEN, clasificación de los autos pares, está primero Marcelo Cadagán, auto número 8, con un tiempo de 1.21.802. Segundo, Sebastián Ampuero, a 344 milésimas. Tercero, Esteban Ramos, a 808 milésimas. Cuarto, Pablo Lira, a 1 segundo 411. Quinto, Fabián Vera, a 1 segundo 617. Sexto lugar para Bastián Velázquez. Séptimo, Marcos Alvarado. Octavo, Juan Maclean. Noveno, Ricardo Lorca. Décimo, Jorge Jara. Y 11º, Ramón Vargas. Estos son los autos que corresponden a la categoría monomarca ASEN, pero la clasificación de los autos pares. En un rato le decimos los impares. Efectivamente, así es. Bueno, todavía está en espera la salida de la categoría Stop Patagónico Pista. Cuando tengas algo, Toto, nos llamás y estamos al aire recorriendo calle de boxes. ¿Sí, Alberto? Le contamos quiénes son los que van a estar en el stock de Patagónico Pista. El auto número 1 de Jorge Rams, el número 2 de Moni Paredes, el número 3 de Javier Pacheco, el número 7 de Rafa Martínez, el número 9 de Maximiliano Trebotich, el número 13 Gustavo Campana, el 23 de José Moreno, el 33 de Nicolás Garay, el 55 de Raúl García, el 77 de Nicolás Fernández y el número 93 de Jerónimo Núñez. Efectivamente, así es, ese es el listado de los autos del Stop Patagónico Pista que están esperando. En este momento todavía no se habilita el circuito. Veremos seguramente trabajando en algún sector de la pista, limpiando, barriendo. Es posible que suceda esto. Bueno, recordando también que en esta jornada, como sabemos, se va a extender un poquito los horarios habituales que tenemos aquí y que tendremos una final. Ya estaremos repasando la programación, ¿no es cierto?, que tenemos para el día sábado, ¿no?, que tiene que ver justamente con todo lo que es la clasificación y después las series y finales. Desde la hora 15, ahí vamos, Toto. Desde la hora 15, monomarca 1300 a 6 vueltas, una sola serie, como sabemos, por la cantidad de autos. La Fiat Uno 1600 va a correr a 13 vueltas, en este caso con invitados, y esta es ya una de las carreras finales, ¿no es cierto?, de invitados. La monomarca Chevette va a correr a 10 vueltas, y la monomarca Lada Samara a 10 vueltas, y la monomarca Accent cerrará también la jornada a 10 vueltas. Vamos a la información. Que le presenta la distribuidora RB. Y estamos justamente con el Messi Almonací. Bueno, Messi, hoy con la 1300, el auto del binomio con Orellana. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a la audiencia, a todos. Sí, la verdad que está bien el autito. Estamos girando a la mañana, pelotón ahí con los muchachos de los 128 y bueno, nos comparamos con ellos. Así que estamos bastante lógicos. Así que bueno, trataremos de hacer una buena clasifica, meternos entre los 5 o 6. Y bueno, tratar de hacer una serie tranquila para mañana poder largar la final, que es lo más importante, ¿no? Seguro, porque lo hablábamos, ¿no? Porque hay pocos autos, pero realmente lo que hay son todos los autos que están allí en la pelea. Sí, ahí tenemos en la mena, habían los 8 autitos en un segundo, así que va a estar peleada. Creo que una función va a ayudar mucho. Así que bueno, tratamos de hacer una buena clasifica para meternos ahí integrados entre los primeros. Y bueno, si no, esperar a la serie y bueno, para bastante avance, y no tranqui, para que mañana tengamos una linda carrera. Hay poco parque, así que bueno, estaremos dando un espectáculo para la gente que vino, que es mucha, ¿no? Bueno, Messi, suerte por lo que queda. Dale, saludos a todos, un gran abrazo a toda la familia Alvarado, que me dan un cañón de auto, así que bueno, nos vemos, buen momento. Ahí estaba el pinche Almonací.
RB Distribuidora, repuestos e insumos para refrigeración y lavarropas. Todo lo que necesitas para tus reparaciones. Motocompresores, gases refrigerantes, filtro, caños de cobre, forzadores, termostatos. Trabajamos todas las marcas nacionales e importadas. Estamos en Urquiza 843. Contacto 2966-429200. WhatsApp 2966-614584. Búscanos en Facebook, RB Distribuidora RGL. Realizamos envíos al interior. Aceptamos todos los medios de pago. Muy bien, continuamos a la espera de que salgan los autos de la categoría de stock. Hay varios lugares que están trabajando, pero no se ve un gran trabajo en la pista. La demora debe ser otra. No creo que tenga que ver con cosas que están haciendo en la pista, porque no se ve trabajo en la pista. Sí, bueno, es lo que por lo menos acá no vemos. Pero acá nos dice Roberto Bamonte que acá al final de la recta principal. Ajá. Bueno, ahí te están indicando dónde están laburando. Efectivamente. Bueno, tenemos la grilla de la carrera que va a correr la Chevelle más tarde. Los 22 autos que clasificaron, después la vamos a dar a conocer. No, lo que pasa es que, claro, están los autos chilenos para entrar a Parque Cerrado, en la calle que tienen que ingresar, y puede ser que por eso también sea la demora, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, muy bien. Ya se vendrá la clasifica. Recordemos, son 2 clasificaciones que tiene el Stop Patagónico Pista. No está la Fórmula, no está el Turismo Pista Santacruceño, las novedades lamentables de ausencia del fin de semana. Presenta la información, Taller Goodcar. Estamos con el Chelito Sebastianelli. Buenas tardes, Chelo. ¿Cómo estamos para este reinicio? Buenas tardes. Y hasta ahora bien. Un auto bien, el otro complicado, pero bueno, falta ahora la parte más importante. ¿Y cuál es que está bien? El mío está bien y el de Jesús viene un poquito complicado. Pero bueno. Bueno, pero son de arreglar las cosas rápido. Sí, olvídate. Bueno, Chelito, pero todo bien entonces vos. Sí, por ahora todo bien. Falta ahora, bueno, la tanda de clasificación, que es cuando todos aceleran lo que tienen. Y bueno, después de eso sabremos bien si estamos bien o no. Bueno, y con este marco de público, ¿no? Sí, El sábado. Sí, la verdad que mucha gente, y hoy está así, mañana no me quiero imaginar. Bueno, Chelo, suerte por lo que queda. Dale, muchas gracias. Ahí estaba el Chelito Sebastianelli. Presentó la información Taller Goodcar, especialidad en inyección electrónica, reparación de tren delantero y distribuciones. Atendido por Cristian y Jorge. Y ahora, para amigos y clientes, testeos sin cargo del estado del refrigerante y la batería de su vehículo para que el invierno no lo sorprenda. Taller Goodcar, en su nueva dirección de Amado Nervo 1310, paralelo a Lisandro de la Torre, esquina Olegario Andrade. Comunicate a los teléfonos 2966-486907 o 2966-270019. Taller Goodcar. Bueno, muy bien, se pone en marcha la categoría del Stop Patagónico Pista para su clasificación. Veremos lo que sucede en esta tanda de clasificación. Estamos buscando, la verdad que tenemos planillas por todos lados, ¿no? ¿Pruebas libres tenés alguna referencia de los autos del stock? Me parece que stock había. No había. Bueno, ahí van a abrir vuelta ahora. Ya a poquito vienen acercando. Ahí viene el Moni Paredes, ya para abrir el reloj. Pasa el Moni Paredes. Primera vuelta, clasifica del Stop Patagónico Pista. En una tarde agradable, más allá del viento. Está con mucho sol, pasa Rams. Pasa Núñez también, abriendo la vuelta. Aquí está pasando Maxi Trebotich, pasa Raúl García, haciendo lo propio. Aquí está pasando el auto que pertenece a Nico Fernández. Ya pasó Javi Pacheco. Pasa Gustavo Campana. Pasa José Moreno. Pasa Nicolás Garay. Los autos del Stop Patagónico están en la pista y ya comenzaremos a tener referencia en el próximo paso. Ahí estamos observando el auto del Moni Paredes que transita por la recta de atrás, buscando el primer tiempo de la tarde de clasificación. Recordamos, son 2 tandas en total, a ver cómo va la primera. El auto del Moni Paredes que transita por el sector de la chacra se va a meter en la recta principal.
Aquí viene el Moni Paredes, primera referencia para uno de los que intentará pelear el campeonato, ¿por qué no? A Jorge Ramos, que es el puntero, pasa Moni Paredes, 1:12.164 para el registro de Moni Paredes. Allí viene Jerónimo Núñez ahora. Pasa también Jorge Rams. Moni Paredes mantiene el 12.164, Núñez 1:13.115. Aquí está pasando el auto de Rafa Martínez. Pasa Nico Fernández. Ahí está pasando Javi Pacheco, Raúl García. Moni Paredes 1:12.164. Nico Fernández 1:12.517 a 353 milésimas solamente de la punta. Núñez a 951 milésimas de la punta. Está tercero por ahora. José Moreno está cuarto a 2 segundos y tanto, bastante arriba. Después Javi Pacheco, Rams, muy alto. Está pasando Nico Garay en este momento en la recta principal. Auto totalmente blanco, el auto 33. A ver qué pasa en la próxima vuelta. Moni Paredes por ahora 1:12.164. A 353 está Nico Fernández. Aquí viene Paredes. A ver si mejora el registro. Y lo mejora, por supuesto que sí. Bajó el 12. 1:11.812 para Moni. Ahí viene Jero Núñez. Ahí viene también Jorge Rams. Jorge Rams segundo. 1:12.421 a 609 milésimas de Moni Paredes, que por ahora es el único que bajó el 12. Pasa también el Rafa Martínez. Está pasando Nico Fernández. Se acomoda tercero. Allí están pasando Maxi Trebotic. Nico de segundo a 32 milésimas. A 609 Jorge Rams, bandera roja. Bueno, hay bandera roja. Ya ubicamos el inconveniente que ha sucedido en la pista. Enseguida lo vamos a conocer. Allá arriba vemos el auto, ¿no? A ver. Ya ponemos los anteojos de mirar de lejos. Nico Garay salió, el que salió a transitar por el circuito allá atrás, Miranda, pero tiene que haber. Bueno, la cosa. No, hay un auto detenido ahí, no puedo ver quién es, pero hay un auto detenido ahí. Bueno, sí. Pero decía que Garay se pasó de largo, o sea, se fue a transitar la variante, ¿no? Bueno, bandera roja. Por ahora, ahí viene Garay para la pista. Decía, Garay es este. Garay, bueno, por eso, viene para la boxes. Hay otro Buena Campana. Campana debe ser el otro blanco, sí, ahí se Campana. Bueno, la cosa es que hasta ahora, con 3 vueltas, Mario Paredes, el mejor tiempo, 1:11.812, a solo 32 milésimas, está Nico Fernández. Tercero Jorge Rams, a 609. Cuarto está Jero Núñez, a 719. Quinto está el Rafa Martínez, a 1:2.75 de la punta. Más atrás, Maxi Trebotic, está con 1:13.163. José Moreno. Más atrás, Mauricio Javi Pacheco, Gustavo Campana, Raúl García y Nico Garay, que se vino para boxe. Bandera roja y vienen los autos para pararse en la recta principal. ¿Me llama Toto? Vamos a la información que presenta Lubrisur. Y estamos con Sebastián Barrientos, Danilo. Gracias. Sebastián Barrientos, ahí estamos. Piloto de la categoría Nissan, tercero en esta tanda clasificatoria. Buenas tardes y ¿cómo estás? Bien, un saludo para mi equipo, que gracias a ellos estoy acá y muy contento con el resultado. ¿Qué te pareció el circuito, amigo? No, un circuito muy lindo, algo nuevo para todos, yo creo, y muy bonito el circuito. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Vos estás con los impares. Habría que ver cómo quedaron los pares para ver cómo están parados en lo que va a ser la serie. Sí, ahí yo creo que más tarde saldrá cómo quedamos realmente para la final de mañana, pero por lo menos yo creo que vamos a estar los 6 de la largada. Bueno, Sebastián, bienvenidos a Río Gallegos y ojalá que disfruten y que el día los siga acompañando, porque realmente un día muy lindo. Gracias. Ahí estaba Sebastián Barrientos de la Nissan de Punta Arenas. Si decís lubricantes, decís Lubrisur. Todas las marcas en aceites: Total, Elf, Petronas, YPF, Motul, Castrol. Y para empresas, la línea más amplia de lubricantes en tambores con entrega inmediata.
Lubrisur. Te esperamos en nuestros dos locales, Alfonsín 449 y Néstor Kirchner 2660. Los autos estacionados en la pista, parados en la pista, esperando la reanudación de la clasificación. Allí está Jero Núñez, está el Moni Paredes, está Nico Fernández, está también el auto de Jorge Rams, está, bueno, el auto de Moreno, el auto de Trebotich, el auto que pertenece a Rafa Martínez, y bueno, Javi Pacheco, que era que se había ido, ¿no? Javi Pacheco era el primero que se había ido, después salió y ahora el problema lo causó Gustavo Campana. Efectivamente, que no está. Y vamos a la información de boxes que presenta Full Calor. Y estamos justamente con el que metió el 1 en esta clasifica de números impares, con Juan Ojeda. Bueno, Juan, muy buenas tardes, bienvenido a Río Gallegos. Hola, buenas tardes, Joti, y a toda la gente que está escuchando la radio. Sí, la verdad que fuimos una buena serie, clasificamos adelante por lo que nos acabamos de enterar. Y bueno, esperar el resultado entre los pares y los impares y que tengamos una linda serie hoy día y disfrutar al máximo de este lindo fin de semana que estamos teniendo. Seguramente y disfrutando de un circuito que ustedes no están acostumbrados. No, la verdad que el circuito es de muy alto nivel, muy hermoso, las instalaciones, la gente, las comisiones, todo, así que la verdad que estamos disfrutando mucho, aprendiendo y felices con el rendimiento del auto y bueno, esperar terminar que todo el fin de semana sea lindo y llegar a casa feliz. No solo están disfrutando ustedes, sino también nosotros por el espectáculo que están dando, por la cantidad de autos y por supuesto por el público que han traído. Sí, no, la verdad que harta convocatorias, las familias nos acompañaron, vino mucha gente, así que es lindo sí poder disfrutar entre ambos países de la pasión, así que ojalá que se pueda seguir haciendo y que en adelante siempre vamos a seguir participando. Bueno, Juan, que se redondee bien la tarde y toda la suerte para mañana. Dale, viejo, muchas gracias, saludos a toda la gente que me está ayudando y bueno, ojalá que tengamos lo mejor de los éxitos para el día de mañana. Ahí estaba el piloto de la Nissan, Juan Ojeda. Full Calor Río Gallegos. Calefacción, calderas, radiadores, pisos radiantes, repuestos. En Full Calor te asesoramos y te ayudamos con tu proyecto. Visítanos en Hernán Cortés 947, esquina Marcelino López, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, sábados de 9 a 13 horas o contactanos al 2966 2143 33. Seguinos en las redes sociales. En Full Calor trabajamos con Ahora 12 y los mejores descuentos de contado. Full Calor, el clima ideal, siempre. Se reanuda la tanda del Estado Patagónico Pista, ya están acelerando, abriendo los relojes nuevamente, ahí está pasando Raúl García, a ver si Moni Paredes puede mantener por ahora el mejor tiempo de esta primera tanda clasificatoria de 1:11.812. Nico Fernández está ahí nomás, a 32 milésimas, Jorge Rams está a 609 milésimas de la punta, después Jero Núñez, Rafa Martínez, Maxi Trebotich, José Moreno, y bueno, nos decía... Nos decía la gente del equipo de Jorge Rams que Moni Paredes entraba a boxes con una goma pinchada. Bueno, no lo veo dónde está. Bueno, vamos a tratar de ubicarlo. Vamos a ver qué pasa ahora, Alberto, porque están transitando por la curva de la chacra. Vamos a la información. La información que presenta ahora DP Servicios. Y estamos con Carlos Vargas, segundo en esta clasificación de la Nissan de números impares. Felicitaciones, Carlos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Río Gallegos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. La verdad que muy linda pista, tiene muy lindo autódromo. Así que lo pudimos sacar una buena vuelta y gracias a Dios clasificamos en buen lugar. Bueno, felicitaciones por lo hecho. Realmente un muy buen número de autos que han presentado para esta oportunidad. La verdad que tenemos muchas ganas de verlos a todos en pista. Y sí, somos hartos. Vamos a ver qué nos dice la primera serie. Pero bueno, lo importante es que ya mostraste que tenés el auto para pelear. Y sí, pudimos lograr el auto, tema de chasis y motorización, así que yo creo que podemos lograr algo bueno. Bueno, toda la suerte para lo que queda de la jornada y por supuesto para mañana, que ojalá que el clima nos siga acompañando. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Carlos, suerte. Ahí estaba
el piloto Carlos Vargas de la categoría Nissan, números impares. Presentó la información DP Servicios Lubricentro, venta de lubricantes, accesorios del automotor, alineación, balanceo, tren delantero, mecánica ligera, toda la línea de lubricantes Motul para todo tipo de motores. DP Servicios Lubricentro, Lisandro de la Torre 396, teléfono 2966-418872. Bueno, el Moni no tuvo posibilidad de mantener, o sea, de hecho mantiene el primer lugar, pero está en parque cerrado ya con una rueda pinchada. Moni Paredes está por terminar la serie. En cualquier momento vamos a ver si mantiene el primer lugar. Moni Paredes con 1:11.812 como mejor tiempo en la primera tanda. Recordemos que tiene una segunda tanda esta categoría. Nico Fernández está solo a 32 milésimas. La tercera ubicación para Jorge Rams, que está a 180 milésimas. Allí está pasando a Javier Pacheco por la recta principal. Cuarto está Jero Núñez, que está a 576 milésimas de la punta. Después en la quinta ubicación está el auto de José Moreno. Más atrás el Rafa Martínez, Maxi Trebotic y Javier Pacheco, que recién pasaba. Raúl García, Gustavo Campana, que ya no está en la pista, y Nico Garay tampoco. Dieron solamente 2 vueltas. Son los autos que están clasificando, pero en cualquier momento se viene la bandera cuadros a ver si hay cambios en la parte final. Moni Paredes esperando el final en parque cerrado. Pasa Nico Fernández, se mantiene segundo. Pasa el Rafa Martínez, pasa Ramos, a ver qué es lo que sucede en la parte final. ¿Cambia o no cambia? No, bueno, sigue, mejoró Núñez, que le sacó el tercer lugar a Jorge Rams, y en definitiva Moni Paredes todavía le queda. Me parece que lo va a intentar Rams. Una vez más viene Raúl García cumpliendo otra vuelta de clasificación. Moni Paredes con 1:11.812 mantiene el primer lugar de clasifica en esta del Stop Patagónico. Muy bien, inclusive realmente las chances, ¿no? Tanto para Nico Fernández como para Jerónimo Núñez y Jorge Rams, aprovechar que no está Moni en pista como para acelerar lo máximo posible, y se terminó nomás la tanda, le bajaron la bandera ya a Javi Pacheco. Así que el resto de los autos que vienen en pista, se termina esta tanda, primera tanda de clasificación. Efectivamente, a ver si hay un cambio. Moni, Nico y Jero en ese orden, los 3 primeros. El último paso, aquí vienen para ver si pueden dar el batacazo en la parte final. Jorge Rams está cuarto, a ver si puede mejorar ese registro. Aquí está terminando Nico Fernández. Termina segundo, está pasando también el auto 44 de Trebotic, que no mejora. Está pasando también el auto de Trebotic, decía Rafa Martínez. Bueno, ahí está Moreno pasando también, no mejoran. Y en definitiva, aquí viene Raúl García, aquí viene Jero Núñez. A ver, Núñez se mantiene el tercero, Raúl García termina. Y entonces, diríamos que la primera tanda de clasificación por ahora en el Stop Patagónico Pista, Moni Paredes es el mejor registro, 1:11.812. Allí nomás, a 32 milésimas está Nico Fernández. Tercero, Jero Núñez, a 106 milésimas. Cuarto, Jorge Rams, a 155 milésimas. Quinta ubicación, tercero, cuarto, quinto, Jorge Rams. Moni Paredes, Nico Fernández, Jero Núñez, Jorge Rams, José Moreno, Maxi Trebotic, Rafa Martínez, Javi Pacheco, Raúl García, Gustavo Campana y Nico Garay en ese orden. Primera tanda del Stop Patagónico Pista. Recordemos que queda una todavía. Bueno, vamos a contarles también qué pasó con la monomarca Hyundai Accent, que justamente habíamos leído los pares, tenemos ya los números de los impares. El que está en la mejor posición es el campeón de justamente la categoría, el número 1 de Juan Ojeda, 1:22.411, a 17 milésimas el número 7, el de Carlos Vargas, a 983, el 41 de Sebastián Barrientos, a 1:066 el 39 de Felipe Mancilla, en la posición 5 el 31 de la Peña Miliao Díaz, a 1:300, después más atrás quedó con el 33 Raúl Aguilar, 1:642, con el 29 Alexis Águila, quedó a 2:170, en el octavo lugar el número 5 Pablo Rivas, a 2:985, en el noveno lugar el 9 de Alejandro Hernández, que quedó a 3 segundos, ya después aparece en el décimo lugar Peña Velázquez Guerrero,
11º lugar Miguel Ampuero, 12º Ítalo Bravo con la máquina 45, 13º, 69 de Peña Marcos Barro, 14º Juan MacLean sin tiempo y 15º Ramón Vargas sin tiempo. Fue excluido por no ingresar a parque cerrado la máquina número 43 de Bastián Miranda. Bueno, muy bien, recordamos que ahora se viene la clasificación de la monomarca 1300 centímetros cúbicos, pero vamos a la información que ahora va a presentar Carrito Laleo. Y estamos con Moni Paredes. Bueno, Moni, con rueda pinchada y todo, buen inicio para este sábado. Bueno, bien, pues sabemos que funciona bien el auto. Sabíamos que podíamos pillar la pole. Bueno, falta otra tanda y vamos a cambiar la goma. Ven que se pinchó la goma en la segunda vuelta. La verdad que veníamos bajando el tiempo y en la chacra se cruzó un poquito de costado, así que tenemos para bajar una décima. Vamos a ver cuánto. Bueno, qué importante, ¿no? Aparte de estar acá y esperar a ver si te bajaban el tiempo o no. Sí, porque como te digo, nos quedamos sin posibilidad de seguir girando y bueno, con la bandera roja, de hecho, se terminó de desinflar la goma y no alcanzamos a entrar al parque cerrado. Sí. Bueno, Moni, qué importante empezar así. Claro, agradecido a todos los chicos de Tacer, a la familia, y bueno, esperemos que nos llevemos al punto de la pole y ojalá mañana sea una linda carrera, un lindo festejo. Seguro. Bueno, Moni, muchas gracias. Saludos a todos. Ahí estaba Moni, que ya se va a buscar su auto. ¿Querés comer bien? Escuchá estas promos de Carrito Laleo. Promo 1, un sándwich XXL de pollo 45 centímetros, más 3 hamburguesas completas y una bandeja de papas, 6.000 pesos. Promo 2, 8 hamburguesas completas y 2 bandejas de papas a 7.000 pesos. Promo número 3, un sándwich XXL de 45 centímetros de pollo, más un sándwich XXL de carne a 5.500 pesos. Sándwich XXL de pollo 45 centímetros a solo 3.000 pesos. Lomito de 45 centímetros, 4.000 pesos. Super Chori, 45 centímetros, 4.000 pesos. Hamburguesas doble, una por 2.300 pesos, 2 por 3.500 pesos. Carrito Laleo. Estamos en calle 13 y 28 del barrio San Benito. Agenda este número y pedilo ya. 2966-752214. Bueno, con uno de esos no querés más, ¿eh? Tranquilamente 2 personas comen. ¿Sabe qué? Choripán 45 centímetros, José. No, ni hablar. Bueno, ya vamos a actualizar temperatura para nuestra ciudad capital. El viento sigue soplando del sudoeste, recordamos. Vamos a la información ahora que presenta Agua Vital. Bueno, estamos con Jero Núñez. Bueno, Jero, bueno, empezar el sábado ahí en la pelea, en la conversación, tercero, no está mal para este reinicio de temporada. Bueno, buenas tardes. No está mal. Tenemos unos problemas en el auto, así que bueno, tenemos una buena clasifica, estuvimos trabajando con Crujito, me llevó todas las vueltas, así que todas las vueltas rápidas fui atrás de él, así que bueno, hay que tocar un poco en el chasis. Tenemos una idea de cola en lo que es la curva 1, bueno, aquí una tendencia que queda un solo saque y es inacomodable, así que bueno, vamos a ver si lo podemos reparar para esta segunda tanda y ver si podemos mejorar y pegar un saltito de calidad. Decías que era raro lo que había hecho. Sí, un pistola y me pegó un latigazo y se sacó más completo el auto, y bueno, y después cuando apenas salí, frené y se bloqueó adelante. Eso me pareció raro, así que bueno, tuvimos mal los frenos y eso, así que bueno, tuvimos una tanda media complicada, pero bueno, con la ayuda acá de Jorgito pudimos dar el salto. Bueno, quiero suerte para lo que quieras. Dale, muchas gracias. Bienvenido septiembre, con la llegada de este nuevo mes en Agua Vital de la Patagonia estamos listos para seguir brindándote la mejor calidad en cada gota de agua. Sabemos que la primavera se acerca y con ella la necesidad de mantenernos hidratados y saludables. No importa la estación, nuestro compromiso es ofrecerte agua pura y refrescante y usted sabe que lo puede pedir. Carga de 20 litros a tan solo 400 pesos. Escuchó bien, ¿eh? 400 pesos y experimentá la comodidad de nuestro servicio de entrega por solo 500 pesos. Esperamos tu contacto al 2966-556644 para hacer tu pedido. Estamos en Chile 448, de 10 a 20. Vení y descubrí quiénes somos. Buenos precios, ¿eh? Muy buenos precios. Impresionante. Inigualables. Bueno, vamos a la información de boxes.
y la presenta Taller Miguel. Bueno, y estamos con Jorgito Ram. Bueno, Jorgito, apareció la competencia. Sí, buenas tardes. Estamos los cuatro ahí pegaditos, vamos juntito parece, así que, bueno, que la segunda tanda. Tuve un error yo en la 2, ahí se cruzó un poquito, así que perdí. Pero era para pelear el uno con el Boni de vuelta, iba a estar ahí pegadito. Así que, nada, contento. Estamos los cuatro. Justamente esto es eso, ¿no? Qué lindo que estén ahí todos juntos y con los tiempos bien parecidos. Sí, aparte del Boni está con el tope, yo estoy con el tope, Nico no sé cómo está, pero está cerca. Bueno, gracias a todos los sponsors, a todos los chicos que laburan todos los días, así que ahí estaba Jorge Ramírez. Presentó la información Taller Miguel de Miguel Martí, mecánica en general, ajuste de motores diésel y nafteros, atención a vehículos nacionales e importados, diagnóstico integral con escáner de última generación, pasaje Rogolini entre Maipú y Don Bosco, celular 1563-3276 y ahora podés pagar con Mercado Pago. Bueno, está ya la categoría 1300 centímetros cúbicos, 11 autos en la pista de los 12 inscriptos. Aquí están Alexis Bull, que ya abrieron vuelta, pasó Willy Bull, Jesús Leguizamón, Horacio Fernández, Esteban Rogel, Juanco Gallardo, el Chelo Sebastianelli, Ricky Garay, Emilio Felgueroso, Agustino Orellana y Leandro Gallardo. Solo como referencia, en la prueba libre de la mañana, el más rápido había sido el Chelo Sebastianelli, seguido de Horacio Fernández, a 617 milésimas. En tercer lugar era para Willy Bull, el cuarto para Alexis Bull. A ver, ¿quién está faltando aquí de lo que estaban escritos? ¿Puede ser Celestino? ¿Vito Celestino? El auto de Vito Celestino, su piloto, por supuesto. Bueno, aquí ya tenemos los primeros tiempos, atención. Alexis Bull, 1:17.838. Primer tiempo en la clasifica, recordemos, única clasificación que tiene la categoría. Esteban Rogel quedó segundo por ahora en la primera vuelta a 224 milésimas. Willy Bull tercero a 431 milésimas. Después Juanjo Gallardo, Orellana, Felgueroso, Leguizamón, Gallardo, Garay, Sebastianelli y Fernández. Y Celestino el que no está de lo que está inscrito. Vamos a la información de boxes. Presenta distribuidora RB. Estamos con Nico Fernández. Bueno, Nico, buen inicio de este sábado, realmente parejitos. Sí. Siempre la categoría está demostrando esto. Y bueno, nosotros trataremos de mejorar con el correr de la vuelta. Vamos a tener muchos frenos atrás, así que revisaremos los frenos, compensarlos y tratar de qué más podemos mejorar para la segunda. O sea que es repetido para todo el tema de los frenos. Sí, bueno, nosotros en particular hicimos modificaciones adelante y bueno, cambiamos también la pedalera, entonces bueno, hay que revisar pero bien, contento, la verdad que volver y estar siempre competitivo es lindo, sí, nada más, sí, pero bueno, uno también quiere más. Vamos a trabajar para ver qué podemos mejorar ahora con la segunda tanda, si podemos mejorar la décima que nos falta o que perdimos, porque el martes y hoy temprano tuvimos mejor. Bueno, Nico, suerte para la segunda y por supuesto para el festival. Bueno, muchas gracias a vos, a toda nuestra mano, a todos los chicos del taller, a Cartucho, todo, la verdad que hacen un trabajo enorme y bueno, uno siempre está muy agradecido de mi equipo y de toda la gente que me acompaña. Ahí estaba, Nico Fernández. RB Distribuidora, repuestos e insumos para refrigeración y lavarropas. Todo lo que necesitas para tus reparaciones. Motocompresores, gases refrigerantes, filtro, caños de cobre, forzadores, termostatos. Trabajamos todas las marcas nacionales e importadas. Estamos en Urquiza 843. Contacto 2966-429200. WhatsApp 2966-614584. Búscanos en Facebook, RB Distribuidora RGL. Realizamos envíos al interior. Aceptamos todos los medios de pago. La segunda vuelta rápida hizo Esteban Rogel y ahora se guarda en parque cerrado. Seguramente, entendemos, algún problema pudo haber aparecido, pero hizo un buen tiempo, quedándose en el segundo lugar. Y ahora, bueno, ahora sí, por supuesto que van cambiando las posiciones. A ver, ahora el Chelo se ubica adelante, 1.17.289. Después a Ricardo Garay, 1.17.317. Horacio Fernández, 1.17.642. Después se ubica Alexis Bull, 1.17.838.
Más atrás, William Bull, 1.17.951. Hasta ahí todos en el 17. Más atrás, Esteban Rogel, que queda tercero, cuarto, quinto, sexto con este tiempo. Reitero, se guardó Esteban Rogel ya en parque cerrado. Seguramente algún inconveniente pudo haber aparecido, ya lo vamos a averiguar. Veremos lo que pasa con el resto. Sigue la clasifica con 4 vueltas cumplidas por ahora el Chelo, ratificando lo que hizo en los entrenamientos. 1.17.289. Pero Ricky Garay está muy pegadito, solamente 28 milésimas. Y tercero está Horacio Fernández con un registro de 1.17.642 a 353 de la punta. Más atrás, cuarto Alexis Bull y quinto William Bull. Después está Esteban Rogel y Jesús Coco Leguizamón. Y aquí vienen 3, 4, 5, 6 autos, 7, 8 autos, todos acelerando en la recta principal. A ver si hay cambios en la punta. Se va a mover la pantalla, Se va a mover, pasa Horacio Fernández adelante, se mueve Willy Bull adelante. Bueno, de todas maneras todavía no llegaron al tiempo que hizo Marcelo Sebastianelli en la mañana, 16.9. Los piquetes están en 1.17.100 y 1.17.2. Así que diferencia en cuanto a eso. Perfecto, muy bien. La referencia entonces, por ahora lo de la mañana del Chelo fue un poco más rápido y ahora están en 17, 3, 4, 5 autos. William Bull adelante, el Chelo Sebastianelli segundo, Ricky Garay tercero, después Horacio Fernández, Rogel, Jesús Leguizamón, Juanjo Gallardo, Emilio Felgueroso, Agustín Orellana y Leandro Gallardo. No está Ariel Celestino de los inscritos en la clasifica. A ver, aguardamos que vengan los autos, transitan por la recta de atrás. A ver si hay cambios en la próxima vuelta. Le va quedando pocos minutos a esta clasifica de la 1.300 centímetros cúbicos. Aquí vienen llegando, transitando por la curva de la Chacra. ¿Quién puede cambiar esto? Problema para Ricky Garay en la bajada de la olla. Exactamente, se va quedando Ricky Garay, que hasta ahora tercer tiempo, digo. Pero ¿qué puede pasar ahora? Se mueve la pantalla. Aquí vienen los autos. Horacio Fernández adelante. Cruza Fernández, no mejora. Pasa el auto de Chitero Felgueroso, pasan los Bull, tirando los dos juntos. William Bull mantiene la primera ubicación, el Chelo segundo, Alexis tercero, Ricardo Garay en el cuarto lugar, el quinto es Horacio Fernández. Aquí está pasando Leandro Gallardo, que está con un registro muy alto. Pasaron los autos, a ver si queda tiempo todavía. Ricky Garay está transitando la recta de atrás. La verdad que muy lentamente, no va a alcanzar a llegar, me parece así, a ese ritmo, aquí al boxes. Buen ritmo, sí, en la clasifica. O sea, más allá de que está cuarto, está a 380, no, a 180 de la punta, ¿no? De William Bull. Así que veremos qué es lo que ha sucedido con Ricardo Garay. Recordemos que más tarde está la serie de la categoría. Ahí agarró Mecha, parece. Ahí arranca nuevamente. Cuando vamos a observar el paso de los autos, se prepara la bandera cuadros. Se va a terminar la clasifica. A ver, aquí puede terminar. Se va preparando todo para mostrar la bandera cuadriculada. La última chance de algunos pilotos de mejorar su performance, sus tiempos. Todavía una vuelta más, Una vuelta más. Vienen acelerando. A ver qué pasa. Pasa el Coco Leguizamón. Ahí está pasando Horacio Fernández. Se mantiene Bull adelante. ¿Vos se me ha pensado? Sí. Para mí estaba esperando a alguien. No tenía problema Ricky Garay. Perfecto. Es posible. Estamos en clasificación. Horacio Fernández adelante ahora en esta vuelta. Horacio Fernández arriba. Willy Bull segundo. El Chelo tercero. Pasa Leandro Gallardo, que está con tiempos altos. Horacio Fernández, Willy Bull, el Chelo, Alexis, Ricky Garay, en ese orden, los primeros lugares. A ver quién viene transitando lentamente por acá. Es el auto de Juanjo Gallardo, que ya, recibió la bandera cuadros. Se termina Juanjo Gallardo, que termina tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, por ahora. Y el otro que está lento en la pista, Emilio Felgueroso. Exactamente, así es, el negro Felgueroso. Ahí viene, pero ya no le va a alcanzar a Emilio para mejorar porque se está mostrando la bandera cuadros. A ver qué pasa acá. A ver si William Bull mantiene la primera ubicación, 1.17.137. Segundo el Chelo, que está a 152 milésimas. Tercero Alexis Bull, que está a 163 de la punta. Bandera cuadros que se va a mostrar. Se termina la clasifica de la 1.300 centímetros cúbicos. A ver qué pasa con el Coco Leguizamón. ¿Mejora? No mejora. Pasa Horacio Fernández. Tampoco mejora. Queda quinto.
Y aquí viene el resto de los autos, vienen los pilotos, viene el Chelo, vienen los pilotos del Calafate, el Chelo arriba, a ver qué pasa con el resto. William Bull y el Chelo peleando en la posición, el Chelo primero, 1.16 y cumplió en la última vuelta más o menos el registro que había hecho en entrenamientos. Aquí está pasando también el auto de Agustín Orellana que no anduvo bien. Más o menos no, el mismo tiempo. El mismo 1.16, 9.61. Impresionante el tiempo del Chelo que había hecho entrenamientos, lo hizo en clasificación en la última vuelta, en los últimos metros, 1.16, 961 en la primera ubicación. Y en la segunda ubicación está William Bull, 1.17, 137. Tercero, Horacio Fernández. Esa posición debe ser porque lo logró primero William Bull. Horacio Fernández, 1.17, 137, calcó el tiempo de William Bull, los dos están a 176 milésimas del Chelo Sebastianelli. En el cuarto lugar, recién ahí aparecía Alexis Pool, con un tiempo de 1.17, 300. Bueno, qué tremendo, ¿no? Que digo, que se dé este tipo de coincidencias es absolutamente insólito. Claro, porque se da al mismo tiempo de pruebas libres de la mañana y se da el empate entre William Bull y Horacio Fernández. Efectivamente, William que lo hizo antes indudablemente que Horacio Fernández. Y aquí está llegando Horacio Fernández, que está terminando la tanda clasificada, ya le he dicho, la terminó, se viene a parque cerrado, pero linda, ¿no? Un poco la muestra de que va a ser la serie. Somos pocos, pero siempre va a ser buen espectáculo de la 1300, aunque sea con 11, 12 inscriptos. Y hasta el sexto, que es el Coco Leguizamón, hay 685 milésimas. Recién a un segundo uno aparece Esteban Rogel, que evidentemente debe haber tenido algún problema y que por eso ingresó a parque cerrado antes. Efectivamente. Alberto, no vendimos nada, vamos a vender 2 minutos y estamos con las voces de los protagonistas de la 1300. Vamos, Brian, un par de minutos. Car Colors, pinturería del automotor, pinturas, complementos para el automotor y equipamiento para talleres. Car Colors, representante oficial DuPont. Ofrecemos servicio de entrega a domicilio. Car Colors, ahora en su nuevo local de Mariano Moreno 80. Comunicate al teléfono 42 77 77 o bien a nuestro celular o WhatsApp 2966 49 80 77 o si lo preferís a nuestra fanpage Car Colors. En Mendoza 167, Mi Fiambrería, gran variedad de fiambres para todos los gustos, delicateces, encurtidos, aceite de oliva y acetos directos de Mendoza. Dulces artesanales del Bolsón, condimentos sueltos y especias, bebidas, helados y hielo. Mi Fiambrería, celular 2966-235469. En Instagram, Mi Fiambrería_RG. En Face, Mi Fiambrería. Comenzá a descubrirla. Horario de atención de 10 a 22. Laboratorio Diesel Palacio, reparación de bombas e inyectores, electrónicos y mecánicos. Desde el llano a la montaña, Diesel Palacio lo acompaña. Catriguala 67, frente a la terminal de ómnibus. Teléfono 457-719, celular 1564-0887. Brown, venta de repuestos, recambios, reparación de bombas y cajas hidráulicas para vehículos nacionales e importados, mangueras de alta presión, tornería, soluciones hidráulicas para la región. Almirante Brown 1738, teléfono 430-527, envíos al interior. Por consultas y presupuestos, comunicate a nuestro WhatsApp 2966 748782. Carnes Trenel, buena calidad en carne fresca y envasada, los mejores cortes para que lo disfrutes en familia, también con muy buenos chorizos caseros. Atención todos los días con todos los medios de pago. Carnes Trenel, Avenida Perón 675. En el Calafate, Avenida Salvador Lara 1188 y en Gobernador Gregores, Alberdi 630, Percy Repuestos con todo lo que la competición necesita para la pista y para las categorías de Gregores, Piedra Buena, Calafate y El Turbio.
distribuidor de Colino Machines, con muchos elementos para el cuarto de milla. Hacé tu pedido al mail ventas1persi@cotecal.com.ar o por Facebook Persi Repuestos. Texur SRL, distribuidor de fotocopiadoras Toshiba, Ricoh, Canon y Panasonic, controladores fiscales NSR y Epson. Ventas, alquiler y exposición de máquinas de oficina en Comodoro Rivadavia, esquina Mitre. Servicio y mantenimiento Pellegrini 244, teléfonos 2966-411193 y 2966-523376. Teléfono fijo 425-688. Bueno, muy bien. Gracias, Brian. Aquí estamos nuevamente retomando. Cuando quieras, Toto, estamos con las voces de los que estuvieron protagonizando la categoría 1.300 centímetros cúbicos a la medida de lo posible. Por supuesto, una clasifica muy intensa y muy variada, ¿no? Porque la verdad que el Chelo había hecho, como decíamos, un buen tiempo en entrenamientos y lo ratifica en la última vuelta, en los últimos metros, y le quita esa posibilidad, bueno, a todos los que estaban ahí peleándola, que entre ellos están los hermanos Bull de Calafate. Así que ya vamos a tener en cualquier momento también en contacto con él. Mientras tanto, le contamos, ahora se viene la clasificación y ya está habilitada la pista para que salga la categoría 1.600 centímetros cúbicos. Y en este caso, hay que decir que son los pilotos invitados los que vienen a clasificar para su carrera. 1.600 centímetros cúbicos. Se van los autos, vamos a dar a conocer cómo estaba la lista de inscriptos para esta categoría, ¿no? Que lo tiene. En el auto de Agustín Orellana a Emiliano González, en el auto de Agustín Verona a Alexis Bull, en el de Fede Davidson a Agustín Vargas, en el de Leandro Fernández está Horacio, su papá. Después, en el auto de Marcos Bresani, piloto del Calafate, está Gillo Sánchez. En el auto de Javier Guerrero, Maxi Trebotich. En el auto de Martín Ojeda, Marcos Ortiz. En el de Pablo Fernández, Brian Alborsen. En el de Jorge Soto Parra, Raúl Luli Heredia. Y en el auto de Lautaro Mayorga está Walter Mayorga. Así que, bueno, esos son entonces los inscriptos de la categoría 1.600 centímetros cúbicos que ya está clasificando. Presenta la información de boxes Lubrisur. Ya estamos justamente con el que repitió lo que hizo en la libre, con la serie, con esta clasifica. Está Montero, Chelo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Costó, fue bastante difícil, pero bueno, la última vuelta salió. Redondita. Sí, más que redondita, arriesgando un poco más de la cuenta, porque me hicieron señas en el paredón que estaba segundo, que me apure, no sabía cuánto era la diferencia, así que bueno, arriesgué un poquito de más en la 2, en todos lados, salió bien, y bueno, pude cerrar la vuelta, gracias a Dios. O sea que hay que hacerte señas para que llegue ahí vos. No, ya me venían haciendo señas de antes, pero bueno, veníamos con lo que teníamos y faltaba arriesgar eso, que es sale o golpea mal el auto. Por suerte salió. Bueno, Chelo, felicitaciones. La verdad que el trabajo que tienes en el auto y tenerte adelante está bueno para este sábado. Sí, la verdad que esto es todo trabajo de Jesús. Durante el receso laburamos muchísimo, invertimos muchísima plata. Vinimos a probar el domingo. Estamos permanentemente buscando mejoras, Jesús, en el motor, en el chasis laburamos muchísimo, compramos todo nuevo, dimos un poquito de asesoramiento a conocidos del norte y bueno, se están viendo los resultados. Tenemos todo muy cerquita, creo, por lo que me dijeron, está muy peleado, muy parejo, así que bueno, veremos qué pasa con él. Listo, Chelito. Felicitaciones y bueno, como vos decías, vamos a ver cómo viene la serie. Lógicamente va a ser tan o más peleado que sí, seguramente. Listo, gracias. Ahí estaba el Chelo Sebastián Eli. Si decís lubricantes, decís Lubrisur. Todas las marcas en aceites: Total, Elf, Petronas, YPF, Motul, Castrol. Y para empresas, la línea más amplia de lubricantes en tambores con entrega inmediata. Lubrisur.
Te esperamos en nuestros dos locales, Alfonsín 449 y Néstor Kirchner 2660. Bueno, muy bien, sigue clasificando en la categoría 1600 centímetros cúbicos. Enseguida nos vamos a boxes. Por ahora, Agustín Vargas en el auto de Davison, mejor tiempo, 1:03.342. Después está el auto de William Burr y después Alexis. Y después el auto de Marcos Ortiz con el de Martín Ojeda en la tercera ubicación. Presenta la información de boxe Full Calor. Y estamos con el piloto de Calafate, Willy Bull. Bueno, Willy, felicitaciones, realmente una excelente clasifica. Bueno, en la última te lo baja al cielo, pero mostrando que los autos de Calafate están para la pelea. Bueno, buen día. Sí, la verdad que sí. Bueno, como te digo, siempre cuando hablamos para eso trabajamos, para estar en la pelea, así que contento. Bueno, realmente lo hablamos por el cielo, ¿no? La serie la van a seguro que va a ser tan o más entretenida que esta clasifica. Seguramente, esperemos que así sea y bueno, en lo que respecta a nosotros, poder intentar trabajar en equipo y poder ganarla, ¿no? Bueno, Willy, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y déjame agradecerle a toda la gente que nos acompaña, que la verdad que es un montón y gracias a ellos estamos acá. Bueno, ahí estaba el segundo Willy Bull. Por supuesto que el tercero no lo puedo sacar porque está en pista en este momento. Full Calor Río Gallegos. Calefacción, calderas, radiadores, pisos radiantes, repuestos. En Full Calor te asesoramos y te ayudamos con tu proyecto. Visítanos en Hernán Cortés 947, esquina Marcelino López, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, sábados de 9 a 13 horas o contactanos al 2966 214333. Seguinos en las redes sociales. En Full Calor trabajamos con Ahora 12 y los mejores descuentos de contado. Full Calor, el clima ideal, siempre. Bueno, hay bandera roja en la clasificación de la categoría 1600 centímetros cúbicos invitados. Ya vamos a averiguar dónde se produjo el incidente, si hubo, indudablemente hay bandera roja en este momento, se detiene la clasifica, que por ahora, acá, el ingreso de, justamente saliendo del Curbón Corto, auto que quedó allí en una zona peligrosa. Bueno, ese es el motivo de la bandera roja, ¿no? Ningún tipo de consecuencia. Decíamos, esta es la clasifica de invitados de la 1600, que por ahora lo tiene Agustín Vargas con mejor tiempo en el auto de Fede Davison, 1:02.634, el único que bajó el 0.3. Después está Alexis Bull en el auto de Verón, segundo. En la tercera ubicación, Brian Alborsen con el auto de Pablo Fernández. En la cuarta ubicación está Emiliano González con el auto de Agustín Orellana, que está en la quinta ubicación. ¿Todo bien? Tercero, cuarto estaba González, quinto está Luri Heredia con el auto de Soto Parra. Después está Marcos Ortiz con el auto de Martín Ojeda, Walter Mayorga con el auto de Lautaro Mayorga. Después está el auto de Sánchez con Bresani, de Gillo Sánchez en este caso, con Bresani, el piloto de Calafate, invitado de Bresani. Y Horacio Fernández en el auto de Poroto Fernández y completa Trebotich en el auto de Guerrero. Estos son los autos que salieron a clasificar de la categoría 1600 centímetros cúbicos, que están clasificando para su competencia final. Para mí el auto que se fue el que provocó la bandera roja, el de Horacio Fernández. Ahí está, sí, efectivamente. No lo veíamos bien por el brillo del sol y es el auto de Poroto donde está su papá en este momento. Bueno, condición de bandera roja entonces, vamos a guardar que se detengan los autos aquí, la mayoría ya están instalados en la recta principal, se va a reiniciar en cualquier momento la clasifica, que, bueno, tiene pilotos ya de renombre, no ni hablar. Ahí está Agustín Vargas, está Alexis Bull, está Brian, está Emiliano González, está Marquitos Ortiz. El 28, está muy lindo ese auto, es de Emiliano Amado. El que está corriendo como titular es Javier Guerrero y el invitado es que está ahora es Maxi Trebotich, pero el 28 del auto de Emiliano Amado. Perfecto, muy bien, por lo menos está el auto, ¿no? Emiliano Amado, otros tantos. Fue un arreglo que hicieron de esa manera, pero el auto sigue siendo de Emiliano. Perfecto, bueno, ahora sí comienzan a acelerar nuevamente, veremos lo que sucede, tiene que dar toda la vuelta, abrir tiempos y ver si pueden mejorar lo que va quedando de esta clasifica, que no es mucho, y por ahora el único, reiteramos, que bajó el 0.3 es Agustín Vargas en el auto de Fede Davison, 1:02.
634 milésimas. Y ahí viene una linda pelea que se da entre Alexis Bull y Brian Albersen también. Que, bueno, veremos, ¿no? Hizo andar el auto Vargas a Fede, ¿no? Así es. Bueno, pero sabemos que Vargas no solamente es buen piloto, sino que es muy bueno a la hora de clasificar. Sí, por supuesto. Agustín Vargas tenía ganas de correr. Agustín, recordemos que estaba listo el auto en el TPS y por lo menos se va a sacar la gana en esta categoría. No, seguro. Bueno, y algunos regresos notorios, ¿no? Como Marcos Ortiz, por ejemplo, con el auto 32, Luli Heredia con el auto 88, Emiliano González con el 1, invitado de Orellana. No sabe elegir invitados Orellana, ¿no? No, la verdad que no. Por el Marcos Ortiz que se retiró, campeón de esta categoría, recordemos. Claro, iban a correr la carrera del TPS, la iba a correr, pero nada más que por eso. Bueno, ahí están abriendo vueltas nuevamente para la parte final, un par de vueltas más. Veremos si en esas vueltas pueden mejorar. Ahí está pasando nuevamente Guerrero, ¿no? El auto de Guerrero, que recién estábamos diciendo, el auto de Amado, donde está Guerrero como titular, y veremos lo que pasa en la parte final. Ahora, en estos minutos que van quedando, 3-4 minutos quedan de clasificación de esta clasifica de invitados de la categoría 1600 centímetros cúbicos. Le quería contar, 6 grados la temperatura en este momento, José, ¿no? 6 grados, 1 grado la térmica, y el viento está soplando a 30 kilómetros en la hora. Es una tarde linda. Primavera. No dijimos nada de la primavera, con todos los despelotes que tenemos esta tarde. Bueno, a ver, aquí vienen los autos, a ver qué va a pasar. Ahí viene Vargas, cumpliendo una nueva vuelta, el auto número 4, se mantiene arriba Agustín Vargas, está pasando también Alexis Bull en el auto de Verón, ese auto que anda un montonazo. Estamos observando, ¿quién era que pisaba? Luli Heredia. Luli Heredia, hace rato que no corre, el auto de Soto Parra. Recordemos que Parra tiene ¿cuánto? 3 carreras, ¿no? 3 carreras, la de este año nada más. Incluso creo que no terminó todas. Muy poca experiencia, por supuesto. Ahí pasó Guerrero también cumpliendo la nueva vuelta. O sea, en el auto de Guerrero, Maxi Trebotic, que marcha en la última ubicación, le achicó un poquito Brian Albersen, que está segundo ahora, a Agustín Vargas, 216 milésimas la diferencia entre el primero y segundo. En la tercera ubicación está Alexis Bull, a 372 milésimas, y en la cuarta ubicación Emiliano González, a 393 milésimas de Agustín Orellana. Brian Albersen, otro de los que tenía muchas ganas de correr con el TPS, que incluso lo traía como invitado a Matías Barría Igor, el piloto de Puerto Natales que está corriendo de turismo pista. Y ahora, mira el binomio, ¿no? Pablo Fernández, el titular, con Brian Albersen. Exactamente. Bueno, Pablo Fernández, que es el mismo Pablo Fernández que conocimos hace más de 20 años. 20 años. 20 años atrás, ¿no? Que está desde el año pasado en la categoría. Parte final, vamos a ver lo que sucede ahora, a ver si queda algo en los que están intentando llegar arriba en la clasifica de esta competencia que tendrá como invitados a los protagonistas, ¿no? Ahí está Agustín Vargas, Brian Albersen, Alexis Bull, Emiliano González, Luli Heredia, Marcos Ortiz, Walter Mayorga, Gillo Sánchez. Está también el auto de Horacio Fernández y el de Trebotic, que está en el auto de Guerrero, que era el último que pasaba por este lugar. A ver, vienen acelerando por la recta de atrás, a ver qué sucede en esta vuelta. Ya se meten en el curvón corto, van a meterse en la recta principal. Parte final de la clasificación. Por ahora Vargas es el que marcha adelante con el auto de Fede Davidson. Aquí está pasando el auto de Brian Albersen, se mantiene segundo. Pasa Alexis Bull. Está pasando también Marquitos Ortiz con el auto de Martín Ojeda. Todo se mantiene igual. Vargas, Albersen y Verón. Pasa el auto que pertenece a Mayorga, a Walter Mayorga, con el auto, es el auto de Lautaro. Le queda una vuelta más todavía, y aquí viene Guerrero para otra vuelta, o sea, Trebotic en el auto de Guerrero, el auto 28 pasando por la recta principal en este momento. Una vuelta más de clasificación. Veremos lo que sucede ya en estos minutos finales. Muy pareja la cosa entre 4 autos que están en el 0-2. Ahí están Vargas, Albersen, Alexis Bull y Emiliano González. Parejito. Exacto, 393 milésimas está el cuarto del primero. Efectivamente, así es. Bueno, ahora sí, atención. Ya nos metemos en la parte final porque viene la bandera cuadros. Bandera cuadros en alto, se termina la clasifica y estamos observando a Brian Albersen que ya recibe la bandera
a cuadros. También está llegando el auto de Ojeda con Marcos Ortiz. Vargas se mantiene adelante, Brian Albors en segundo, Alexis Bull tercero, pasa Mayorga, está pasando también Emiliano González en el auto de Orellana, Vargas, Alborsen, Bull, González, Ortiz, Heredia, en ese orden. A ver quién viene acelerando, ahí está llegando el auto de Verón, con Alexis Bull, ya cerrando también la tanda de clasificación lento, bandera cuadros, ahí está Guerrero cerrando la tanda, y entonces tenemos que decir que Agustín Vargas es el mejor tiempo en lo que es invitados de la categoría 1.600 centímetros cúbicos. Agustín Vargas con el auto de Fede Davidson, 1:02, 601 milésimas, su mejor tiempo. La segunda posición para Brian Alborsen, quedó a 194 milésimas. Tercero, Alexis Bull, a 372 milésimas. Cuarto quedó Emiliano González, a 393 milésimas. Quinto quedó Marcos Ortiz, a 700 milésimas. Sexta ubicación para Luli Heredia, que quedó a 785 milésimas. Y más atrás, Walter Mayorga, el auto de Gillo Sánchez, el auto que pertenece a Horacio Fernández y el de Maxi Trebotic. Ese es el orden entonces. Clasificación, interesante carrera se va a dar, porque ahí, mira, bueno, como decía Alberto, ¿no? 4 autos que están en 393 milésimas, y ahí están Vargas, Alborsen, Bull y González. Sí, después los que continúan, bueno, lo tenés, caso de Marcos Ortiz, que quedó a 700 milésimas, Luli Heredia, que quedó a 785, Walter Mayorga quedó a 1 segundo 100, Gillo Sánchez a 2 segundos 1, Horacio Fernández con muy pocas vueltas, con el problema que tuvo, quedó a 2 segundos 4, y Trebotic quedó a 5 segundos 1, bajó en la última vuelta un poco el registro que tenía, pero no le alcanza. Está lejos igual en 1.7. Efectivamente, bueno, ahí terminó la clasifica de esta categoría. Están llegando los autos, ya nos vamos a boxes ahora con la información. Presenta la información de P Servicios. Estamos con Agustín Vargas. Bueno, Agustín, qué ganas de subirse al auto que tenía, ¿no? Sí, la verdad que sí, muchas ganas de poder correr. Por lástima no puedo participar, así que bueno, nada. Agradecido a Fede que me invitó ya hacía rato, ya me invitó desde mayo más o menos. Ya me había dicho, así que bueno, agradecido de ella. A su papá, a su equipo que elaboraron para que el autito funcione de maravilla. Qué lindo que volver al auto de carrera. Sí, seguro, el auto funciona bien, así hay que manejarlo nomás, así que ya te digo, la verdad que re bien, el auto muy bien, y dejamos todos para tratar de hacer la pole, y bueno, por suerte Bueno, felicitaciones. bueno, dale, gracias, y bueno, como ya te digo, agradecer a Fede y a todo el equipo por la invitación, y bueno, por el auto. Qué lindo, qué bonito, amigo. Dale, amigo, gracias. Ahí estaba Agustín Vargas. Presentó la información DP Servicios Lubricentro, venta de lubricantes, accesorios del automotor, alineación, balanceo, tren delantero, mecánica ligera, toda la línea de lubricantes Motul para todo tipo de motores. DP Servicios Lubricentro, Lisandro de la Torre 396, teléfono 2966-418872. Bueno, muy bien. Lo que va quedando en clasificación, la segunda tanda del Stop Patagónico Pista. Le contamos mientras tanto cómo quedó la categoría Lada Samara. El más rápido fue Samuel Millao. El segundo, el de Peña Los Jorges. El auto de Millao es el 25. La Peña Los Jorges es el número 2. Luego, tercer lugar para el 19 de Peña Los Javis. Cuarto lugar para el 17 de Rodrigo Rogel. Quinto lugar para el 9 de Peña Mecánica Sur. El número 6, la posición 6, el número 15 de Francisco Muñoz, posición número 7 para el 29 de Nicolás Muñoz, en el octavo lugar, el 4 de Alan Vargas, y el noveno lugar para el 31 de Javier Martínez. Bueno, muy bien, allí estamos también con las categorías nacionales que nos visitan este fin de semana. ¿Tenemos información? Vamos a la información que la presenta Carrito, la leo. Estamos con Horacio Fernández, que finalmente fue el tercero en la 1300. Bueno, Horacio, un buen inicio para esta temporada. Sí, así que contento. La auto anda muy bien. Estábamos primero hasta la última vuelta. Y bueno, nos bajaron desde los tiempos, pero sí sabemos que en esa categoría que están competitivas, que te bajen no, así que hay que agradecerle a los chicos, a Leandro que trabaja en el banco y que trabajamos y
mejoramos mucho el auto, el chasis, lo que es el motor, así que agradecerle a ellos, a la familia que está de viaje, darle un gran saludo, al galleguito Fernández que nos hace siempre los motivadores, y anoche le molestamos para uno que se rompió, así que agradecerle a todos, y muy feliz porque estar entre los 5, ya con 59 años, es una alegría enorme, así que saludar a todos, agradecerle y tratar de disfrutar el fin de semana. Y contanos qué te pasó con el auto por ahora. Bueno, están todos tan rápido que estamos pasando que, bueno, aparentemente nos quedó la tapa del tanque nafta cruzado un cachito y como estaba lleno, ahí a la nafta arriba de la cubierta y, bueno, me mandé un trompo, que a veces es normal de Horacio, así que, pero neta, bueno, nos pasó eso porque, pero bueno, sabemos que nos falta a mí, porque el auto está, pero era para participar, sumar un auto más y tratar de ver si podemos revertir esta situación que se está viviendo y que hay pocos autos. Entonces la idea es seguir sumando y también me sirve perito porque en algún momento por ahí arma uno de los autos que tengo con motor VC para divertirme conmigo. Perfecto. Listo, Horacio, muchas gracias. No, gracias a vos, volver a agradecer a Leandro, porque es una satisfacción que padre y hijo felicitarme. Seguro, no cualquiera corre con el papá. No, por eso digo, pasamos muchas horas, nos peleamos a veces por el deporte porque le apasionado igual, pero son esas peleas de cariño que sabemos que lo hacemos con gran esfuerzo, así que más que feliz. Bárbaro, Horacio, muchas gracias. No, gracias a vos. Ahí está Horacio Fernández. ¿Querés comer bien? Escuchá estas promos de Carrito La Leo. Promo 1, un sándwich XXL de pollo 45 centímetros, más 3 hamburguesas completas y una bandeja de papas, 6.000 pesos. Promo 2, 8 hamburguesas completas y 2 bandejas de papas a 7.000 pesos. Promo número 3, un sándwich XXL de 45 centímetros de pollo, más un sándwich XXL de carne a 5.500 pesos. Sándwich XXL de pollo 45 centímetros a solo 3.000 pesos. Lomito de 45 centímetros, 4.000 pesos. Super Chori, 45 centímetros, 4.000 pesos. Hamburguesas doble, una por 2.300 pesos, 2 por 3.500 pesos. Carrito La Leo. Estamos en calle 13 y 28 del barrio San Benito. Agenda este número y pedilo ya. 2966-752214. Bueno, muy bien. Ya se viene nuevamente la categoría de Club Patagónico para la segunda tanda de clasificación. Veremos si hay variantes, ¿no? Con relación fue la primera tanda, donde el Moni Paredes se la quedó por muy pocas milésimas, diríamos. Ahí está saliendo justamente el Moni Paredes. Recordemos que estaba, como él decía, ¿no? Teniendo un buen rendimiento el auto, justo se pincha un neumático y, bueno, así se complica la cosa. Vamos a la información que presenta Agua Vital. Y estamos con Alexis. Bueno, Alexis, realmente muy bien en las dos categorías. Bueno, siguen ustedes porque justo está empezando. Bueno, Toto. Cerramos, Brian, igual. Cerramos nosotros, en realidad. Cerramos nosotros contándoles, bienvenidas. Rectivial SRL. Rectificaciones, ajuste y armado de motores diésel y nafteros, tornería, soldaduras, balanceo de cigüeñales y cardans, pruebas hidráulicas a tapas de cilindros y blocks, cabina ecológica para lavado de motores. Rectivial SRL. Santa Fe 1180. Teléfono 442-548. Te quería contar que con la llegada de septiembre, por supuesto, llega la primavera y en Agua Vital de la Patagonia estamos listos para seguir brindándole la mejor calidad en cada gota de agua. Sabemos que la primavera se acerca y con ella la necesidad de mantenernos hidratados y saludables. No importa la estación, confía en nosotros para mantenerte hidratado durante todo el año. Recarga de 20 litros a tan solo 400 pesos. Escuchaste bien, 400 pesos. Y la entrega a solo 500 pesos. Teléfono de contacto 2966-556644. Estamos en Chile 448 de 10 a 20 horas. ¿Está llamando Toto?
Vamos. Presenta la información ahora. Taller Miguel. Y ahora sí estamos con Alexis. Muy bueno, Alexis. Felicitaciones realmente por las dos categorías, porque la 1300 cuarto, porque Horacio te baja en la última, y en esta tercero, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que contento de estar disfrutando un lindo fin de automovilismo. Bueno, Alexis, sabemos del esfuerzo de ustedes por estar acá y siempre competitivos, así que felicitarlos. Sí, la verdad que hacemos un esfuerzo muy grande para venir a competir de allá, así que nada, por eso te digo, disfrutando más que nada el fin de semana de carrera, recontra agradecido con Abu Verón que confió en mí para correr de invitado, así que eso es algo que a uno lo llena de emoción, que lo tengan en cuenta, así que como te digo, contento y disfrutando en familia. ¿Te gustó el 1600? Me encantó, la verdad que una locura de auto, la verdad que la categoría está espectacular, va muy fuerte. Nada, seguramente que me tengo que acostumbrar a ir con este tipo de autos, pero la verdad que me gusta mucho. Bueno, Alexis, suerte por lo que queda. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba Alexis Bull. Presentó la información Taller Miguel de Miguel Martí, mecánica en general, ajuste de motores diésel y nafteros, atención a vehículos nacionales e importados, diagnóstico integral con escáner de última generación, pasaje Rogolini entre Maipú y Don Bosco, celular 15 RP Distribuidora, repuestos e insumos para refrigeración y lavarropas, todo lo que necesitas para tus reparaciones, motocompresores. Muy bien, continuamos. Por ahora, el más rápido, Nico Fernández, con un tiempo de 1:11.856. Por ahora no le alcanza para superar el tiempo de Moni Paredes. En el segundo lugar, Jorge Rams a 465 milésimas. Tercero, Moni Paredes a 6.95. Cuarto, Jerónimo Núñez a 1 segundo 1.40. Séptimo, Rafa Martínez a 2 segundos 153. Ahora el Rafa Martínez superó a Jerónimo Núñez. Está cuarto a 906 milésimas. Lo dejó a Jerónimo Núñez quinto. Sexto, Javi Pacheco. Séptimo, José Moreno. Y octavo, Maximiliano Trebotich, que no tiene tiempo. Ya nos metemos en la parte final de esta clasifica de la segunda. Ahí está pasando el Moni Paredes, que va mejorando, pero todavía no baja el 12, 3, 12. Hizo 1:12, 2:12 en esta vuelta. Nico Fernández se mantiene al frente con 1:11.856. 1:11.812, recordemos, fue el tiempo del Moni Paredes en la primera tanda de clasificación. Y ahora vamos a la información que presenta Distribuidora RB. Bueno, y estamos con Brian Albersen, que bien que volver a Chi del parate y con un excelente tiempo. Brian, felicitaciones. Un saludo para vos, para toda la audiencia. La verdad que muy contento. El auto de tío Pablo, la verdad que va tremendo. Vale, podemos hacer una linda clasifica. Sabíamos que iba a estar enredada, pero bueno, por suerte pudimos sacar un lindo tiempo y bueno, quedamos ahí en la segunda posición. Qué lindo eso, ¿no? Porque que te inviten y poder hacerlo de esta manera es una satisfacción doble. Sí, la verdad que es una responsabilidad bárbara, pero bueno, ahora el problema lo tiene el tío Pablo. Y que se arregle. Ahora que se arregle con eso. Bueno, ahora ya. Que se arregle. Felicitaciones. Gracias, Toto. Un saludo para vos y bueno, déjame agradecer a todo el chico del equipo. Me da una mano muy grande, Esteban, al tío Pablo, a mi novia, a mi familia, a todos los que están siempre, y bueno, y ojalá que podamos volver con el TPS, que es una categoría muy difícil. Seguro, la extrañamos todos. Bueno, ahí estaba Brian Albersen. Presentó la información Taller Goodcar, especialidad en inyección electrónica, reparación de tren delantero y distribuciones, atendido por Cristian y Jorge. Y ahora, para amigos y clientes, testeos sin cargo del estado del refrigerante y la batería de su vehículo para que el invierno no lo sorprenda. Taller Goodcar, en su nueva dirección de Amado Nervo 1310, paralelo a Lisandro de la Torre, esquina Olegario Andrade. Comunicate a los teléfonos 2966-486907 o 2966-270019. Taller Goodcar. Y está por terminar la tanda del Stock Patagónico Pista. La segunda, Nico hace los esfuerzos, pero por ahora no le alcanza. No, hay una diferencia escasa, ¿no? 812 hizo en la primera Moni Paredes y 856 es lo que hizo ahora justamente Nico Fernández. O sea, la diferencia es de 44, ¿no? De 44 milésimas. Pero no la puede bajar.
Y estamos en la parte final, a ver si lo intenta nuevamente. Moni Paredes por ahora se mantiene con el mejor tiempo. Nico Fernández 1:11.856. Jerónimo Núñez 1:11.953. Y el Moni Paredes en esta está con 1:12.011. Vamos a observar el paso, ahí está pasando Rams, a ver qué pasa con Rams. Se mantiene cuarto. 1:12.293 su tiempo en la cuarta ubicación. Y aquí viene el resto de los autos transitando ya por la recta principal. A ver quién viene rapidito por acá. A ver si se mueve la pantalla ya en la parte final. Está pasando el auto de Trebotic, pasa Javi Pacheco, se mantiene Javi Pacheco con tiempos altos, pasa Nico Fernández nuevamente, no mejora, está pasando el auto de Nico Garay, no hay variantes arriba, Nico Fernández 1:11.856, pero mantiene el primer lugar el Moni Paredes por ahora, pasa Jero Núñez, bajó apenas un poquito más, 1:11. 20 milésimas bajó de la vuelta anterior a esta. Bueno, y atención, porque pasó con el envión Jero Núñez y vamos a ver lo que sucede cuando termine esa vuelta que está dando en este momento Jerónimo Núñez. Se va preparando todo ya para la bandera cuadros. Es la segunda tanda de clasificación del Stock Patagónico Pistas que por ahora está ganando Mario Moni Paredes con lo que hizo en la primera tanda de 1:11.812. Nico Fernández en esta está haciendo 1:11.856. Pasa Jorge Rams, nueva vuelta, se mantiene cuarto. Veremos el resto de los autos. Ya en la parte final, ya estamos por ver la bandera cuadros en cualquier momento, a ver quién acelera en la recta principal. Allí está pasando el auto de Trebotic, el auto totalmente negro, pasa el auto de Nico Fernández, que bajó 1:11.514. 1:11.514. Mejora el tiempo Nico Fernández, 1:11.514. Sí, se queda con la pole. 1:11.932 tiene Jerónimo Núñez, en el medio quedaría Moni Paredes con 1:11.812. Efectivamente, pero va quedando todavía, ahí está pasando el Moni Paredes. 1:12.011 hizo en esta vuelta el Moni. Nico Fernández en esta casi diríamos penúltima vuelta logró ese tiempo. Está pasando Moreno también cumpliendo otra vuelta. Por ahora, entonces, Nico Fernández le bajó el tiempo al Moni Paredes, que era de 1:11.812. 1:11.514 en la vuelta que dio recién Nico Fernández. Aguardamos al final de la serie clasificatoria. Se vendrá la bandera cuadros, ahora sí, bandera cuadros que va a recibir Jorge Rams, que no mejora, termina cuarta en esta, también estaba cuarto en la primera tanda, y vamos a guardar el resto, a ver qué intenta el Moni en la parte final. Está pasando Trebotic, que no mejora, Nico Fernández está quedando con el mejor tiempo de la tarde en el Stock Patagónico, tiempo que consiguió en la vuelta anterior. Ahí viene acelerando Jero Núñez, también aquí estamos observando la llegada de Rafa Martínez, que no mejora, pasa Nico ya más tranquilo, o sea, con el tiempo hecho, Jero Núñez 1:11.932, y en definitiva, a ver, vamos a guardarlo al último que está haciendo, bueno, ya prácticamente no, ahí viene Moreno para cerrar la tanda de clasificación, y Moni Paredes que ya levantó, me parece, ¿no? Que viene transitando lentamente por atrás. Entonces, Nico Fernández le bajó el tiempo al Moni Paredes en la penúltima vuelta. Allá vino el Moni, ya levantó hace rato. No está mal, por supuesto, pero Nico Fernández mantiene de todas maneras, Moni mantiene el segundo lugar, o sea, larga en la primera fila junto con Nico Fernández. Efectivamente, así es. Los autos, los Chevrolet que largarán adelante en la final de la categoría del Stock Patagónico Pista, que será, recordemos, en la jornada de mañana. En definitiva, Nico Fernández, mejor tiempo de la tarde en el Stock Patagónico, en la última vuelta, o la penúltima, diríamos, la consiguió 1:11.514, Moni Paredes 1:11.812, tiempazo también para él, y Jerónimo Núñez, que aquí terminó con 1:11.932, y más o menos, bueno, había hecho 9.18 en la primera, apenas un poquito más bajo en la primera tanda de clasificación el rendimiento de Jero Núñez. Por un ratito nos vamos a Buenos Aires porque en la segunda serie que corrió Tiago Martínez, la ganó Renzo Blota, que está por detrás de él en el campeonato, pero de todas maneras terminó segundo
con récord de vuelta Tiago Martínez en la clase 2 de Turismo Nacional. El agradecimiento al Facha Coli que nos mandó todo ese data. Por supuesto que sí, una jornada muy inestable en el autódromo, bueno, en Buenos Aires en realidad, muy complicado. Recordemos que la clasificación, bueno, se tomó la de ayer, por supuesto, porque hoy salieron a clasificar, pero salieron más a tantear el circuito 12, a ver cómo se presenta, ¿no? Con lluvia, principalmente por la visibilidad y cómo tomar bueno, las curvas y demás, ¿no? Ahí estamos observando imágenes, no sé si tenés audio ahí vos, ¿tenés audio ahí? A ver si tenés audio. Ponemos a Luciano Quinto que... A ver. Tuvo mejor final porque clava un récord de vuelta. Esa bachaca ya baja. El piloto nacido en Concordia que se siente... Bueno, ahí más o menos estábamos escuchando a Luciano Quinter, está, bueno, Sergio Tenaglia también, como siempre, en los comentarios de la transmisión del Turismo Nacional, ¿no? Que está corriendo este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, así entonces está transcurriendo esta jornada, ahora con cielo más cubierto en Río Gallegos. El último registro indicaba 6 grados de temperatura, 1 grado de sensación térmica, viento a 30 kilómetros en la hora. Ya vamos a actualizarla enseguida, José. ¿Tenés por ahí vos que tenés todos los datos actualizados del tiempo? ¿Se mantienen 6 grados? Se mantienen 6 grados. 2 grados la sensación térmica. Bueno, está fresquito, ¿no? La verdad, hay que abrigarse bastante, pero la gente lo está disfrutando en esta tarde. No hablamos del público, pero la cantidad de gente que hay aquí, la cantidad de autos, impresionante. No, la verdad, y fíjate allá, curva 1 y 2, la cantidad de público que hay, realmente importante también. Mañana me imagino que va a ser mucho más, así que sin duda. Lo que no dijimos es que estamos saliendo en streaming, por el canal de YouTube de Radio Nuevo Día. Perfecto, bueno, muy bien. Tenemos que ligarnos un poquito a la tecnología, cuesta un poquito, ¿viste? Hay algunas cosas que todavía no... ¿Un poquito? Algunas cosas que nos está contando demasiado. Bueno, muy bien. Y ahora, bueno, todo lo que está previsto, ¿no? En la segunda parte de la tarde, que tiene que ver con las series y finales. Vamos a contar. Si esto no sufrió modificación, tenemos la monomarca 1300 a 6 vueltas, la serie, la Fiat Uno, invitados, que es la carrera final a 13 vueltas, ya clasificaron ellos hace un ratito. Después viene la monomarca Chevette, que va a correr a 10 vueltas, la monomarca Lada Samara también a 10 vueltas, y la monomarca Accent a 10 vueltas y concluye la actividad. Por la grilla que tenemos, corren todos, no es que corren divididos, sí. Van todos. Bueno, muy bien, vamos a la información de boxes, ahora que presenta... Carrito Laleo. Bueno, lo decías en la primera tanda clasificatoria, Nico, que faltaba pulir un poquitito y lo puliste. Felicitaciones. Sí, gracias. Pude mejorar un poquito los frenos, pude redondear la vuelta que nos estaba costando. Así que bueno, pudimos bajar un poquito y bueno, gracias a Dios nos pudimos quedar con el primer puesto, así que muy contento, muy agradecido a toda la gente que me ayuda, que son en momentos difíciles siempre están conmigo, así que agradecerle a todos, a todo mi equipo, porque se hizo un trabajo grande en el receso, en la parte delantera del auto, y nada, no se saca un poquito la presión, porque se trabajó mucho y bueno, por suerte hoy lo pudimos reflejar en esta tanda de clasificación. Bueno, Nico, felicitaciones, y bueno, ahora esperar cómo sigue hasta el día de mañana, creo, ¿no? Sí, ya lo que hicimos hasta hoy es bueno, así que todo lo que venga mañana, la carrera puede pasar muchas cosas, así que todo lo que venga mañana va a ser bienvenido. Ya lo de hoy para mí fue muy bueno porque te vuelvo a repetir, trabajaron 2 meses durísimos, se desarmó el auto íntegro, se cortó, bueno, se hicieron unas modificaciones adelante, frenos, bueno, todo. La verdad que palabras de agradecimiento a toda la gente que está conmigo, a todos mis mecánicos y a toda la gente que me da una mano. Bueno, listo, Nico, muchísimas gracias y suerte para lo que queda. Bueno, gracias a vos, saludo a Alberto y a toda la gente. Gracias. Ahí estaba Nico Fernández. ¿Querés comer bien? Escuchá estas promos de Carrito Laleo. Promo 1, un sándwich XXL de pollo 45 centímetros, más 3 hamburguesas completas y una bandeja de papas, 6.000 pesos. Promo 2, 8 hamburguesas completas y 2 bandejas de papas a 7.000 pesos. Promo número 3,
un sándwich XXL de 45 centímetros de pollo, más un sándwich XXL de carne a 5.500 pesos. Sándwich XXL de pollo 45 centímetros a solo 3.000 pesos. Lomito de 45 centímetros, 4.000 pesos. Super Chori, 45 centímetros, 4.000 pesos. Hamburguesas doble, una por 2.300 pesos, dos por 3.500 pesos. Carrito La Leo. Estamos en calle 13 y 28 del barrio San Benito. Agenda este número y pedilo ya. 2966-752214. Bien, volvemos aquí al Autódromo José Muñiz. Estamos aguardando lo que será la continuidad y en este caso tiene que ver, como decíamos, con las finales que se vienen, ¿no? Por un lado los invitados, después la serie de la categoría 1.300 centímetros cúbicos y las carreras de las categorías chilenas. Vamos a la información de boxes que la presenta Taller Miguel. Bueno, Moni, se ve que esa es la posición, ¿no? Largás en primera fila de todas maneras. Sí, no sé cómo quedamos, pero... Segundo. En general. Bien, bueno, quedé conforme. La última vez se me escapó el puntito, pero bueno. En la primera tanda el tiempo sale en la segunda vuelta y después ya no repite más. Así que bueno, pusimos una goma que habrá que acomodarla ahí para que echamos dos la primera tanda y bueno, y acá desentarla para que mañana la carrera funcione de vuelta bien. Pero no rueda. Y bueno, es lo que hay, son como usadas, son para todo lo mismo. Lástima que se bajan dos más del cupo que ya tenemos hasta fin de año. O sea, perdimos dos posibilidades de comprar dos más. Así que bueno. Pero para todo es la misma cantidad, son días al año. Y bueno, y conforme porque el funcionamiento del auto es muy bueno. Así que veremos mañana, vamos a dar batalla, seguro. Seguro. Bueno, parejito. Sí, está pareja la categoría, está buena. Así que bueno, veremos mañana cómo, ojalá sea una linda carrera y podamos dar un lindo espectáculo. Listo, Mari, muchas gracias. Saludos a todos los chicos de Tatena, a la familia que banca toda esta locura y bueno, ha disfrutado un buen fin de semana. Saludos a todos. Listo, Mari, gracias. Presentó la información Taller Miguel de Miguel Martí, mecánica en general, ajuste de motores diésel y nafteros, atención a vehículos nacionales e importados, diagnóstico integral con escáner de última generación, pasaje Rogolini entre Maipú y Don Bosco, celular 1563-3276 y ahora podés pagar con Mercado Pago. Taller Miguel que también tiene tarjeta de débito y tarjeta de crédito, todas, no solamente Mercado Pago. Así que vamos a la información de boxes que la presenta distribuidora RB. Bueno, Quero, primero la clasifica, ya está todo, pero bueno, teniendo un auto que estaba para la pelea, ya lo mostraste, y largar en segunda fila mañana no está mal. No, todavía no está mal, así que bueno, ahí justo encontramos un problema en el carburador que estaba suelto, se había soltado, así que bueno, capaz que una de estas siendo optimistas tenemos para mejorar, así que bueno, vamos a tratar de hacer una buena largada y bueno, tratar de correr a la hora. Búscanos en Facebook, RB Distribuidora RGL. Realizamos envíos al interior. Aceptamos todos los medios de pago. Muy bien, perfecto. Seguimos justamente con todo lo que viene ahora, ¿no? Que son las series, se arranca con la serie de la 1300. Pero mientras tanto, vamos a estudio, vendemos, Brian. Suraique, carnicería, pollería, fiambrería, elaboración de embutidos y chacinados, productos para cocción elaborados en base a carnes y pollo. Atención de lunes a lunes, de 10 a 14 y de 16:30 a 21 horas. Además, productos de almacén, bebidas y verdulería. Promociones de contado todos los días. Suraique, Lisandro de la Torre 429. Vidriería El Cristal te ofrece parabrisas para todas las marcas, vidrios, espejos y policarbonatos para tu hogar o tu vehículo. Una amplia gama de artículos de electricidad e iluminación. Vidriería El Cristal, José Ingenieros 945, esquina Pasaje Marcelino López, teléfono 425-987.
¿Pensaste en refaccionar tu casa? En Ferretería Nueva Santa Cruz encontrás todo lo que necesitas. Plomería, electricidad, gas y en pintura, la opción de elegir tu color preferido y tenerlo al instante. Esto y mucho, pero mucho más en Ferretería Nueva Santa Cruz. Félix Ríquez 730, teléfono 1557-6951. Domingos y feriados abierto de 11 a 17 horas. Talleres Río Gallegos te invita a formar parte de sus planteles ingresando a su escuelita de fútbol para niños de 4 a 14 años. Para mayor información podés acercarte a nuestra sede, Mariano Moreno 157, en el horario de 16 a 20. Talleres Río Gallegos. Autoservicio Patagonia, de lo más completo en Avenida Ríquez. Te encontrás con la solución a tus comidas y una importante vinoteca, productos de almacén, verdulería, todas las bebidas y el multirrubro más variado, artículos de librería y regalería, carga virtual, todos los cigarrillos y completo en golosinas y chocolates. Autoservicio Patagonia, Avenida Ríquez 556. Hacé tus pedidos al 1533 8878. Limpieza de motores, limpieza bajo cárter, cajas de cambio, cajas de dirección, blocks, tapas de cilindros, listo para verificar pérdidas y roturas. Además, limpieza de accesorios con vapor. Aceptamos tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Turnos al 2966 3871 72. Mayorga Gestoría, gestoría integral para autos, motos, máquinas, informes de dominio e infracciones, transferencias e inscripciones inicial de 0 kilómetro, cancelación de prendas, cambios de erradicación, denuncias de venta, altas y bajas del motor, cambio de uso, cédulas para autorizados a conducir, los trámites que se realizan en todo el país con mandatarios nacionales matriculados. Mayorga Gestoría. Comunicate al 2966-536111. Mail mayorgagestoría@gmail.com. En el Face Mayorga Gestoría. Feel like it's Halloween, Halloween, it's Halloween, Halloween. When you smoke on the house, you make me feel like it's Halloween, Halloween, it's Halloween, Halloween. You cut me off from my friends, you cut me off from my family. Esta culpa cuando los enganchamos acá. To my knees, I see the writing is on the wall. Now I'm in withdrawal. Gracias. Ahora yo puedo quedar con permisión ahora un poco más cómodo.
corta la... Bueno, lo que vamos a preparado para lo que será la serie de la categoría. Se acomoda bastante bueno. Ahí vamos a ver si se acomoda. Si se acomoda un poco más. Te contamos, se está largando en el cajón número 1, Marcelo Sebastianelli. Cajón número 2, William Bull. Número 3, Mauricio Fernández. Cajón número 4 para Alexis Bull. El cajón número 5, Ricky Garay. Cajón número 6, Jesús Coico Leguizamón. Cajón número 7 para Esteban Rogel. Se pudo solucionar en el último momento. Cajón número 8 para Juanjo Gallardo. Cajón número 9 para Niño Filosa. Cajón número Orellana. Cajón 11, Pedro Gallardo. Bueno, hay vuelta pública en este momento. Vuelta pública de la categoría 150 públicos para lo que será esta única serie de la categoría 1300 centímetros cúbicos. Aquí estamos desde el autódromo José Muñiz por Beltrán de las categorías chilenas a recorrer los circuitos correspectivos. Venimos un poquito, Brian, esperamos la vuelta previa y retornamos. No puedo mostrarte que se me está sin que no corresponde, pero ahí no me puedo estar en el mismo. No se pasa nada. Sí, sí. Matando por pasar. Vamos a hacer un cambio otra vez, porque se escucha mal así. Sí, pero vamos a hacerlo con eso. Gracias, perfecto, muy bien, ya están los autos a vuelta previa de la categoría 1300 centímetros cúbicos, transitando la recta opuesta, vino el Chelo Sebastianelli, adelante viene Willy Ball, en el cajón más atrás está largando Horacio Fernández, un poquito más atrás Alexis Bull, ahí está el auto de Ricardo Garay, el auto del Coco Leguizamón, el piloto de Piedra Buena Esteban Rogel, Juanjo Gallardo, Emilio Felgueroso, Agustín Orellana y Leandro Gallardo es el que cierra el auto amarillito en el fondo, cerrando esta cantidad de 11 autos en la largada de la serie. No está Celestino, que se había inscrito, recordemos, en la categoría. Aquí viene el puntero, o sea que más adelante en esta columna que es el Chelo Sebastianelli, calentando neumáticos. Hace falta calentar bastante porque está bastante fría la pista, seguramente como está fría la tarde en Río Gallegos. Se acomoda el Chelo Sebastianelli, cajón número 1. Se acomoda Willy Bull, ya viene el cajón número 2. Viene Horacio Fernández, viene Alexis Bull, está Ricardo Garay, está llegando el Coco Leguizamón también para acomodarse en el cajón número 6. El auto 37 de Esteban Rogel, que se acomoda en este momento en el cajón número 7. Por afuera está Juanjo Gallardo acomodándose en el cajón número 8. Ya se acomodó Emilio Felgueroso, hizo lo propio el auto de Agustín Orellana, todo dispuesto. Leandro Gallardo en el fondo. Bandera verde que se agita y largaron y se fue para adelante el Chelo. Se acomoda segundo Willy Bull, a ver lo que sucede al final de la recta principal. Tiene de acuerdo el Chelo Sebastianelli transitando por la recta principal. A ver quién dobla primero, el Chelo o no, o William Bull, que es Maxo en la segunda posición. Ahí está el Chelo que tiene la cuerda peleando la ubicación con William Bull por la primera ubicación. Por ahora el Chelo se queda con el primer lugar. Veremos lo que sucede. Buena largada también de Horacio Fernández, que está en la tercera ubicación, y más atrás aparece el auto de Alexis Bull,
están en la trepada todos los autos juntitos, doblando hacia la derecha ahora, se va armando la fila india, doblando hacia la derecha, viene el puntero transitando el sector de la olla, adelante el Chelo Sebastianelli, va a doblar hacia la izquierda, recta opuesta para el puntero, aceleración del Chelo que quiere ratificar lo que hizo en entrenamientos y en la clasificación, le mete el auto William Bull, por ahora no le alcanza la pelea entre Horacio Fernández y Alexis Bull también por el tercer lugar, transita por la recta de atrás, hay una pelea que se da en los distintos pelotones, no son muchos hoy con 11 autos en la pista. Atención que, bueno, se viene Alexis Bull para ubicarse detrás de su hermano y ahí puede llegar a cambiar bastante la cosa con lo que nos tiene acostumbrados tirando juntos, ¿no? Efectivamente, así es, aquí viene el puntero, aquí viene el Chelo para cumplir la vuelta número 1. Espectáculo de la 1300 centímetros cúbicos con pocos autos, pasa el Chelo, pasa también el auto, que pertenece a la segunda ubicación Horacio Fernández, linda pelea que se plantea ahora también con la presencia de Juanjo Gallardo, allí están pasando el Chelo, Bull, Horacio Fernández, Alexis Bull, Ricardo Garay y Jesús el Coco Leguizamón, transitando y vienen por la trepada, fíjate vos que trencito que hay atrás, ahí está Ricardo Garay, también en la pelea con el Negro Figueroso. Sí, ten en cuenta también, mirá, el Chelo Sebastianelli ya están juntos los dos Bull, después viene Horacio Fernández, más atrás Esteban Rogel, que ahí pierde la posición, justamente con Juanjo Gallardo. Detrás de Esteban Rogel aparece Ricky Garay, Coco Leguizamón, Emilio Figueroso, Agustino Orellana, es raro verlo allá atrás, y Leandro Gallardo. Sí, la verdad que sí, no anduvo muy bien Orellana hoy a lo largo de incluso de la clasificación. Y ya vemos al puntero, atención que viene por ahora adelante el Chelo que va a cumplir la segunda vuelta en el próximo paso por este lugar. Mirá, asomate. Agustino Orellana está ahí. O sea, que está allá es Leandro Almonací. Perfecto, muy bien. El dato, bueno, lo vimos ahí Orellana con la radio. Viene el puntero. Aquí está llegando el Chelo Sebastianelli para cumplir la vuelta número 2 en este momento. Pelea y no pelea porque vienen tirando juntos. Willy Bull y Alexis Bull, los dos que vienen a buscar la primera y segunda posición y lo vienen a buscar al Chelo ahora. Y era lo que veníamos diciendo. Donde se juntan los dos y empiezan a tirar en tándem, se complica la cosa. Y se le acercaron mucho y están juntos los dos. Efectivamente, así es, y ahí estamos observando a Juanjo Gallardo en la cuarta ubicación, Ricardo Garay, el Coco Leguizamón, Agustín Orellana, Emilio Figueroso en ese orden, vamos a la trepada. Y Leandro Almonací que aparece. No, Leandro Almonací en vez de Agustín Orellana. Efectivamente, Leandro Almonací que está acá, Orellana es el que está con la radio. Bueno, vamos a la punta, transitando por la recta de atrás, el Chelo aguantará, ¿hasta cuánto aguantará la presión de los chicos de Calafate? Y yo te diría a ver que si aguanta en la próxima recta, tiene chance de aguantarlo toda la carrera, pero hay que ver si lo aguanta en esta próxima recta que viene. Y ahí vienen acelerando los autos justamente por la recta de atrás, muy pegaditos vienen los pilotos del Calafate, William y Alexis Bull sobre el Chelo Sebastianelli que se defiende como puede, va a cumplir la vuelta número 3 de 6, serie de la 1300 centímetros cúbicos, aquí está llegando el Fiat Uno adelante de los 128, vuelta 3 para el Chelo, recta principal, la aceleración de la categoría, pasa el Chelo, pasa William Bull, pasa Alexis Bull también, ahí está pasando Horacio Fernández, pasa Ricardo Garay, Juanjo Gallardo y el resto de los autos, entre ellos el Emilio Figueroso y también el mellizo Almonací, más atrás aparece Leandro Gallardo, vamos a la trepada, a ver qué pasa en la trepada, William Bull la chica bastante, un poquito más todavía el Chelo, que se defiende, que defiende el primer lugar. Que aguantó la recta de muy buena manera y con buena distancia todavía, como para poder pensar en seguir aguantando de la misma forma. Es bravo cuando tenés los dos juntos, o sea, hace mucha succión uno con otro, y ahí es donde se te acercan. Pero bueno, vamos a ver, las rectas son las de tener cuidado. Se abría bastante, Coco de Leguizamón casi pierde la pista, pero pudo recuperarse, está nuevamente en la cinta asfáltica, se había abierto bastante allá arriba, mientras tanto vamos a la punta, transitando por la recta opuesta, viene el Chelo Sebastianelli que se defiende de los Bulls del Calafate, vamos a meternos ya en la vuelta número 4, vamos a transitar la vuelta número 4 y viene el puntero por el sector de la chacra, acelerando el Chelo Sebastianelli, William Bull en la segunda posición, alguien mordió la tierra, me parece que Willy, el que movió la tierra y atrás aparece su hermano, van a meterse en la recta principal, 4 vueltas para los punteros, pasa el Chelo, ahí está, le mete el auto, Alexis por afuera, Willy por afuera, se quiere meter atrás en la succión también Alexis, por ahora no le alcanza, pasa Horacio Fernández en la cuarta ubicación y Juanjo Gallardo en la quinta ubicación. Ahora, ¿llegó o no? No llegaron, pero
con todas las chances, que se tiraron de la mejor manera, era previsible que iban a hacer eso, y bueno, le llegó muy al fondo la recta, o sea que no le daba ya para meterse todo por afuera. Y atentos con la que hacen los Bulls en la parte final de las carreras, porque nos vamos a meter para ver el cartel de la última vuelta en el próximo paso por este lugar. Se está terminando la serie de la 1300 centímetros cúbicos, que por ahora lo tiene ganando de punta a punta a Marcelo el Chelo Sebastianelli, que transita en este momento por la recta opuesta. Aceleración del Fiat Uno. Se defiende de los Bulls que lo vienen a buscar ahora en la última vuelta, que vamos a meternos en el próximo paso por este lugar. Cuarto tranquilo por ahora está Horacio Fernández, atrás Juanjo Gallardo. Atrás aparece el auto de Esteban Rogeli, también una pelea que se da entre el negro Febreroso y Ricardo Garay. Por la chacra vienen los punteros, ahí llega el Chelo Sebastianelli, cartel de la última vuelta, le van a mostrar. Viene el Chelo para ver de frente el cartel de la última vuelta, últimos metros, últimos kilómetros de carrera. Y mirá, como para marcar un poco lo que decíamos, en la vuelta anterior fueron más rápidos los dos Bulls que el Chelo Sebastianelli, y el más rápido fue el tercero, que era Alexis Bull. Y a ver qué pasa al final de la recta principal. Tiene un poquito más el Chelo en la recta principal y por ahora no le alcanza a los Bulls, que le meten el auto por todos lados. Transitamos los últimos metros de esta serie de la 1300 centímetros cúbicos. En esta vuelta fue más rápido el Chelo, prácticamente con el tiempo de clasificar. Y se la está bancando el Chelo porque le meten todo, toda la carne al asador. Están metiendo los chicos, los pilotos del Calafate, para intentar llegar adelante del Chelo Sebastianelli, que por ahora gana, le queda medio circuito para ganar la serie de la 1300 centímetros cúbicos. Ya se va preparando la bandera cuadros, transita por el riñón, recta opuesta para el Chelo Sebastianelli, que me parece ahora un poquito más de respiro. Atentos con lo que va a suceder en el sprint final en los últimos metros, cuando estemos llegando al punto de llegada aquí, valga la redundancia, en la recta principal. Se viene el Chelo transitando por la curva de la chacra ahora, último tránsito por ese lugar, se va a meter en la curva tonta. ¿Va a ganar el Chelo o no? ¿O le va a meter presión en el final? Tanto Willy como Alexis Bull. Aquí viene el Chelo Sebastianelli, que le va a alcanzar porque está terminando prácticamente la serie. Viene el Chelo para ganar la bandera cuadros en alto. ¡Ganó! El Chelo Sebastianelli, que aguantó la presión durante toda la serie. Los que no aguantaron fue Enrique Garay y Emilio Figueroso, que se quedaron allá en la salida de la 2. Tremenda serie, el aguante. Ahí está pasando Juanjo Gallardo cumpliendo, está pasando Esteban Rogel, está pasando también el mellizo Almonacía. Aquí está cerrando también Leandro Gallardo. Tremenda serie con pocos autos y una pelea incesante entre el Chelo y los pilotos del Calafate. Sí, vos fíjate que la última vuelta de Chelo, 1.16.801, mejor que lo hecho en clasificación. Y por el lado de los pilotos de Calafate, 1.16.829 para William Bull, 1.16.862 para Alexis Bull. Horacio Fernández, que terminó cuarto, 1.18.9, 2 segundos más por encima. Efectivamente, bueno, muy bien. Serie que es un poco el anticipo de lo que vamos a tener como final, ¿no? En la jornada de mañana, por supuesto. La serie de la 1300 centímetros cúbicos ya pasó y veremos lo que sucede ahora en lo que es la continuidad. Pero antes, por supuesto, estaremos con las voces de los protagonistas. Vendemos 2 minutitos, tenemos antes que lleguen los protagonistas a Parque Cerrado, Brian, y seguimos. Autoservicio Patagonia, de lo más completo en Avenida Ríquez, te encontrás con la solución a tus comidas y una importante vinoteca, productos de almacén, verdulería, todas las bebidas y el multirrubro más variado, artículos de librería y regalería, carga virtual, todos los cigarrillos y completo en golosinas y chocolates. Autoservicio Patagonia, Avenida Ríquez 556. Hacé tus pedidos al 1533 8878. Esteban Vidal, limpieza de motores, limpieza bajo cárter, cajas de cambio, cajas de dirección, blocks, tapas de cilindros, listo para verificar pérdidas y roturas. Además, limpieza de accesorios con vapor. Aceptamos tarjetas de crédito, débito y mercado pago. Turnos al 2966 38 71 72. Mayorga Gestoría, gestoría integral para autos, motos, máquinas, informes de dominio e infracciones, transferencias e inscripciones inicial de 0 kilómetro, cancelación de prendas, cambios de erradicación, denuncias de venta, altas y bajas del motor, cambio de uso, cédulas para autorizados a conducir, los trámites que se realizan en todo el país con mandatarios nacionales matriculados.
Mayorga Gestoría. Comunicate al 2966-536111. Mail mayorgagestoría@gmail.com. En el Face Mayorga Gestoría. Si decís lubricantes, decís Lubrisur. Todas las marcas en aceites: Total, Elf, Petronas, YPF, Motul, Castrol. Y para empresas, la línea más amplia de lubricantes en tambores con entrega inmediata. Lubrisur. Te esperamos en nuestros dos locales, Alfonsín 449 y Néstor Kirchner 2660. Bueno, gracias Brian. Cuando quieras, Toto, estamos con vos ahí en Parque Cerrado. La llegada de los protagonistas de lo que fue esta intensa serie de las 1300 centímetros cúbicos. Aquí estamos observando ya, bueno, la gente, por supuesto, abrigada, ¿no? Una tarde muy fría con 6 grados de temperatura. Indica el último registro de la temperatura térmica de 1 grado en este momento, con viento soplando a 30-35 kilómetros del sudoeste. En la continuidad, recordamos, vamos a tener todavía finales. Tenemos una final de la categoría 1600 centímetros cúbicos con los pilotos invitados. Y además, después las categorías de Chile, ¿no? Que van a correr cada una las series correspondientes. Vamos a la información de boxes. Te escuchamos, Toto, adelante. Bueno, contame un cachito que justamente están entrando. Dale, aguardamos. Ahí estamos. Y estamos con Willy Hugo. Bueno, Willy, no alcanzó. No, bien, re contento. Y bueno, interesante realmente. Todos esperábamos la definición porque sabíamos lo que son ustedes cuando se juntan y van por adelante. Pero bueno, la expectativa la dejaron en el público porque realmente fueron un carrerón. La verdad que lo dimos todo y hasta ahí teníamos. Bueno, Willy, felicitaciones por el trabajo y suerte para mañana. Dale, muchas gracias. Como te decía antes, déjame agradecerle a todo el mundo que nos da una mano, todo Calafate, que la verdad que a ellos venimos a representar y estamos orgullosos. Así que, nada, re contento y a seguir laburando. Dale, entra el auto, pues yo me voy a retar a mí. Bueno, y Alexi Bull, por supuesto, salió a la chapa porque corre en la de invitados. Presentó la información Taller Goodcar, especialidad en inyección electrónica, reparación de tren delantero y distribuciones, atendido por Cristian y Jorge. Y ahora, para amigos y clientes, testeos sin cargo del estado del refrigerante y la batería de su vehículo, para que el invierno no lo sorprenda. Taller Goodcar, en su nueva dirección de Amado Nervo 1310, paralelo a Lisandro de la Torre, esquina Olegario Andrade. Comunicate a los teléfonos 2966-486907 o 2966-270019. Taller Goodcar. Bueno, muy bien. Ya estaremos con más testimonios desde boxes. En este caso vamos a la información. En este caso presenta Lubrisur. Bueno, estamos con el Chelo Sebastianelli. Bueno, Chelo, tenía que abrir las puertas, tirar paracaídas, pero por suerte y con suerte, porque tuviste el problema en la caja al final. Sí, la verdad que me traían mal, venía clasificando, tirando todo lo que tenía. Mi miedo era en la recta, por ahí que se chuparan y me pasaran. Los pude mantener bien, creo que tampoco arriesgaron porque era la serie, la final bastante listo. Y sí, después de la bandera cuadro, levanto, venía tranquilo y voy a sacar la cuarta y no salió, quedó trabada, así que un poquito de suerte, que es la que hace falta en el automovilismo. Es la que hace falta. Ay, señor, dice que eso es fundamental. Bueno, Chelo, excelente el trabajo realmente para este sábado. Tenés un auto que, nada que decir, obviamente, ya lo mostraste. Así que para mañana una finalísima tremenda. Sí, va a estar difícil. No sé cómo estuvo atrás, vi que había 2 autos golpeados en la 2. Espero que no haya sido fuerte, que lo puedan arreglar para mañana, porque la verdad que la categoría necesita sumar autos lo más que se pueda. Y bueno, que salga una linda carrera y un buen espectáculo para el público, que me parece que va a ser bastante. Y Horacio, que tampoco lo está haciendo nada mal, ¿viste? Horacio ahí está cuarto, está bien. Sí, los viejitos estamos vigentes todavía. Bueno, Chelo, gracias y suerte para mañana. Dale, muchas gracias a vos y bueno, déjame agradecer como siempre a Jesús y a Coco, que se laburan todo y hoy van a tener que volver a laburar.
más todavía. Dale, querido. Dale, chao. Mañana. Ahí estaba Chelo Sebastianelli. Si decís lubricantes, decís Lubrisur. Todas las marcas en aceites, Total, Elf, Petronas, YPF, Motul, Castrol. Y para empresas, la línea más amplia de lubricantes en tambores con entrega inmediata. Lubrisur. Te esperamos en nuestros dos locales, Alfonsín 449 y Néstor Kirchner 2660. Muy bien, ahora lo que se viene es justamente el espectáculo de la 1600 con los pilotos invitados que van a estar corriendo justamente carrera ya, no es serie, sino es carrera, es a 13 vueltas y le contamos, van a estar largando de esta manera, Agustín Vargas y Brian Alborsen en la primera fila, en la segunda Alexis Bull con Emiliano González, en la tercera Marcos Ortiz con Luli Heredia, en la cuarta estarán ubicados Walter Mayorga con Gillo Sánchez. Y en la última, la quinta, estarán ubicados Horacio Fernández y Maximiliano Trebotich. Un poco esto tiene que ver, ¿no?, con también una competencia especial, como habitualmente reunía a muchos pilotos, esa siempre fue la idea, ¿no?, tratar de sumar. Hoy por hoy los autos o las categorías están limitadas en cuanto a los parques. Siempre es el deseo de que vayan creciendo de aquí en más. Bueno, es lo que vendrá entonces en pocos minutos, mucho movimiento en calle de boxes, autos chilenos que entran, salen. Hay que decir que los chilenos hacen mucha hincapié en la estética de los autos, ¿no? Constantemente están justamente trabajando en ellos, limpiándolos, pasándole la franela, dejándolos impecables. Vendrá después de esta categoría 1.600 centímetros cúbicos ya las categorías de Chile para que corran sus respectivas competencias. Aquí estamos observando. Sí, el orden es la monomarca Chevette, la Lada Samara y cierra la Hyundai Accent. Exactamente, y con eso también concluye la jornada del día sábado aquí en nuestra ciudad capital, en el Autódromo José Muñiz. Si no tenemos nada por ahora, Toto, vendemos un par de minutos desde estudios y seguimos desde el Autódromo José Muñiz. La Escuela de Natación Talleres Marías del Sur te invita a ser parte de nuestras actividades. Horario disponible de 9 a 21. Podés consultar además por el uso de pileta libre o bien Aqua Gym. Acércate a Pellegrini 528 para más información. Escuela de Natación Talleres Marías del Sur. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. En Automotores Patagonia contamos con más de 50 años de experiencia en la venta de repuestos para automotores nacionales, importados y de competición. También hacemos envíos al interior. 2966-422-413. Rivadavia 262, Río Gallegos. Atención Santa Cruz, ya sale a la venta la nueva super rifa mágica de la Cooperadora del Hospital. En esta oportunidad, con más de 105 millones de pesos en premios. Un Toyota Etios, un Chevrolet Cruz, un Peugeot 208, un Renault Sandero, una Chevrolet Tracker, una Ford Ranger y muchísimo, pero muchísimo dinero en efectivo. ¿Te la vas a perder? Reserva tu número. Organiza como siempre Héctor Raúl Barragán, la agencia de rifas número 1.
Bueno, muy bien. Continuamos aquí desde el Autódromo José Muñiz con todo lo que resta todavía, que hay bastante por delante, ¿no? Los 1600, la carrera y luego las 3 series de los categorías chilenas. Pero estamos con el vicepresidente del Automóvil Club Río Gallegos, el amigo Claudio Fernández, porque, a ver, él es el presidente para la gente de Chile, ¿no? No hay duda de esto. Pero bueno, no. Lo que queremos saber es que en octubre ya está confirmado que vienen más categorías y me parece que sigue en noviembre y diciembre. ¿Hay algo de eso? ¿Qué tal? Primero, bueno, buenas tardes. Sí, estamos en conversaciones. Ayer justo vino el presidente de la Honda 1500, que son las Honda Civic, y bueno, ya confirmamos para octubre la presencia de ellos. Así que esa es una. La categoría H que no pudo venir en esta fecha, bueno, por el tema del transporte y los inconvenientes que tuvimos para que pasen el tema de la aduana, ya, bueno, ir solucionando eso y también estaría confirmado. Hace un ratito estuvimos en conversaciones con la categoría Corsa, que también, bueno, están en la misma, ahora van a reunirse ellos en Punta Arenas con su gente y, bueno, y dar la confirmación. Bueno, ahí serían ya 3 de las categorías que vamos charlando. Podría repetir alguna de las que estaba hoy acá también, ¿no? Sí, igual queda la posibilidad, ellos tienen la categoría 1600 allá, o sea que, bueno, faltaría charlar con ellos, porque, bueno, tendríamos capacidad para 4 categorías como máximo para la fecha, y, bueno, ya igual la confirmación de la categoría 5000 para el mes de noviembre también, un mes más, todavía 2 meses más, pero, bueno, sí, lo único que nos quería cerrar es, bueno, que Corsa hable con su gente en Punta Arenas y ver la posibilidad, y bueno, y la 1600, que todavía no tuvimos conversaciones, pero bueno, vamos a estar charlando con ellos a ver qué posibilidades. Bueno, y hay una propuesta también que en este momento están tratando de hacerla al TPS, que es una categoría de Chile que se podría juntar con el TPS para correr juntos. Sí, acaba de entrar uno de los muchachos, Andrade, que son de la categoría 2000, de la Honda 2000, Civic 2000 centímetros. Fuerte eso. No, muy rápido, sí, andan rápido, sí. Bueno, ahí creo, bueno, justo está charlando, como la TPS creo que no tiene representante, no tiene presidente, está charlando con Carlos Zapico para ver la posibilidad de juntarse y correr juntos la carrera de octubre. Bueno, eso sería también otra linda solución. Para ellos que dicen que tiene 8 autos y para nosotros que juntamos 5. Claro, sí, a ver, el TPS tiene los autos, por ahí, bueno, por ahí falta organizarse un poquito más. Y bueno, pero sería importante, son autos que me parece que andan bastante parecidos. Así que, bueno, si está la posibilidad, sería bárbaro, aparte para dar un buen espectáculo. ¿Y si están de acuerdo? No, seguro, eso ya se tienen que poner de acuerdo, eso es lo primero que tienen que hacer. Pero, bueno, creo que es una posibilidad más, como pasó muchas veces con el Stock, que corrió junto con el 4000 chileno, el Stock ha corrido con el 5000 igual, así que, bueno, sería una posibilidad buena para tener un buen espectáculo. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre y cómo va a terminar esto, pero bueno, en principio hasta fin de año podría haber categorías de Chile. Claro, estaríamos diciembre nada más por ahora sin nada, pero sí, de acá, esta fecha, octubre y noviembre, tendríamos categorías de Chile. Bueno, Claudio, gracias. No, gracias a ustedes, bueno, un saludo y bueno, agradecer desde ya a la gente de Chile que faltando 2 días para venir tuvo que cambiar un montón de cosas para poder llegar, así que bueno, ver el espíritu que le ponen y las ganas, y bueno, que eso también es un automovilismo importante y da gusto ver que disfruten el circuito, así que gracias. Gracias, Claudio. Bueno, ahí estaba, realmente también eso está bien puesto de manifiesto, justamente la predisposición de la gente de Chile que fue solucionando los problemas que se le presentaron para poder estar en carrera. Y estamos con uno que estuvo en carrera recién, pero me parece que no tiene el auto de otras fechas, pero estamos con Esteban Rogel, que saben que cuando salió a clasificar tuvo que entrar. Después lo vimos que trabajó, salió, probó por las calles internas, y después en carrera, ahí. Venimos complicados, problema eléctrico en la mañana, ayer no había hecho nada, el auto estaba todo bien, hoy se me trabó la cuarta, la destrabamos y pudimos lograr porque si la caja no llegábamos, así que contento que entre todos estamos sumando unos puntos para la serie, pero no estamos contentes ni firmes como otra carrera, vamos a tener que trabajar un poco más y ver qué hacemos porque ahora empieza todo cortito, laburamos en el receso
pero no estamos llegando a lo que estamos. Y no, seguro, bueno, pero se te notaba porque se veía, y aparte no sabíamos cuál era el inconveniente que habías tenido por el cual entraste. No, se quedó trabada la caja y por suerte sacaron la tapita y se destrabó, la destrabaron, ¿viste? Pero como te digo, la idea es sumar, terminar, sin tener dramas y llegar a la última con chance, que ahí es donde se ve todo, por lo menos en esta serie dentro de todo positivo, terminamos ahí con de Guisa, junto con él y no cambia mucho el puntaje, pero medio punto. Así que contento que contamos ahí 6,5 que quedamos. 100 tiene Coco, 93,5 tenés vos. Claro, por eso te digo, ya estamos corriendo esta fecha con esa lista que tenés, así que vamos a tratar de dejar todo, correrlo a Coco, correrlo a los chicos que Bull, que hoy están adelante, a todos los chicos que hoy estamos quinto, sexto, y bueno, hay que sumar. Lo aguantó el Chelo bien a los Bull, sí, porque mirá que cuando se juntaron los dos dijimos listo. Y hoy tiré con ellos y juntos van muy bien, y también el Chelo el auto creo que más rápido. Hizo mejor vuelta en carrera que en clasificación. Por eso te digo, la verdad que va muy bien, está manejando muy bien el Chelo, eso hay que decirlo, así que contento, nosotros ahí esperando ahí a ver qué pasa, sumando, mientras que no paremos, eso es lo importante, por lo que venimos. No, seguro. Y aparte de la voluntad y el esfuerzo que hacen por venir, porque en realidad uno piensa, no, ¿qué vamos ahí? 12 autos, nos quedamos. No, ustedes vienen con lo mejor. La pasamos bien, vinieron muchos, como te digo, somos muchos, somos 20 y pico en el boxe para la cena de la noche, nos despeja, lo único que hacemos, esperamos el jueves a las 2 de la tarde, cada vez vamos saliendo antes en vez de salir después, así que no, la verdad que la pasamos muy lindo con amigos y con toda la gente que me acompaña, la verdad que acá en el mismo circuito, la verdad que buena onda con todo y disfruto mucho venir, mi familia igual. Vos me contabas, no sé si es así, pero ¿hubo algo de nieve camino a Piedrabuena? Sí, ayer cuando venían dos amigos estaba nevando, sí. ¿Estaba nevando? Sí, se sintió el frío ayer, pero hoy está lindo, ¿no? Bueno, ¿y Piedrabuena también? Sí, Piedrabuena estaba lindo, pero mirá, lleno de gente el circuito, la verdad que... Pero eso lo provocan las categorías chilenas. Por eso te digo, la verdad que la estamos pasando muy lindo y divirtiéndonos, que después lo deportivo se verá, mientras que terminemos y sumemos puntos, después veremos a fin de año cómo llegamos, pero estamos metidos para las últimas 3 ya, ojalá que terminemos mañana y después vamos a ver cómo lo vamos a buscar, porque están rápido los muchachos. Esteban, gracias y suerte. Ahí estaba Esteban Rogel, el piloto de Piedrabuena, justamente marcando esto, yo había escuchado luego que había estado nevando en el camino a Piedrabuena, y bueno, ahí lo confirmó recién Esteban Rogel, que sí, que fue así, que fue ayer, precisamente que venía gente amiga de él, que venía para acá para el circuito, y bueno, está dando las vueltas de calentamiento como hacen habitualmente. Ahí está el auto que está parado y en el que están trabajando, es el auto de Lautaro Mayorga, y el que llega con la grúa es el auto de Ricky Garay. Vamos a la información de boxes que la presenta Full Calor. Y realmente muy golpeado el auto de Emilio Felgueroso. Sería baja para mañana en la 1300. Bueno. Full Calor Río Gallegos. Calefacción, calderas, radiadores, pisos radiantes, repuestos. En Full Calor te asesoramos y te ayudamos con tu proyecto. Visítanos en Hernán Cortés 947, esquina Marcelino López, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, sábados de 9 a 13 horas, o contactanos al 2966 214333. Seguinos en las redes sociales. En Full Calor trabajamos con Ahora 12 y los mejores descuentos de contado. Full Calor, el clima ideal, siempre. Bueno, ya se están acomodando los autos en la grilla de partida de la 1600 carrera de pilotos invitados. Efectivamente, así es, Alberto, decir que no son muchos, ¿no? Así todo, viste, voy a tratar de acomodarme con los nombres. Igual, creo que ya más o menos lo tenemos individualizados. Eso quise decir. Por ahí sube el azúcar, viste, baja el azúcar. Es una tarde inestable, viento, frío, y la parte técnica ni hablar, ¿no? Ahí está el negro Felgueroso que está subiendo a la torre. Ahí hay una observación igual, ¿no es cierto? En la planilla de un toque. De hecho, de maniobra auto 37 y 8. Involucra a Rogel y a Emilio Felgueroso. Bueno, muy bien. ¿Qué tenés por acá?
No, que lo que tengo por acá que no es solamente nieve para el lado de Piedrabuena, sino que en Calafate también, ayer. Sí, Alberto, ¿y qué podemos clarificar de la serie de Tiago al final? ¿Sacar algo en limpio o nada? Bueno, ya vamos a conocer la información exacta de lo que pasó con la clase 2, la serie que corrió hoy Diego Martínez. Como sabemos, mañana se corre la final en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Ya están los autos acomodados para lo que será esta final de la categoría 1.600 centímetros cúbicos, pilotos invitados. Después quedan 3 carreras más todavía. Las categorías de Chile. Así que, allí estamos observando los autos instalados ya para lo que será esta carrera, esta competencia de pilotos invitados. Ahí está el auto de Fede Davidson, donde está Agustín Vargas. Está por el lado externo el auto de Ryan Alborsen, con el de Pablo Fernández, el auto negro. Es el auto 4, el de Davidson, el 34 de Pablo Fernández, donde está Brian Alborsen. Después, en el auto azul, está instalado Alexis Bull, es el auto de Verón, recordemos el número 3. El auto número 1 de la categoría, donde está Emiliano González, en el auto de Orellana. Después en el de Soto Parra, que está Luli Heredia. Walter Mayorga, que está instalado ahí. También el auto de Gillo Sánchez con Bresani, que es el 55. Y Trebotich con Guerrero. O sea, el 55 es Los Fernández. Sí, sí. El 25... Sánchez Bresani, sí. 55 Los Fernández. Comentario. Hola Alberto, saludos desde Córdoba. El amigo Daniel de Vicente. Así que supongo que ya nos está escuchando, pues ya le pasé la data. Supongo que nos está escuchando, así que el abrazo para él. Bueno, hace muchos años que no lo vemos a De Vicente, ni hablar acá en la pista. Bueno, señoras y señores, vuelta previa de la categoría 1.600 centímetros cúbicos, pilotos invitados. Vendemos Brian y luego estamos largando con ellos. En Leopoldo Lugones 254, Taller Jesús de Jesús Leguizamón. Mecánica altamente especializada para autos nacionales e importados. Representante en la Patagonia Austral de Chip Racing. Además, alineación y rolo. Taller Jesús, garantía mecánica. Teléfono 4422-53. Agenda este teléfono que siempre es de utilidad. 15 55 3803. El teléfono de grúas El Patagónico. Servicios de grúas al instante las 24 horas. Correo electrónico elpatagonicogrúa@hotmail.com. Rectificaciones Cafimar, rectificaciones completas de nafteros y diésel, armado de motores, pruebas hidráulicas, trabajos garantizados. Rectificaciones Cafimar, SRL, Saavedra 1139, Telefax 442-459, horario corrido de 8 a 17 horas. El helado de la ciudad es Helados Tito, materias primas de primera calidad para ponerle el gusto tradicional al helado que vos querés. Helados Tito, en la esquina de Corrientes y Zapiola. Pedidos al 422-008. En el Calafate, Helados Tito, en Avenida del Libertador 932. Moni Aberturas y Amoblamientos, con todas las aberturas que usted ya conoce. Puertas, ventanas, portones, cerramientos, mamparas para baño, carpintería de aluminio y vidriería, colocación en obras y además amoblamientos de cocina, vestidores de placar y frentes de placar. Moni Aberturas y Amoblamientos. Vea nuestros productos en www.moniaberturas.com.ar. Kimba Repuestos, con toda la línea de Peugeot y Citroën nacional e importado. Ahora en sus nuevas y modernas instalaciones de Vélez Sarsfield 384. Mecánica integral, service, distribución, cambio de pastillas, reparación de tren delantero de Peugeot, recambio de eje trasero. Kimba Repuestos, ahora en Vélez Sarsfield 384. Bueno, gracias. Gracias, Brian. Muy bien, ya están los autos acomodados. Ya se encuentra Agustín Vargas, ya está el auto de Brian Alborsen, ya está también Alexis Bull, también está ubicado Emiliano González, largando por el sector externo. Más atrás aparece
de Juli Heredia. Aparece Marcos Ortiz con el auto de Ojeda, todo dispuesto. Se va a mostrar la bandera verde en el fondo, semáforo en rojo que se va a apagar y se larga y se quedó el auto de Alexis Bull en la recta principal. Se quedó el auto de Alexis Bull, mientras tanto se va para adelante ya Agustín Vargas, marcando el camino con el auto de Fede Davidson. Brian Albert se largaba en la segunda posición, se acomodó en la segunda posición, pero ahí está la lucha que se está planteando también. En el auto de Pablo Fernández está Brian Albert, digo bien, y más atrás está Marquitos Ortiz también peleando la ubicación con Emiliano González. Se largó la categoría 1600 centímetros cúbicos con los pilotos invitados y ya se va tomando el buque. Agustín Vargas, que anduvo muy bien en la clasificación, recordemos, y aquí viene un poquito ya sacando ventaja, saliendo del sector de Riñón, tomando recta opuesta, acelerando. Fíjate vos la diferencia que sacó en pocos metros. Si sacan el auto de Verón. Mirá, ahí lo están corriendo como pueden, pero está la camioneta en el medio y ya vienen los autos. Así que realmente todo mal. Sí. Quedó el auto de Verón con Alexis Bull al volante, quedó ahí detenido contra la pared. Bandera amarilla que recién... Bandera amarilla que está marcando justamente la detención. Sí, allá en la 1 va a aparecer la bandera verde. Bueno, y es un circuito corto esto y no daba tiempo para sacar el auto. Claro, hubo un intento fallido de cómo sacarlo, evidentemente. Pero bueno. Bueno, y ahora hay que sacarlo el auto. Ahora hay que sacarlo. Bueno, y el auto está ahí todavía, ahí arriba del auto, de ese auto está Alexis Bull, que se quedó inexplicable. Bueno, algo sucedió, ¿no? Algún problema, algo sucedió, algo se rompió, quedó el auto de Verón, donde está Alexis Bull como piloto invitado. Mientras tanto vamos al puntero, que es Agustín Vargas, sin ningún tipo de inconveniente. En la segunda posición es Brian Alborsen. Allá hay bandera de pescar. Bueno, y aquí aparece también auto de seguridad en este momento, lo que corresponde, ¿no? Por supuesto, porque esto pasa en la recta principal, el auto se quedó parado allí, el auto de Verón, donde está Alexis Bull. Daría la sensación de que fue, yo me animaría a decir que pudo haber sido transmisión de la manera que se queda, porque hizo el intento de largada y ahí quedó clavado. Exactamente, bueno, será una vuelta, entendemos, ya apareció el auto de seguridad y ya están corriendo el auto de Agustín Verón, donde está Alexis Bull, y ahí está. Y mientras tanto vamos a ordenar la carrera. Alberto, ¿cómo va en esta vuelta? 2 vueltas. Muy bien, cumplidas las 2 vueltas. El puntero es Agustín Vargas, segundo lugar para Brian Alborsen, tercero Luli Heredia, cuarto Horacio Fernández, quinto Chillo Sánchez, sexto Walter Mayorga, séptimo Maximiliano Trebotich. Una sola vuelta para Emiliano González y ninguna vuelta para Alexis Bull. A ver, lo agregaron ahora a González. Sí, ahora lo agregaron con 2 vueltas. Está cuarto. A ver, Agustín Vargas, Brian Alborsen, Marcos Ortiz, Emiliano González, Luli Heredia, Horacio Fernández, Chillo Sánchez, Walter Mayorga y Maximiliano Trebotich. Lástima que no pudo largar Alexis Bull, era una buena prueba para él también en la categoría, y en un auto que generalmente es protagonista de la categoría. No, seguro, y aparte había dicho que le había gustado mucho, y esto me parece que le va a dar un empujoncito a lo que te decían anoche. Sí, exactamente, porque incursionar ya quizás el año que viene en esta categoría los hermanos Bull del Calafate. Bueno, ahí están los autos en esta carrera neutralizada por el momento. Adelante está Agustín Vargas, ahora, bueno, se achican las diferencias, por supuesto. Brian Alborsen, la verdad que en el auto de González que no está rindiendo bien. Sí, se juntaron. Están muy pegados al pescar, ¿no? Están pegaditos están. Absolutamente pegados. Ahí vienen los autos transitando por el sector alto del circuito, por la olla, luego van a doblar, sector de Riñón, recta opuesta. Reiteramos, con 2 vueltas cumplidas, son 13 giros en total en esta final de invitados de la categoría 1600 centímetros cúbicos. Van a transitar toda la recta opuesta con el auto de seguridad. Luces apagadas, ¿no? Sí. Luces apagadas en el auto de seguridad. Atención, tendrán que esperar. Allá transita por el curbón. Aquí recién comienzan a acelerar, no pueden sobrepasarse ahora sí cuando se agite la bandera verde en la recta principal. Y aquí comienzan a acelerar nuevamente. Y ahí está pasando el puntero, que es Agustín Vargas. Pasa Brian Alborsen también, está Marcos Ortiz. Pasando también en la tercera ubicación, atrás Emiliano González, más atrás aparece el auto de Luli Heredia con el auto de Sotoparra como invitado. Transita más por la trepada, los primeros que se vienen alejando del tercero, que es Marcos Ortiz, el auto gris que pertenece
como sabemos, San Martín Ojeda. Vienen en la trepada y ahora, bueno, da la sensación que le va a poner un poquito más de pelea Alborsen a Vargas. Está más cerca que antes, que lo que fue la clasifica, por lo menos lo que vimos antes. Y así que vamos a ver si le da para... O bien se escapan los dos, o bien se acerca a Brian Alborsen. Efectivamente, así es, y están transitando por la recta de atrás, viene acelerando Agustín Vargas, viene acelerando también Brian Alborsen con el auto de Pablo González. Sí, Toto. Taller confirmado, lo de Alexis Bush. Perfecto, bueno, problema de transmisión, como decía Alberto, ¿no? Aquí viene el puntero, viene Vargas para cumplir la vuelta número 4 en este momento, pasa Agustín Vargas, allí está pasando Brian Alborsen, también está pasando el auto de Marquitos Ortiz, cumpliendo una nueva vuelta, y Emiliano González un poco más atrás. Los 4 de punta en 1.02, 2.50 para Agustín Vargas, que fue el más rápido, después a 600 milésimas, Brian Alborsen, y ya más atrás, fíjate que las diferencias se estiraron, 908 milésimas de primero al segundo, 1.950 de primero al tercero. Hay una linda pelea que se está planteando más atrás entre Gillo Sánchez, Mayorga y Trebotich, que están ahí en la pelea. Mientras tanto, vamos a la punta por el sector de la olla. Viene el puntero, que es Agustín Vargas. Y se está dando un duelo del TPS. Marcos Ortiz tercero, Emiliano González cuarto. Efectivamente, que tiene su historia, ¿no? Y que uno extraña esos duelos. Claro, por eso lo comentaba, porque vienen muy cerquita los dos. Ahí vienen justamente transitando por el curvón corto, se van a meter en la recta principal para cumplir la vuelta número 5 de Trexe. Viene el puntero, viene Agustín Vargas, en este momento cruza y cumple la vuelta, inicia la vuelta número 5, su recorrido. Pasa también Brian Alborsen, pasa Marquitos Ortiz, aparece Emiliano González, más atrás aparece Luli Heredia, y ahí está la pelea que será entre los Mayorga y entre los Fernández. 1.357, la diferencia primero y segundo, 1.02.506, la vuelta más rápida para Agustín Vargas. Ahí pasa Trebotich también cumpliendo la vuelta número 5 de 13, recordamos. Vamos a la punta, en la trepada están los punteros. Viene Agustín Vargas por ahora sin ninguna presión marcada al menos, ¿no? Y se viene acercando también Emiliano González a Marquitos Ortiz con el auto de Martín Ojeda, ese auto que salió bien del taller desde que apareció en la pista. Sí, enseguida sumó puntos, Martín con ese auto hizo podios, o sea, realmente bien. Un auto que salió bien parido, ¿no? Como dicen. Efectivamente, así es, y aquí vienen los punteros, porque se hace corto el circuito cuando transita por este trazado. La chácara corta, como la llaman, viene el puntero, Vargas cumple la vuelta número 6 en este momento, pasa Agustín. Pasa también el auto de Brian Alborsen, pasa Marquitos Ortiz, Emiliano González, y atrás aparece el auto de Luri Heredia. 1.620 la diferencia primero y segundo, 1.02.659 fue la vuelta para Agustín Vargas, lo que viene demostrando que incluso no viene acelerando más, sino por el contrario. ¿Podrá ser algún entusiasmo para Marcos Ortiz para volver en alguna categoría? ¿Qué pensaba que lo conocé? No creo, me da la sensación que no. Bueno, está bien. Ahí está en la pelea Marcos Ortiz con Emiliano González, con ese duelo que se daba en el Turismo Pista Santacruceño. Volvemos a los punteros, doblando hacia la izquierda, recta opuesta para Agustín Vargas. Comienza a acelerar en la recta de atrás, ahora sí, con más diferencia sobre Brian Alborsen, y veremos lo que sucede, porque de a poquito se viene acercando Marcos Ortiz y también Emiliano González. Me da la sensación que tercero y cuarto le viene achicando al segundo. Vamos a ver ahora cuando tengamos los tiempos, pero en la vuelta anterior estuvieron a 1 segundo 1. De Brian Alborsen estuvo Marcos Ortiz. Vamos a ver ahora. Y atentos que ya pasamos mitad de carrera. Ahí están pasando los punteros, cumpliendo la séptima vuelta en este momento. Son 13 giros en total. Ya pasó Vargas, ya pasó Alborsen, ya pasó Ortiz, también Emiliano González. La diferencia primero segundo, 2 segundos 201. Se sigue, quedó tal cual. A 1 segundo 1 está Ortiz de Alborsen, y la vuelta más rápida, sin lugar a duda, fue de Agustín Vargas, 1.02.493, pero fíjate que Marcos Ortiz y Emiliano González también giraron en 1.02. Vamos a la punta, allí estamos observando al puntero en este momento con más diferencia sobre el segundo. El segundo no lo veo, el segundo está... viene el segundo Ortiz, por si Brian Alborsen. ¿Qué pasó con Brian Alborsen? Allá atrás, se fue de largo. Al fondo de todo, se debe haber ido afuera. Efectivamente, ahí está entonces la novedad que se produce en esta vuelta cuando viene el puntero, ahora sí, solitario en la punta. Agustín Vargas va a tomar la recta principal, vuelta número 8 para él en este momento. El nuevo segundo es Marcos Ortiz, perdió terreno Brian Alborsen. Marcos Ortiz pasa en la segunda ubicación, tercero Emiliano González,
Viene el cuarto, aquí está Luli Heredia en el auto de Trapito. Más atrás aparece Walter Mayorga en el auto de su hermano Chucky y uno de los Fernández que viene por la tierra. Horacio Fernández que mordía, bueno, se iba de hecho en la recta principal, se fue por la tierra y retomó ahora la cinta asfáltica. Y ahí recién viene para pasar Brian Alonso. Ahí ese Guerrero. Exactamente. Brian no sé si pudo arrancar, si salió de ese lugar, se complicó un poco en algún lugar donde no vimos nosotros. No lo veo en ningún lugar. Bueno, lástima, venía haciendo una buena carrera. Estamos con 8 vueltas cumplidas. Vamos al puntero enseguida buscándolo. Viene transitando por la recta opuesta. Ahora ya en el curbón. Recta principal para Agustín Vargas. En este momento va a cumplir la vuelta número 9. Inicia el recorrido de la vuelta número 9. Agustín Vargas en la recta principal. La segunda posición. Sí, es de Marcos Ortiz. Ahí está también pasando. Viene pasando Emiliano González. Más atrás Luli Heredia. Más atrás viene Walter Mayorga. Aguardamos el resto de las unidades que están transitando por este lugar. Ahí estamos observando el paso también de Gillo Sánchez en el auto de Bresani, cumpliendo la vuelta número 9 en este momento. Vamos a la punta, lo ubicamos al puntero que viene por el sector alto del circuito con una diferencia importantísima. Se plantea la lucha por el segundo lugar en el podio. Marcos Ortiz peleándola con Emiliano González, que lo viene a buscar, se vienen divirtiendo, pero también buscando lograr la superación, en este caso de Emiliano González. Vienen recorriendo la recta de atrás, los autos juntitos a la par. Mientras tanto, aprovecha esta pelea para que Agustín Vargas aleje un poquito más de la punta. Se va a cumplir ya la vuelta número 10. En la 12 quedó Brian. Y me dice el amigo que me está dando la data que le parece que explotó. Y aquí está pasando Agustín Vargas cumpliendo la vuelta número 10. La pelea linda que se da por el segundo lugar entre Marcos Ortiz y Emiliano González en la recta principal. Transitan por este lugar el que marcha más atrás. Bueno, una linda pelea también entre Luli Heredia y entre Walter Mayorga, que en este momento están cumpliendo también la vuelta número 10. Más atrás aparece el auto de Bresani. Allí está Gillo Sánchez. También Horacio Fernández, que cumple la 10ª vuelta en este momento. Y vamos a esa pelea por el segundo lugar a ver lo que sucede. Están en la trepada. En la pelea por el segundo lugar en el podio entre Marcos Ortiz y Emiliano González, porque Agustín Vargas está en otra historia. El puntero ya transita por el riñón, viene buscando el sector de la recta de atrás, aceleración de Agustín Vargas y la pelea que se mantiene por el segundo lugar en el podio. Nos metemos en la parte final, recordemos, son 13 giros en total y ya nos vamos a meter en la vuelta número 11. Viene el puntero, aquí viene Agustín Vargas, recta principal, saltito allí, saliendo de ese curbón corto. En la recta principal, Vargas cumple la vuelta 11. Y que de todas maneras en todas las vueltas se estuvo girando en 1.02. Ahora el tiempo más alto es el de ahora, 1.02.904, pero le lleva 6 segundos 51 milésimas al segundo, que es Marcos Ortiz. Y sigue la pelea entre Luli Heredia, entre Walter Mayorga también en la recta principal. Atentos al cartel de la última vuelta en el próximo paso por este sector. Está ganando Agustín Vargas esta competencia de la categoría 1.600 centímetros cúbicos. Bueno, ahí los autos que están funcionando, sigue adelante Agustín Vargas con comodidad. 6 segundos le decíamos, pero la lucha está más corta entre Marcos Ortiz y Emiliano González cuando están transitando por el riñón. Atrás se vienen otros dos que están luchando. Son Luli Heredia y Walter Mayorga, que vienen ahí en la pelea. Vienen por el curbón los punteros, aquí está pasando el puntero, pasa Vargas, vuelta número 2, se le van a marcar el cartel en el próximo paso. Mientras tanto, el segundo, que es Marcos Ortiz, está pasando también Emiliano González, y atrás la pelea que se mantiene entre Luli Heredia y entre Walter Mayorga, cumpliendo también la vuelta número 12. Y en esta vuelta fue más rápido, por ejemplo, Emiliano González que Marcos Ortiz. 1.03.633 para Emiliano González, 1.03.719 para Marcos Ortiz. Agustín Vargas, 1.02. Bueno, teníamos 13 vueltas, ¿no? Le marcaron el cartel de última vuelta porque estamos con 12 vueltas cumplidas.
Está marcando, perfecto, muy bien, últimos metros, últimos recorridos, ya se termina la competencia con victoria en esta carrera especial de invitados de la 1600 centímetros cúbicos. Se tira Emiliano González en el riñón a ver si le alcanza para superarlo a Marcos Ortiz, que defiende la segunda posición. Viene el puntero, transita por el turbón corto, bandera cuadros en alto que se va a agitar en la recta principal. Será victoria de Agustín Vargas, tan necesitada para Agustín como piloto. Bandera cuadros en alto, ganó Agustín Vargas en la 1600, segunda posición será para Marcos Ortiz. Aquí está llegando Marcos Ortiz, segunda posición para él. Tercero llega Emiliano González, los tres del podio en la de invitados de la 1600 centímetros cúbicos. ¿Quién llega cuarto? Ahí está Walter Mayorga, le quita la oportunidad a Luli Heredia en un duelo que fue prácticamente durante las 13 vueltas. Sí, también era como que había dos grupos. Bueno, están llegando también los que faltan. Ahí lo hace la máquina que te responde a Julio Sánchez y también la máquina de Horacio Fernández. Lo único que falta llegar es la máquina de Maximiliano Treverich. Que están todos, salvo caso de Brian Alborsen, que se quedó en la vuelta 7, y Alexis Pool, que tuvo inconvenientes de movido. Talleres, habíamos mencionado que me daba la selección que podía hacer transmisión, así fue nomás, pero bueno, bien, por ejemplo, para Gillo Sánchez, porque a Marco Gresani venía costando terminar una carrera, bueno, logra terminar, así que bien, bastante bien la vuelta de Luis Heredia. ¿Cuánto hace que Luis Heredia no está arriba del auto? Sí. Mucho. Así que realmente bien. De todas maneras se escapó Vargas muchísimo, ¿no? 6 segundos 9.98 la diferencia en la que terminó con respecto a Marcos Ortiz, que fue segundo, y el tercero, Emiliano González, quedó a 7 segundos 155. El cuarto ya está a 15 segundos. Bueno, buen síntoma del auto de Bresani, el piloto de Calafate, que había tenido tantos inconvenientes mecánicos, recordemos el año pasado, por ejemplo, que había arrancado con tantas ganas de hacer un buen año, sin embargo después aparecieron los inconvenientes y lo alejó un poco de la pista, ¿no? Hoy aparece el auto, termina la competencia, su piloto invitado es Gillo Sánchez, terminó también con el total de vueltas. Así que en definitiva, Agustín Vargas el ganador, la segunda posición de Marcos Ortiz, que llevará otro trofeo a su enorme cantidad de trofeos que tiene, me imagino, en un lugar muy particular de su casa. El tercero, Emiliano González, qué decir de Emiliano González con toda la experiencia que tiene dentro del automovilismo y lo que ha sido también aquí dentro del turismo pista santacruceño. Tercer lugar en el podio para Emiliano González, cuarta ubicación para Walter Mayorga, quinto Luli Heredia, sexto Gillo Sánchez, séptimo llegó Horacio Fernández, octavo terminó Trebotich, noveno Brian Alborsen, lamentablemente venía haciendo una buena carrera Brian hasta que aparecieron los problemas, y lamentablemente no pudo ser de la partida Alexis Bull con el auto de Agustín Verón. Esto pasó en la categoría 1600 centímetros cúbicos con los pilotos invitados. Vamos a guardar enseguida la palabra, los testimonios de los protagonistas de esta categoría que están ya un poquito llegando, cuando ya los pilotos de Chile de esta categoría es la HB, ¿no es cierto?, que está saliendo en este momento, que se preparan para lo que será, sus competencias, ¿no? Recordemos, competencias hoy y también mañana de las categorías de Chile. Nosotros aguardamos la palabra de los que fueron protagonistas de esta final de invitados de la 1600 centímetros cúbicos. Mientras tanto, vendemos un poquito, Brian, o ya tenemos a Toto. ¿Ah? Bueno, ahí lo tenemos a Toto. Vamos a la información desde el Parque Cerrado. La información, te escuchamos, Toto, adelante. Ahí está viniendo Agustín. A ver, aguantame un cachito. Aguardamos a Agustín. Sí, señor. Aguantame un cachito. Listo. ¿No? Buena victoria de Agustín Sacando Vargas. las cuentas. Bueno, ahí están acomodando el auto, realmente contentos, por supuesto, con este retorno. Bueno, Agustín, realmente felicitarte porque un retorno así es más que afición. Sí, Toto, la verdad que contento, re contento, la verdad que agradecer, como ya te dije temprano, a Fred Davidson, a su papá, a su familia, a su equipo, que él ya desde mayo ya me había invitado, así que nada, hoy por suerte pudiéndole cumplir de la mejor manera, la verdad que re contento, re feliz, la verdad que hacía falta la gana de correr y bueno, por suerte
se dio ahora de poder correr invitado y de la mejor manera ganando. Impresionante. Felicitaciones por el estado físico, amigo. Gracias. Estuvimos a full, la verdad que le estuvimos metiendo bastante, así que nada, ya te digo, agradecer a toda la gente que me da una mano también, que siempre me apoyan, me ayudan todo, y bueno, por supuesto a Fede y a su papá y a su equipo, que me dieron un misil. Que ganas de seguir corriendo, ¿no? Por supuesto, siempre la gana están, y bueno, ya vamos a ver cómo hacemos. Ahí estaba Agustín Vargas. Presentó la información DP Servicios Lubricentro, venta de lubricantes, accesorios del automotor, alineación, balanceo, tren delantero, mecánica ligera, toda la línea de lubricantes Motul para todo tipo de motores. DP Servicios Lubricentro, Lisandro de la Torre 396, teléfono 2966-418872. Bueno, muy bien, vamos con la información que presenta Carrito Laleo. Toto. Y estamos con Emiliano González. Bueno, Emi, para no perder la costumbre de ustedes dos, realmente un carrerón se mandaron. Sí, la verdad que estuvo muy linda con Marquito. Nos corrimos toda la final. Se equivocó una sola vez, Guacho, y justo cuando él se equivoca yo venía lejos. Así que después no, la verdad que iban muy parejos los dos autos y la verdad que no me quería tirar a golpear el auto de él o el mío, porque estaban los dos impecables, así que una lástima golpearlo. Así que nada, lo seguí a ver si se equivocaba. Él se equivocó, corrió mejor que yo. ¿Qué va a hacer? Pero nada, muy contento, agradecido a Agustín por la invitación, a Juanca, a toda su familia, a la familia Alvarado también, que tiene muy buena predisposición conmigo, así que la verdad que contento. Bueno, felicitaciones, Emiliano, muy buena carrera. Dale, de verdad, sí, bueno, felicitarlo también a Agustín por el triunfo. Y bueno, lo bueno es que el auto anda bien, llegó muy enterito, estoy haciendo varias macanas yo arriba del auto, así que Agustín que se quede tranquilo porque el auto anda muy bien. Dale, muchas gracias. Déjame mandarle un saludo a Cielo, mi novia, que está en el auto con Mili y con Ana, que están mirando, así que te mando un beso grande a ella. Llegado. Listo, ahí estaba Emiliano González. ¿Querés comer bien? Escuchá estas promos de Carrito Laleo. Promo 1. Un sándwich XXL de pollo, 45 centímetros, más 3 hamburguesas completas y una bandeja de papas, 6.000 pesos. Promo 2, 8 hamburguesas completas y 2 bandejas de papas a 7.000 pesos. Promo número 3, un sándwich XXL de 45 centímetros de pollo, más un sándwich XXL de carne a 5.500 pesos. Sándwich XXL de pollo, 45 centímetros a solo 3.000 pesos. Lomito de 45 centímetros, 4.000 pesos. Super Chori, 45 centímetros, 4.000 pesos. Hamburguesas doble, una por 2.300 pesos, 2 por 3.500 pesos. Carrito Laleo. Estamos en calle 13 y 28 del barrio San Benito. Agenda este número y pedilo ya. 2966-752214. Bueno, muy bien, ahí estábamos escuchando las voces de los protagonistas y seguimos. Y ahora con la información que presenta Agua Vital. Y estoy con Marquitos Ortiz, así que felicitarlo. Se mandaron un carrerón con Emiliano. Muchas gracias, la verdad que sí, estuvo re linda. Veníamos con buen ritmo, Emiliano igual, venía muy cerca. En un momento le hice un poquito de luz y después me equivoqué acá en la entrada recta y se me acercó de vuelta. Pero bueno, eso hace que sea más divertido, ¿no? Pero lo importante es que hicieron una carrera entretenida, como lo hicieron siempre ustedes dos. Sí, la verdad que fue una linda carrera. Déjame agradecer a Héctor, a Martín, a todo su equipo que me invitaron. La verdad que el autito va muy bien. No pudimos girar mucho, pero va bien, la verdad estoy re contento. Bueno, Marcos, felicitaciones primero porque es lindo verte con un busto de carrera y arriba no. Bueno, muchas gracias. ¿La gana de volver o no? Sí, la idea era volver y armamos el TPS, pero bueno, no llegamos con los autos, así que estamos viendo que hay que hacer la categoría para ver si podemos correr. Ayer dimos una vuelta, la verdad que hacía rato tenía ganas de girar, pero fue una lástima, no juntamos los autos. Sí, una picardía. Sí. Bueno, Marquitos, gracias. Dale, muchas gracias. Ahí estaba Marcos Ortiz, y contestando un poco la duda que tiene usted de si quería correr. Sí, quiere correr, pero bueno, la categoría no lo acompañó. Presentó la información Taller Miguel de Miguel Martín. Con la llegada de este nuevo mes, el agua vital de la Patagonia, estamos listos para seguir brindándote la mejor calidad en cada gota de agua.
Sabemos que la primavera te acerca a ella, la necesidad de mantenernos también hidratados y saludables. No importa la estación, nuestro compromiso es ofrecerte agua pura y refrescante en todo momento. Recordá, la recarga de 20 litros, solo 400 pesos y el envío, 500 pesos. WhatsApp 2966-556644. Encontrarnos en Chile 448 de 10 a 20 horas. Insisto, 16, ahí se sumó uno más, 17, son los que acá están saliendo de la monomarca Chevette, cuando en la grilla tenemos 22. Ahora veremos cuando se acomoden quiénes son los que faltan y demás. Mientras le vamos a preguntar al amigo Julián Quirós, que hoy nos está haciendo toda la gamba acá. Ah, bueno, estamos también ahí. Contalo bien vos, porque yo dije streaming de YouTube, del canal, pero no entiendo nada. Exactamente, estamos en el canal de YouTube de Diario Nuevo Día. Pueden ir a ver ahí, no estamos con el despliegue carburando, pero sí tenemos el soporte de imagen con los relatos que están escuchando ustedes de Alberto y Carlitos. Así que en YouTube también podrán ir repasando un poco, y si viene alguien acá a la cabina, lo vamos a mostrar también porque tenemos camarita. Así que pueden ver la elegancia del equipo de A Toda Velocidad. Una elegancia bárbara, damos lástima, amigo Saldivia. Ahí estamos, mirá. Vos de envidioso que está abajo y no está acá arriba. Claro. Bueno, vamos a esperar a que se acomoden en la grilla y veremos quiénes son los que están presentes y quiénes no. Supuestamente hay 5 que no tendrían que estar. Les cuento algo que les puede parecer agradable a ustedes. Gana Independiente a Gimnasia Esgrima La Plata 1-0. Lo sabemos. Gol de Isla. Gol de Islas. Bueno, pero el que lo dijo es hincha de Gimnasia. Así que mirá. Claro. Por supuesto. Bueno, vendemos un poquito, no sé, o antes de la largada. ¿Qué te parece, Alberto? Esperamos que llegue la Vamos a esperar a ver quiénes son los que nos faltan. Sí, bueno. De todas maneras, son lento, ¿eh? Los que son recontra respetuosos, ya lo dijimos muchísimas veces. Pero yo no me olvido más esa vez que salieron atrás del Pescar, y el Pescar se guardó y fueron todos atrás también. Convencidos de que tenían que ver. Que nosotros somos demasiado desprolijos a veces para muchas cosas. Y se ve que sí, hay cosas que por ahí no están tan acostumbrados, me parece. Pero bueno. Bien, ahí están nosotros ordenados, transitando la recta de atrás. Ajá. Así que veremos si están. Yo te diría que están prácticamente detenidos. Bueno, ahora sí. Hay varios que están detenidos. Pero bueno. Igual numeroso. Sí. Bueno, y bien lo que nos contaba Claudio Fernández también, de la visita de más categorías en octubre, por ahí que alguna de estas puede llegar a repetir también. Esta charla que quiere mantener la gente de los 2000 con la gente de Turismo Pista Santacruceño, a ver si pueden hacer algo en conjunto. Eso sería bueno porque tenés una categoría más en pista. Y ante una situación tan complicada como esta, ¿no? En todo sentido, ¿no? Y de poco parque, poco espectáculo, porque esto realmente se traduce en eso también, hay que buscar alternativas. Claro, no, sin lugar a duda. Pero bueno, esperemos que se dé. Charla que tienen que mantener, por supuesto. Hoy hubo un primer intento. Claro. Bueno, aquí están llegando los autos de la categoría Chevette. Allí estamos observando el auto de Jan Barrientos, es el que va a largar adelante, el auto número 34. Está. Jorge Oyarzún. El del cajón número 2 está. Cristian Vera. El del cajón número 4 está. Cajón número 4, Esteban Arteaga. El cajón donde va el 5, el cajón el número 13, Evero Yarzo. Todavía no está. No, Rodrigo, perdón, el 5 es Rodrigo Nancuante. El 10 está en el cajón número 6. Juan Salinas. Después el cajón número 7 para el 5. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir de uno a uno y ahí vamos tomando nota. Por ahora falta el que va en el cajón número 1. El 1 que es Jan Barrientos. Hasta el 11. Falta el auto 34. Ahí viene. El 34, color oscuro, dice Horacio a los laterales, auto 34. Lo bueno que tienen números importantes, algunos, ¿no? Números bastante grandes. Ahí está el 34 de Jan Barrientos ya ubicado. Cristian Vera se instaló por el lado de afuera, el auto naranja.
Vas atrás Jorge Oyarzún con el auto número 2. Igual te digo, están instalados en todos los cajones consecutivos. No hay cajones libres. Ajá, perfecto. Bueno, muy bien. O sea que no vamos a ver quiénes son los que faltan. Bueno, está bien. Jorge Oyarzún, Esteban Arteaga, Ever Oyarzo y Juan Salinas, Rodrigo Arancuante con... Dale. 39. El 39 de Xavier Candia, cajón 8 tendría que estar. El 17. El 17, Cajón 9. cajón número 9, Ignacio Zapata. El auto número 12, cajón 10. Cajón número 10 para César Quesada. Auto número 6, cajón 11. El 6 en el 11, exactamente. Y ya hay vuelta previa. Ya hay vuelta previa. Acordate que no tenés micrófono. Ahí están todos los autos en vuelta previa. La categoría Chevette de Punta Arenas que corre aquí en nuestra ciudad capital. Lo vemos al auto 33 de Luis Márquez aquí en el fondo. Y en el final, Hay bueno. uno que conozco, mirá, 32. Ese que parece rosa. Michelle Gómez. Efectivamente, efectivamente. Que largan en el último lugar. 21 No, largan. Claro, pero no está en el último, está más adelante. Está bien. Ponele. Ahí están entonces todos dispuestos, los autos en vuelta previa, lentamente transitando este circuito que es el número 3 sin chicana de 2.879 metros, serán 10 vueltas. Jan Barrientos adelante, Cristian Vera en la segunda posición, Jorge Oyarzún en la tercera, Esteban Arteaga desde la fila 2 también por el sector externo, en la fila 3, Ever Oyarzo con Juan Salinas, en la 4, Rodrigo Arancuante con Xavier Candia, en la 5, Ignacio Zapata con César Quesada, en la 6, Víctor Serpa con Dylan Cortés, en la fila 7 está Nico Hernández con Pedro Oyarzún, fila 8 para Víctor Torres, Damián Andrade, en la 9, Luis Márquez con Luciano Vial, fila de atrás en la 11, Rodrigo Vera con Oscar Soto, Michelle Gómez con Oscar Bustamante, los autos que han clasificado y que van a largar en pocos instantes nada más. Tenemos tiempo, 1 minuto para vender, Brian, estamos vendiendo y ya largamos con la Chevette. 4. Taller Jesús de Jesús Leguizamón. Mecánica altamente especializada para autos nacionales e importados. Representante en la Patagonia Austral de Chip Racing. Además, alineación y rolo. Taller Jesús. Garantía mecánica. Teléfono 4422-53. Agenda este teléfono que siempre es de utilidad. 15 55 3803. El teléfono de grúas El Patagónico. Servicios de grúas al instante las 24 horas. Correo electrónico elpatagonicogrúa@hotmail.com. Rectificaciones Cafimar. Rectificaciones completas de nafteros y diésel. Armado de motores. Pruebas hidráulicas. Trabajos garantizados. Rectificaciones Cafimar. SRL. Saavedra 1139. Telefax 442-459. Horario corrido de 8 a 17 horas. El helado de la ciudad es Helados Tito. Materias primas de primera calidad para ponerle el gusto tradicional al helado que vos querés. Helados Tito, en la esquina de Corrientes y Zapiola. Pedidos al 422-008. En el Calafate Helados Tito, en Avenida del Libertador 932. Moni Aberturas y Amoblamientos, con todas las aberturas que usted ya conoce: puertas, ventanas, portones, cerramientos, mamparas para baño, carpintería de aluminio y vidriería, colocación en obras y además amoblamientos de cocina, vestidores de placar y frentes de placar. Moni Aberturas y Amoblamientos. Vea nuestros productos en www.moniaberturas.com.ar. Muy bien, todo dispuesto, gracias Brian. Todos los autos que se están acomodando en los cajones respectivos ahí, 23 autos listos para largar. El que se agregó el número 4. De Muñoz. El auto Felipe Muñoz. Efectivamente, se van acomodando los autos, todos dispuestos, serán 10 vueltas, recordamos, de la categoría Chevette. Mira. El 7. Mal acomodado. Dylan Cortés. Recién ahora está acomodándose bien. Atención, estamos aguardando la bandera verde en el fondo, todo dispuesto para el lanzamiento de esta competencia de la categoría Chevette.
Jean Barrientos, Cristian Vera en la primera fila, Jorge Oyarzuna, Esteban Arteaga en la segunda, Ever Oyarzo, Juan Salinas en la tercera, en la cuarta fila Rodrigo Nancuante con Xavier Candia. Se vendrá la competencia. Y ahora sí, bandera verde en alto, semáforo en rojo que se va a encender y se va a apagar enseguida para la largada. Todo dispuesto, señoras y señores. Estamos en la 100.9, Radio Nuevo Día. Y bueno, largaron. ¿Qué es esto? ¿Largada o vuelta previa? No, ahí está el auto de seguridad. No, hay auto de seguridad. ¿Salió el auto de seguridad? No, sí, pero ¿por qué? Bueno, no sé qué pasó. Una puerta abierta que quizás no vimos. Ah, sí, efectivamente, allá atrás, me parece que es el auto. Sí, sí, efectivamente, esa es la situación. Bueno, era bastante atrás. Decí que apareció, ¿no? O sea, que se pudo visualizar esto. Bueno, muy bien, vuelta previa. Otra vuelta previa. A ver si arranca ese auto, si lo pueden hacer arrancar y si no, bueno, lo van a sacar de la recta principal. Habrá una vuelta previa más. Veremos si se resta una vuelta al total de giros que estaba prevista de 10. Y es el auto 41 de Rodrigo Vera, que no va a ser de la partida. Vendemos entonces, Brian, tenemos 2 minutos y estamos con la partida del HB. Kimba Repuestos con toda la línea de Peugeot y Citroën nacional e importado. Ahora en sus nuevas y modernas instalaciones de Vélez Sarsfield 384. Mecánica integral, service, distribución, cambio de pastillas, reparación de tren delantero de Peugeot, recambio de eje trasero. Kimba Repuestos, ahora en Vélez Sarsfield 384. Requemil te renueva ya tus neumáticos gastados con garantía de seguridad y a un costo más que económico. Recapados de cubiertas de camiones, máquinas viales y agrícolas. Requemil es distribuidor directo de lubricantes Petronas en tambores y envasados. Si tenés un lubricentro o una empresa de transportes, ponete ya en contacto con Requemil al 2966 447737 o por mail a verarequemil@gmail.com.ar. Cuida tu bolsillo eligiendo productos económicos y de excelente calidad, atendiendo la Patagonia Sur. Car Colors, pinturería del automotor, pinturas, complementos para el automotor y equipamiento para talleres. Car Colors, representante oficial DuPont. Ofrecemos servicio de entrega a domicilio. Car Colors, ahora en su nuevo local de Mariano Moreno 80. Comunicate al teléfono 42 77 77 o bien a nuestro celular o WhatsApp 2966 49 80 77 o si lo preferís a nuestra fanpage Car Colors. En Mendoza 167, Mi Fiambrería, gran variedad de fiambres para todos los gustos, delicateces, encurtidos, aceite de oliva y acetos directos de Mendoza, dulces artesanales del Bolsón, condimentos sueltos y especias, bebidas, helados y hielo. Mi Fiambrería, celular 2966 235469. En Instagram, Mi Fiambrería_RG. En Face, Mi Fiambrería. Comenzá a descubrirla. Horario de atención de 10 a 22. Laboratorio Diesel Palacio, reparación de bombas e inyectores, electrónicos y mecánicos. Desde el llano a la montaña, Diesel Palacio lo acompaña. Catriguala 67, frente a la terminal de ómnibus. Teléfono 457-719, celular 1564-0887. Ahora sí, todo dispuesto entonces, se vendrá el lanzamiento del HB. Estamos aguardando que se acomoden todos los autos, en definitiva van a ser 22 nomás, con la ausencia de Rodrigo Vera, que fue el auto que tuvo algún problema y lo sacaron de la recta principal. Todo listo ahora, aguardamos hasta el final, una larga fila de autos. 22 que largan del HB, semáforo en rojo, hizo largo, se quedó en la pista Arteaga, pudo zafar, se fue Jean Barrientos para adelante, Cristian Vera que se mete en la segunda posición, va saliendo de la recta principal, se larga el HB de Punta Arenas aquí en Río Gallegos,
Jean Barrientos, el auto 34 que va para adelante, ya sacando alguna diferencia sobre Cristian Vera, que marcha en la segunda posición. Jorge Yarzún estaba peleando también la posibilidad de, con Esteban Arteaga, de la tercera ubicación. Se va armando la fila india, viene en la trepada para adelante. Hay un toque allá arriba. Hay varios autos que se han involucrado. Hay 2 o 3 autos que han quedado fuera de la cinta asfáltica. A ver si pueden salir. A ver si pueden salir. Mientras tanto, el puntero ya es Jean Barrientos con una diferencia importante sobre el segundo, que es Cristian Vera, transitando por Riñón. Afuera, por eso perdió varias posiciones. Y aquí estamos observando el puntero que viene acelerando en la recta opuesta con una diferencia ya casi de 100 metros sobre el segundo. Me parece que el segundo es Arteaga, pero ya lo vamos a verificar cuando pasen aquí en la recta principal. En la recta principal van a pasar para cumplir la primera vuelta de 10 giros en total, si serán 10 o 9. Veremos. Jean Barrientos, el puntero, largó adelante y ya viene para marcar la primera vuelta. Aquí viene el puntero. Vamos a ordenar la carrera. ¿Salieron todos los autos a final? Uno que no. Sí. Uno que no. Me parece que el número 7 que yo te decía. Ahí está pasando el puntero. Pasa el 34 de Jean Barrientos. Jean Barrientos, que marcha en la primera posición. Está corriendo el HB en Río Gallegos. Jorge Oyarzún es el segundo. Evero Oyarzún es el tercero. Juan Salinas el cuarto. César Quesada es el quinto. No vieron la bandera de pescar, no le hacen caso. Mirá que ayer hubo una charla del comisario deportivo explicándole todo el tema de banderas. Ahora sí. Ahora se juntaron todos los autos. Porque había autos de seguridad. Se acomodan porque venían pasando como si nada. Claro, venían acelerando. Y claro, ese desparramo que quedó en la vuelta anterior, en la largada prácticamente, allí saliendo de la 2, autos que quedaron cerca de la pista, y corresponde este auto de seguridad. Ahora sí, los autos vienen transitando lentamente en esta condición. Bueno, se viene complicando la HB, ¿no? Primero con el auto que se quedó a la largada, y ahora con esta situación de pescar. Acá figuran que no han pasado todavía el 39 de Candia, que me parece que es el auto blanco y rojo, que lo vi que estaba allá, o este que viene acá, me parece. El 7 de Dailan Cortés, que ese lo mencionamos como que se había quedado. El 23 de Nicolás Hernández. El 42 de Daniel Andrade. Y el 41 de Rodrigo Vera. Ahí pasa el 39, ¿ves? De Xavier Candia. De Rodrigo Vera, que se había quedado en la partida, recordemos. Exacto. Bueno, el 7 de Dailan Cortés, seguro que se quedó allá, es el azul. Y el que estaba segundo, que era Cristian Vera, el auto número 8, 4, 5, 6, 7 quedó. Séptimo. Bueno, estamos con esta condición de auto de seguridad. Vamos a esperar a ver que se reanude la competencia a velocidad plena. Ya creo que están sacando los autos. ¿Estás llamando, Toto? Te escucho. Bueno, y justamente vamos a probar este parate. Estoy con Brian Albertson. Bueno, Brian, contanos qué te pasó y por qué la quedada. Hola, Toto. No, se rompió un tensor, me parece, así que bueno, ahí seguimos de largo en la 2 y no estuvo muy divertido. Por suerte no pasó nada, pudiste volcar. No pasó nada, así que bueno, quedamos ahí, ahora ya lo trajeron el auto y los chicos están trabajando ahí para que quede bien, para que corra el tío Pablo. Bueno, bárbaro, listo, mejor que no haya sido nada. Ahí estaba Brian Albertson contándonos qué le pasó por la quedada en la carrera de invitados. Bueno, muy bien. Gracias, Toto. Ese dato, bueno, ahora sí, ya vienen acelerando la categoría HB. Nuevamente nos ponemos en carrera y a toda velocidad con Jean Barrientos, el que marcha adelante. Pasa en este momento el auto 34. Pasa el 2 de Jorge Oyarzún, Evero Oyarzún en la tercera ubicación, Juan Salinas en la cuarta ubicación, César Quisada un poquito más atrás, Rodrigo Lancuante, todos acelerando en la recta principal, la categoría HB. El puntero que, bueno, si bien todavía no ha sacado tanta diferencia sobre Jorge Oyarzún, de todas maneras me está marcando supremacía. Desde el arranque, en la clasificación también, los últimos autos que están pasando por este lugar. Aquí viene el auto que no es rosado. Que no es rosado, pero casi, el de Michel Gómez. Pero va muy lento, realmente.
Bueno, Jean Barrientos es el marcha adelante, reiteramos, el auto 34 que viene recorriendo el sector de Riñón en este momento. Lo que habría que prestar atención al auto número 8, al de Vera, que largaba segundo, que puede recuperar terreno en función de lo que se mostró en clasificación y lo que mismo mostró ya en la largada. Efectivamente, así es. Bueno, se va a cumplir la vuelta número 3, recordamos que son 10 giros en total. Jean Barrientos por ahora es el que está ganando esta carrera, competencia del día sábado de la categoría HB de la ciudad de Punta Arenas. Transita por el sector de la chacra, allí viene el puntero y el segundo, bueno, que ya está un poquito más alejado del puntero. Sí, exacto, más alejado y lo dicho, ¿no? El 8 que empezó a recuperar terreno, si no me equivoco, ya lo pasó al 17, que es el auto de Ignacio Zapata. Pasa el puntero, pasa Barrientos, vuelta número 3 para él, está pasando Jorge Oyarzún. Hace lo propio el auto número 10, que marcha tercero ahora Juan Salinas, es el nuevo tercero. Emilio Oyarzún es el cuarto, quinto está César Quesada, octavo Cristian Vera, más atrás Rodrigo Nacuante. Ahora se ubica Cristian Vera, está 2, 4, sexto. Sexto por delante de Rodrigo Nancuante. Vienen por la trepada el puntero, Jean Barrientos adelante, 3 vueltas cumplidas. Aquí está pasando el auto 31 que viene bastante rezagado, cruzando y cumpliendo una nueva vuelta. Mientras tanto el puntero ya recorre la recta opuesta. Vamos, Toto. Y hay bandera amarilla en la curva 1 porque hay un auto que está afuera de pista antes de la 2. Y efectivamente ahí lo estamos viendo. Vamos a la carrera nuevamente, observamos al puntero es el auto 34 de Jean Barrientos, con 3 vueltas cumplidas, ya viene transitando por el sector de la chacra, el puntero con una diferencia más holgada con respecto a la vuelta anterior, y aquí viene el auto que dice Alberto que no acelera, ¿no? Y viene el puntero es Jean Barrientos, vuelta número 4 en este momento, aceleración del puntero en la recta principal, y ya una diferencia más que importante sobre Jorge Oyarzún, que es el segundo. Y ya podemos decir que el 18 Pedro Oyarzún no pasó, el 31 Luciano Vial no pasó, el 39 de Candia no pasó, y el 42 de Andrade tampoco pasó. Pasaron cumpliendo las 4 vueltas, la mayoría de los pilotos hasta ahora transitan por la recta principal, recordamos, estamos casi llegando a la mitad de carrera. Veremos si se quita una vuelta o no, ¿no? Estaba previsto a 10 giros. Yo creo que tienen que quitarle una vuelta, es lo que corresponde, pero sí. Bueno, ahí está pasando el auto 42, Daniel Andrade, cumpliendo también. Andrade tiene solamente una vuelta cumplida y viene el resto de las unidades. El puntero ya transita por el sector del Riñón. Mira, allá arriba, ¿ves cómo van superando el auto de Michel Gómez? Efectivamente. Bueno, y ahí estamos observando el puntero por la recta opuesta. Viene el auto 34 de Jean Barrientos, que por ahora con 4 vueltas está sacando una diferencia más que importante, prácticamente la mitad de la recta opuesta. En la vuelta anterior la diferencia era 6 segundos 514, de primero al segundo. El tiempo de vuelta de él, 1.25, 2.25. Y después el que está más cerca, en 1.26, 521, que corresponde a la unidad de Arteaga. Viene el puntero, aquí observamos a Jean Barrientos que va a cumplir la 5ª vuelta en este momento. 5 vueltas para el puntero. Y no era el de Arteaga, es Vera, el otro que es más rápido, que está en 1.26. Pasa el segundo que es Jorge Oyarzún, el tercero que es Emilio Oyarzún, el cuarto que es Juan Salinas, el quinto que es César Quesada, el sexto es Cristian Vera, más atrás Rodrigo Nancuante, Ignacio Zapata, Esteban Arteaga, Luis Marqués en las principales ubicaciones. No hay variantes en la punta, el puntero solitario por allá arriba lo vemos transitando, recorriendo el sector de la olla. Y quiero más rápido que el anterior, en 1.25 quiero ahora, 1.25, 6.51. Perfecto, muy bien, recordamos, largaron 22 autos para esta final del HB de la ciudad de Punta Arenas que está corriendo aquí en el José Muñiz con 5 vueltas cumplidas, sigue adelante Jean Barrientos que viene en este momento transitando por la recta opuesta ya para cumplir una nueva vuelta, el puntero de la categoría con una diferencia más que importante. Bueno, ¿lo digo o no lo digo? Sí, ¿Lo digo? 2-0. Matías Jiménez. Dale, Teve, querido, siempre confío en vos. Aquí viene el puntero, una nueva vuelta para Jean Barrientos.
está ganando la competencia de punta a punta hasta el momento. Ya pasamos la mitad de competencia. Atrás se da una linda pelea entre varios autos. Aquí pasó el puntero, que cumple la vuelta número 6 en este momento, y después... Y que sigue bajando los tiempos, 1.24, 2.92. Parece un auto de otra categoría con respecto al resto, porque acá recién viene el segundo, que es Jorge Oyarzún, y ahí están atrás varios. A 13.891 pasó el segundo. Bueno, diferencia importante del puntero, el que está ganando esta competencia de la Chevette con 6 vueltas cumplidas. Recordamos, son en total 10 giros o 9, ya veremos. Pasan los últimos autos de la categoría. Aquí está pasando el auto de Luis Márquez, Jorge Oyarzún, que está del 10º puesto para atrás, Bustamante 11, Víctor Torres 12, Oscar Soto 13, Michel Gómez 14, Luciano Vial, Pedro Oyarzún en la posición 15 y el resto de los autos que integran este grupo de la Chevette. Vamos a buscar al puntero que viene recorriendo el sector opuesto del trazado, ya buscando una nueva vuelta. Pasa el auto 39. Daniel Andrade, el 42, acaba de pasar, está en carrera, pero acá figura con una sola vuelta. Sí, exactamente. Y algunos que figuran sin vueltas directamente. Bueno, vamos a observar al puntero que por aquí viene transitando y pasando autos rezagados, porque le están mostrando banderas azules a los que están absolutamente rezagados. Pasa el puntero, el auto 34, cumpliendo la 7ª vuelta. A boxes el 23. Perfecto, el auto 23 de Nicolás Hernández, que fue a boxes en este momento. ¿Está llamando Toto? Auto número 32 en Parque Cerrado. Gracias, el de Michel Gómez. Michel Gómez, perfecto, muy bien. Están cumpliendo la vuelta número 7, la mayoría de los pilotos. Ya pasó Barrientos, Oyarzo, Quesada, Vera, Salinas, Nancuante, Ignacio Zapata y también Arteaga, también Felipe Muñoz, cumpliendo la vuelta número 7. Cristian Vera ya es cuarto. ¿Se acuerdan que había quedado atrás? Bueno, ya es cuarto. Es un poco lo que veníamos marcando, que iba a superar autos. Y atento que se va a marcar el cartel de la última vuelta en el próximo paso para el puntero. 1.24.440 fue la vuelta de ahora, justamente del puntero de Jean Barrientos. Estamos esperando la llegada de Jean Barrientos, que va a mirar el cartel de la última vuelta. Se está terminando esta competencia de la Chevette. Esta carrera del día sábado, por supuesto. Aquí aparece el resto de las unidades. Una solvencia marcada de Jean Barrientos sobre el resto, ¿no? Emilio Yarzo es el segundo, César Quesada es el tercero. Así es, cuando pasa la máquina número 40 de Oscar Soto por acá. Y ahora lo va a hacer la máquina 34 del puntero, nueva vuelta. Cartel de última vuelta ya para él. 1.25.175 su tiempo. Y la diferencia, enorme. Mirá, no llega ninguno. Ahí recién va a aparecer uno. Ahí viene el resto de los autos. Jean Barrientos está ganando la competencia de punta a punta. Emilio Yarzo es el segundo. César Quesada en la segunda posición ahora. Sí, lo que pasa es que pasaron mezclados, porque hay autos que están medio rezagados. Rezagados, exacto, sí. Exactamente, por eso se reacomodan en la pantalla. Está ganando el auto 34 de Jean Barrientos. Esta competencia. ¿Qué está pasando con ese partido independiente, Alberto? ¿Qué está pasando? Que había hecho un gol Gimnasia, pero se lo anularon por offside. Disculpe, no, pero bueno, qué sé yo, estamos también a full con el fútbol, ¿no? Y con la presencia Independiente con Gimnasio. Y sabemos lo que son la parte final de los partidos independientes, ¿no? Son un parto. Y aquí viene el final ya de la categoría Chevette. Se verá la bandera cuadros para el puntero, para Jean Barrientos, que va a llegar. Todavía no aparece en escena. Primero al segundo y al tercero, 20 segundos de diferencia en la vuelta anterior. Vendrá el puntero, ahí viene justamente el puntero para ver la bandera cuadros. Va a ganar Jean Barrientos de punta a punta esta competencia de la Chevette. Viene moviendo el auto en la recta principal. Ganó Jean Barrientos. 9 vueltas cumplió Jean Barrientos. Y el segundo que viene por la zona de la chacra, veremos quién es. Hay una pelea interesante que se está planteando por el segundo y tercer lugar en el podio. A ver lo que sucede en la parte final. Ya ganó Jean Barrientos el primer lugar, acelerando en la parte final. ¿Quién llega segundo? Bandera cuadros. César Quesada. Segundo, el 8, Cristian Vera. Terminó en el podio. Tercero. ¿Qué tal? Ahí está entonces la final de la categoría Chevette. Llegan el resto de las unidades.
Jean Barrientos, monólogo total del auto 34 de Barrientos. Y buena remontada de Cristian Vera, ¿no? Lo que habíamos marcado que podía llegar a pasar. Bueno, triunfo para Jean Barrientos. Segundo lugar, César Quesada. Tercero, Cristian Vera. Cuarto, Ever Ollarzo. Quinto, Rodrigo Nancuante. Sexto, Juan Salinas. Séptimo, Ignacio Zapata. Octavo, Esteban Arteaga. Noveno, Felipe Muñoz. Décimo, Luis Márquez. Hasta aquí los que ya llegaron con 9 vueltas. Vamos a ver si siguen arribando. Ahí llega uno más. El 11, Oscar Bustamante. ¿Y quién más falta? Allá viene uno más. Otro por ahí. Hay por todos lados autos. Bueno, a ver los que llegan ahora. Tendría que ser el número 2 de Jorge Oyarzún. No, llegó el 42. Que no figura, no marca. Daniel Andrade. Una vuelta, ¿no? Y ahí el 39 de Candia, que tampoco marca. Así que falta Jorge Oyarzún, que se quedó una vuelta, y Víctor Torres, que también se quedó una vuelta. Oscar Soto quedó a 2 vueltas. Después Michel Gómez abandonó con 4 vueltas, Luciano Vial con 3, Pedro Oyarzún con 2. Y Candia y Andrade terminaron la carrera. Más allá que acá figuran con vueltas menos. Bueno, muy bien. Ya vamos a ver si podemos tener la palabra de los protagonistas, de los que hicieron podio de esta competencia, ¿no? Jean Barrientos, el auto 34, debe haber llegado a Parque Cerrado ya. César Quesada, Cristian Vera, podio de la Chevette aquí en nuestra capital, la categoría que se está presentando con dos categorías más de Chile. Vamos a la información, Toto, te escuchamos. Y estamos con Jean Barrientos, bueno, ya realmente de otra categoría, felicitaciones, impresionante el andar de todos. Bueno, muchas gracias. Se trabajó mucho para esto, la verdad que fueron meses de trabajo. Agradecer a los amigos, más que nada a Ricky Ravena que prepara el motor. Después se trabajó con todos los amigos en general, se repasó el auto a cero para venir a esta carrera, así que nada, estos son los resultados que son buenos para nosotros. Bueno, felicitaciones y bueno, y mañana seguramente ya demostraste que tenés el auto para hacer de la partida y también para, ¿por qué no repetir el primer puesto? Sí, obviamente vamos a tratar de hacer lo mismo mañana, ojalá resulte todo bien, hay que correr la carrera, que obviamente es así, pero nada, nos quedamos tranquilos porque tenemos un buen auto para mañana. Muy bien, amigo, felicitaciones. ¿Te gustó el circuito? Sí, obviamente, es una cosa de otro mundo de lo que tenemos nosotros allá en Punta Arenas. Y no, muy bonito, muy feliz. Bueno, esperamos verlo de vuelta. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí estaba Barrientos. Presentó la información Taller Miguel de Miguel Martí, mecánica en general, ajuste de motores diésel y nafteros, atención a vehículos nacionales e importados, diagnóstico integral con escáner de última generación, pasaje Rogolini entre Maipú y Don Bosco, celular 1563-3276 y ahora podés pagar con Mercado Pago. Y además acordate que ahora también tenés todas las tarjetas de crédito y de débito en Taller Miguel. Bueno, perfecto. Muy bien. Lo que se viene ahora, solo Dios sabe. No, esa. No, yo estoy pensando en el partido del partido. Bueno, ahora se viene la Samara, que de hecho los autos ya se están saliendo para incolumnarse. Vamos a la información. Y estamos con César Quesada. César, excelente carrera, realmente ustedes estaban en otra carrera distinta de puntero, pero hicieron la más entretenida. Sí, muchas gracias, la verdad, a toda la gente que me ayuda. Nada más a mi mecánico Cristian Vera, que me entregó un auto, nada que decir. Muchas gracias, de verdad, a toda la gente que me ayuda. Valió la pena haber venido. Gracias. ¿Y te gustó el circuito? Sí, hermoso, un gusto correr. Acá es otra cosa, no, nada que decir, sin palabras, la verdad. Felicitaciones, César. Y bueno, esperamos que mañana haga una carrera. Esperamos que nos vaya igual de bien mañana. Ahí estaba César Quesada.
RB Distribuidora, repuestos e insumos para refrigeración y lavarropas. Todo lo que necesitas para tus reparaciones. Motocompresores, gases refrigerantes, filtro, caños de cobre, forzadores, termostatos. Trabajamos todas las marcas nacionales e importadas. Estamos en Urquiza 843. Contacto 2966-429200. WhatsApp 2966-614584. Búscanos en Facebook, RB Distribuidora RGL. Realizamos envíos al interior. Aceptamos todos los medios de pago. Bueno, ahí estábamos escuchando las voces de los protagonistas entonces de la categoría HB, el primero y segundo en este caso. Vamos a ver si podemos tener un testimonio más. Mientras tanto le contamos, recién lo decíamos, ¿no? Ya se viene la categoría de la danza mala también. Y ahora sí, volvemos a la información de boxes. Alberto, que la presenta Taller Goodcar. Y estamos con Cristian Vera. Bueno, Cristian, hicieron una carrera muy entretenida y la verdad que peleada hasta el final. Sí, muy buenas tardes primero que todo. Y sí, hicimos todo lo que pudimos dar y bueno, no conocíamos mucho el circuito, pero nos acomodamos rápido. Hicimos, creo, un lindo espectáculo en la categoría acá en Río Gallego. Muchas gracias a la organización, muchas gracias al Automóvil Argentino por habernos dejado venir a transitar, a pisar su asfalto, que es hermosísimo, los felicito. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias a ustedes, porque nos han atendido súper bien. No, y la verdad que también nosotros agradecidos por el número de autos, por lo entretenido que fue su carrera y por todo este público que para nosotros es raro que un día sábado tengamos esta presencia. Así que también felicitarlos. Y también el circuito que contribuye a que hagan la maniobra que ustedes hicieron. Sí, ahí. La verdad que esta categoría da espectáculo, en Punta Arenas da espectáculo y bueno, qué mejor en este asfalto, se mejoran muchas cosas. La verdad que nos terminamos cansados, así que no 100%, no hay ni que nombrar el circuito que tiene ustedes, así que no, excelente. Y qué más, y ahora bueno, a ver el auto, tratado de descansar porque venimos varios días. Seguro, y mañana otra carrera. Mañana es otra carrera que vamos a ver qué pasa. Definitivamente, bueno, comencé rápido en la edición y salimos afuera. Vamos a ver, creo que quedé octavo y remonté hasta el tercer lugar. Ahí la última bajada bandera pasé al tercer puesto, así que no, contento, feliz. Y bueno. Y fue así, todavía quedó octavo, y llegó tercero. Había quedado octavo y llegaste tercero. Sí. Felicitaciones, amigo. Muchas gracias a usted, muchas gracias. Bueno, ahí estaba Cristian Vera, tercero en esta linda carrera de la categoría Chevette. Presentó la información Taller Goodcar, especialidad en inyección electrónica, reparación de tren delantero y distribuciones, atendido por Cristian y Jorge. Y ahora, para amigos y clientes, testeos sin cargo del estado del refrigerante y la batería de su vehículo para que el invierno no lo sorprenda. Taller Goodcar, en su nueva dirección de Amado Nervo 1310, paralelo a Lisandro de la Torre, esquina Olegario Andrade. Comunicate a los teléfonos 2966-486907 o 2966-270019. Taller Goodcar. Bueno, muy bien, y ahí veíamos el auto número 6 de Víctor Serpa, que recién llegó a los boxes. Un golpazo adelante tremendo, ¿no? Y rozando toda la cubierta también y demás. Así que bueno, era uno de los autos que quedó en ese primer toque allá arriba en la 2. Donde quedó también el 7 de Cortés, el 23 de Hernández y el 41 de Vera. Esos fueron los autos que tuvieron problemas en ese lugar. Así que, muy golpeado. Brian, vendemos, por favor. Suraique, carnicería, pollería, fiambrería, elaboración de embutidos y chacinados. Productos para cocción elaborados en base a carnes y pollo. Atención de lunes a lunes de 10 a 14 y de 16:30 a 21 horas. Además, productos de almacén, bebidas y verdulería. Promociones de contado todos los días. Suraique, Lisandro de la Torre 429.
Rectivial SRL. Rectificaciones, ajuste y armado de motores diésel y nafteros, tornería, soldaduras, balanceo de cigüeñales y cardans, pruebas hidráulicas a tapas de cilindros y blocks, cabina ecológica para lavado de motores. Rectivial SRL. Santa Fe 1180. Teléfono 442-548. Texur SRL, distribuidor de fotocopiadoras Toshiba, Ricoh, Canon y Panasonic, controladores fiscales NSR y Epson, ventas, alquiler y exposición de máquinas de oficina en Comodoro Rivadavia, esquina Mitre, servicio y mantenimiento Pellegrini 244, teléfonos 2966-411193 y 2966-523376, teléfono fijo 425-688. En el Calafate, Avenida Salvador Lara 1188 y en Gobernador Gregores, Alberdi 630, Percy Repuestos, con todo lo que la competición necesita para la pista y para las categorías de Gregores, Piedra Buena, Calafate y El Turbio. Distribuidor de Colino Machines, con muchos elementos para el cuarto de milla. Hacé tu pedido al mail ventas1percy@cotecal.com.ar o por Facebook Percy Repuestos. Carnes Trenel, buena calidad en carne fresca y envasada, los mejores cortes para que lo disfrutes en familia, también con muy buenos chorizos caseros. Atención todos los días con todos los medios de pago. Carnes Trenel, Avenida Perón 675. Hidráulica Brown, venta de repuestos, recambios, reparación de bombas y cajas hidráulicas para vehículos nacionales e importados, mangueras de alta presión, tornería, soluciones hidráulicas para la región. Almirante Brown 1738, teléfono 430-527, envíos al interior. Por consultas y presupuestos, comunicate a nuestro WhatsApp 2966 748782. Algarrobo Grande, Bodegas y Viñedos, presenta sus vinos Cavas Núñez en sus 3 envases, Damajuana de 5 litros, botellón de 3 litros y botella de 1 litro 125, y Don Lalo en botellas de 750 centímetros cúbicos, Malbec Clásico, Malbec Reserva y Cabernet Sauvignon Reserva. Encuéntrelos en los mejores comercios del ramo. Pedidos y consultas en www.algarrobogrande.com. Talleres Río Gallegos te invita a formar parte de sus planteles ingresando a su escuelita de fútbol para niños de 4 a 14 años. Para mayor información podés acercarte a nuestra sede, Mariano Moreno 157, en el horario de 16 a 20. Talleres Río Gallegos. Vidriería El Cristal te ofrece parabrisas para todas las marcas, vidrios, espejos y policarbonatos para tu hogar o tu vehículo. Una amplia gama de artículos de electricidad e iluminación. Vidriería El Cristal, José Ingenieros 945, esquina Pasaje Marcelino López, teléfono 425-987. ¿Pensaste en refaccionar tu casa? En Ferretería Nueva Santa Cruz encontrás todo lo que necesitas. Plomería, electricidad, gas y en pintura, la opción de elegir tu color preferido y tenerlo al instante. Esto y mucho, pero mucho más en Ferretería Nueva Santa Cruz. Félix Ríquez 730, teléfono 1557-6951. Domingos y feriados abierto de 11 a 17 horas. Autoservicio Patagonia, de lo más completo en Avenida Ríquez. Te encontrás con la solución a tus comidas y una importante vinoteca, productos de almacén, verdulería, todas las bebidas y el multirrubro más variado, artículos de librería y regalería, carga virtual, todos los cigarrillos y completo en golosinas y chocolates. Autoservicio Patagonia, Avenida Ríquez 556. Hacé tus pedidos al 1533 8878. Esteban Vidal, limpieza de motores, limpieza bajo cárter, cajas de cambio, cajas de dirección, blocks,
tapas de cilindros, listo para verificar pérdidas y roturas. Además, limpieza de accesorios con vapor. Aceptamos tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Turnos al 2966 38 71 72. Mayorga Gestoría, gestoría integral para autos, motos, máquinas, informes de dominio e infracciones, transferencias e inscripciones inicial de 0 kilómetro, cancelación de prendas, cambios de erradicación, denuncias de venta, altas y bajas del motor, cambio de uso, cédulas para autorizados a conducir, los trámites que se realizan en todo el país con mandatarios nacionales matriculados. Mayorga Gestoría. Comunicate al 2966 53 61 11. Mail mayorgagestoría@gmail.com. En el Face Mayorga Gestoría. Si decís lubricantes, decís Lubrisur. Todas las marcas en aceites: Total, Elf, Petronas, YPF, Motul, Castrol. Y para empresas, la línea más amplia de lubricantes en tambores con entrega inmediata. Lubrisur. Te esperamos en nuestros dos locales, Alfonsín 449 y Néstor Kirchner 2660. La Escuela de Natación Talleres Marías del Sur te invita a ser parte de nuestras actividades. Horario disponible de 9 a 21. Podés consultar además por el uso de pileta libre o bien Aquagym. Acércate a Pellegrini 528 para más información. Escuela de Natación Talleres Marías del Sur. Ya los autos Las Amaras terminan de dar la vuelta previa, se van a instalar en la grilla partida, están haciendo esa recorrida justamente. Está la máquina número 25 de Samuel Millao, el número 2 de Peña Los Jorges, el número 10 de Peña Los Javis, el 17 de Rodrigo Rogel, el 9 de Peña Mecánico Sur, el 15 de Francisco Muñoz, el 29 de Nicolás Muñoz, el 4 de Alan Vargas, el 31 de Javier Martínez, y se agregó el número 30 de Marco Vera, que no estaba en el listado, o sea que evidentemente no había clasificado. Efectivamente, así es. Bueno, acá podemos ver, no sé si es precipitación, aparentemente está chispeando acá, y eso le puede agregar, bueno, a estos autos no. Estos tienen dibujo. Tiene dibujo, así que, con dibujo. Así que no habría problema. Sí, Toto, te escucho. No es lluvia, ¿eh? No es la primera vez. Es nieve, amigos. Bueno, sacá la botella de pico nomás y le vamos dando. Bueno, muy bien, ahí estaba la novedad entonces climática, ¿no? Que lo marcaba. ¿Y este no es el mes de la primavera? Sí, por supuesto, esta es nuestra primavera. Primavera cero. ¿Qué le vamos a hacer? El tiempo, viste, recién está arrancando septiembre, aparte, Alberto, no hay que ser tan exigente. Mirá cómo está allá. Sí, pero no nos da la sensación que va a ser algo. Pero las categorías que faltan, cubiertas para transitar, todo bien. Todas tienen cubiertas con dibujo. No hay problema. No hay problema. Habría que ver si trajeron cubierta con clavo. Cadena, me dicen acá los hermanos chilenos. ¿Y te dicen? Cadena. Sí, cubierta con clavo, cadena. No hace falta tanto, no hace falta tanto, ¿no? Un poquito, mira, ahora sí granizo, un poquito de nieve. Bueno, mira, y sol aparte, y sol, ¿no? Así que llegaste a la tarde que se
cómo se transformó la tarde, ¿no? Incluso el viento que de a poquito va rotando, sudoeste, ahora un poquito más del sur, así que de todo un poquito. ¿Cómo corresponde para Gallegos? El que está contento es José Magallanes, el banderillero. Absolutamente, ¿no? Está disfrutando la jornada, dice. Está bien. De todas maneras, esto es muy, muy, muy pasajero, te digo. Qué sé yo, será esto nomás, un par de minutos y listo. Te lo digo porque eso me contaron la gente que vive acá. Bueno, muy bien, ahí está llegando Samuel Millao. 26. De Samuel Millao ya se instala en el cajón número 1. Los Jorge, Peña Los Jorge en el cajón número 2. Los Javis en la 3. Efectivamente, Rodrigo Rogel en el cajón número 4, en el 5, la Peña Mechanic Sur, en la 6, Francisco Muñoz, en la 7, Nicolás Muñoz, la 8 para Len Vargas, en el cajón número 9, Javier Martínez, Marco Vera, se instala un poco más atrás, auto verde y negro en el final, todo dispuesto. ¿Cuántas vueltas son? 10 giros en total, recordamos, en esta categoría. Tira Lara Samara y ya se largó y aceleran en la recta principal y se va Samuel Millao para adelante. Se va Samuel Millao, la Peña Los Jorge en la segunda posición, intenta superarlo a los Javis. Quedó patinando y mucho el auto número 2. Samuel Millao que marcha para adelante, auto 26 que ya marca el camino en la final de la Lada, aquí en el Autódromo José Muñiz, acelerando en la recta principal. Ya están en la 2, en la 1, digo ahora en la 2. A ver qué sucede en estos momentos, si hay pelea, al menos en el arranque de esta competencia de la categoría de Chile, otra de las categorías de Chile que nos visita. Se metió tercero el número 10, el de Peña, segundo, perdón, el de Peña Los Javis. Ahí estamos con las novedades que se producen en este instante. Allá hay 3 autos. Atento con ese detalle, ¿no? A ver lo que puede suceder, si pueden recuperar, si pueden salir a la pista. Mientras tanto, ya observamos al puntero. Segundo, el número 2. De Peña Los Jorges. Efectivamente, así es. Peña Los Jorges en la segunda posición, seguido por la Peña Los Javis. Digo bien, que está ahí nomás, los Javis, ahí está. Lo que pasa es que yo marqué porque lo había perdido, los Jorges había perdido el segundo lugar y lo recuperó en la olla. Perfecto. Allá hay un auto que siguió de largo en la olla, que es el número 30, que largaba último, Marco Vera. Marco Vera, el auto verde y negro, exactamente, que viene transitando lentamente por el riñón y atentos que viene el puntero para cumplir la primera vuelta. Y hay uno que viene con mucho humo. Bastante. Bastante. Me parece que es el 29. No, el 31. De Javier Martínez. Aquí viene el puntero, cumpliendo la primera vuelta. Pasa el auto 26 de Samuel Millao, sacando diferencias sobre el auto 2 de Peña Los Jorge. Sí, y ya viene directamente a boxes, en la máquina que marcábamos, el número 31, que largaba en la 9ª posición, creo. Exactamente, en el lugar número 9. Y viene uno más, el 30 también con fumando y mucho. Marco Vera es el auto que se viene para boxes. Aquí está pasando Nicolás Muñoz, que viene transitando también la recta principal. Se pasó de la entrada de boxes, ahora va a retomar. Bueno, y aquí viene este auto que viene humeando, pero peor que el chulengo que está acá abajo, te digo, ¿eh? Impresionante la cantidad de humo que tiene este auto. El 31 de Javier Martínez. El 30 también. El de Marco Vera también con complicaciones. El de Marco Vera. A ver qué pasa por acá abajo. Si se puede... El humo es producto del toque. En la cubierta trasera derecha. Sí, exactamente, ahí se ve. Y ahí, bueno, acomodaron un poco la chapa para que no siga el roce, pero igual me parece que aparece el humo, ¿no? El humo azulado ese. El roce de la cubierta. A ver, vamos a la punta. 30 debe ser medianamente lo mismo porque era el que estaba involucrado, los dos que se tocaron. El auto 30 de Marco Vera. Bueno, vamos a la punta. Aquí viene el puntero para cumplir la vuelta número 2. No tenemos pantalla para esto, ¿no? Perfecto. Entonces vamos marcando las vueltas. Vuelta número 2 para el puntero. Aquí está pasando el puntero que es el auto 26 de Samuel Millao. Vuelta número 2. También el auto de Peña Los Jorge. Y aquí está el auto número 10 de Peña Los Javi que marcha en la tercera ubicación. Vamos a buscar el cuarto. El cuarto, el 17 de Rodrigo Rogel. El quinto es de Peña Mechanic Sur. El 15 de Francisco Muñoz. Aquí viene el resto del 4 que pertenece a Alain Vargas. Vamos a ver el resto de los autos que está transitando en la recta principal. La Lada. El 29 pasa en este momento, que es de Nicolás Muñoz. Pasaron los autos que están en pista. El resto con inconvenientes ya han desertado de los 10 que largaron esta final de la categoría Lada. Sigue adelante
Samuel Millado, que recorre en este momento el sector del Riñón. Y bueno, hasta ahora sin ningún tipo de apremio, ¿no? Igual, el 30 salió, el 29, perdón, salió. 29 era, ¿no? El que había entrado. Nicolás Muñoz. Bueno. El 30. Está bien, el 30 es el verde. Pero el que había entrado antes, entró mal. Sí, entró mal. Y entró por cualquier lado. Así que hay que ver si queda. Sí, exactamente. Entró muy mal. Bueno, aquí vienen los punteros para marcar otra vuelta. Serán... Bueno, aquí está pasando el tren de Javier Martínez, muy lento. Sí. Ahí está pasando el puntero cumpliendo la vuelta número 3. Manuel Villado. Vuelta número 3. Está pasando la Peña Los Jorge en la segunda posición. Peña Los Javis en la tercera ubicación, el auto número 10. En la cuarta ubicación aparece ya el auto número 17 de Rodrigo Rogel, los 4 que marchan adelante. Y el 9. Y aquí está pasando Mecánica Sur, la Peña Mecánica Sur también. Y el 15. Y el auto número 15 que pertenece a Francisco Muñoz. 3 vueltas cumplidas. Bueno, 3 vueltas cumplidas, no sé por qué miro la pantalla. 3 vueltas cumplidas. Entiendo que un total de 10 giros, por lo menos lo que estábamos observando cuando está pasando también Nicolás Muñoz cumpliendo la tercera vuelta de esta competencia de la categoría Lada. Vamos a observar al puntero que ya salió de la parte alta del circuito, recorriendo con mucha tranquilidad, ¿no?, aquel sector. Hay distancias que son equidistantes, fíjate que son iguales, entonces no hay posibilidad de lucha, de ningún tipo de lucha, no hay pelea por ningún puesto. Sí, efectivamente. Mantienen la regularidad y ya está. Y ya está, no, nada más. Claro, exactamente. Y el único sobrepaso, por lo menos que yo me di cuenta que pasó, es el del 4, el de Alan Vargas, que lo superó a Nicolás Muñoz. Efectivamente. Bueno, muy bien, ahí estamos entonces, llevando algunos detalles de lo que es esta categoría que nos está visitando este fin de semana. Que desapareció ya la precipitación, ahí está el puntero, cumpliendo la cuarta vuelta, vuelta número 4 para los punteros. Aquí está pasando el auto número 2 de Peña Jorge, segunda posición, el tercer lugar en el podio, por ahora que es para el auto número 10, que pertenece a Peña Los Javis. Los 3 del podio por el momento en la categoría Lada, viene el cuarto de una competencia pasando por la recta principal, que es el auto 17 de Rodrigo Rogel. A mí me pasó un dato, Brian, dice, más humo que Cavani, no sé por qué lo dice. Pues decíamos más humo por el auto. Sí, efectivamente. Él le mandó más humo que Cavani. Está bien. Por ahora es humo lo de Cavani, no sé, qué sé yo. Es un gran jugador, ¿no? A mí me encanta. Sí, muy buen jugador. Sí, más vale. Bueno, muy bien, seguimos con la competencia. Aquí estamos con la categoría Lada, que nos acompaña en este fin de semana en una jornada bastante inestable en Río Gallegos, con frío, con algo de llovizna recién, nieve, granizo, qué sé yo, de todo un poquito era. 4 vueltas cumplieron, vamos ya a meternos en la vuelta número 5. El puntero que es Samuel Villado, auto número 26. La segunda posición es de Peña Los Jorge, es la tercera ubicación de Peña Los Javis. Y el cuarto es hasta el momento Rodrigo Rogel, que en definitiva fue el orden de salida, ¿no? La partida fue de esa manera, así que aguardamos la llegada de los punteros en este sector, en la recta principal, y ya nos meteremos en la segunda parte de la competencia. Aquí vienen los punteros, aquí viene el auto 26 de Samuel Millado cumpliendo la vuelta número 5 en este momento, vuelta 5 para él. El resto de las unidades, Peña Los Jorges, Peña Los Javis, ahí está en este momento pasando el auto número 10, y atrás vendrá el auto de Rodrigo Rogel, ¿cierto? Que marcha 17. En la cuarta ubicación el auto número 17, que en este momento transita la recta principal. Y uno, viste, acostumbrado a las categorías nuestras, y la ve bastante lenta, ¿no? Qué sé yo, acostumbrado a las categorías nuestras. Claro, pues estos son motores 1400, si yo no me equivoco, pero están estándar. Exactamente. Bueno, ahí vemos la diferencia también, ¿no? Y aparte, cubiertas con dibujo. Claro, exactamente, efectivamente, así es. Bueno, ya se fueron todos de este sector, recién pasa el auto de Nicolás Muñoz, que marcha un poquito más atrás todavía en las posiciones, sexto, séptimo, marcha más o menos en esos lugares. Vamos a guardar el paso nuevamente de las unidades que marchan adelante con 5 vueltas cumplidas. Vamos a 10 giros, recordamos, en esta final de la categoría Lada, aquí en el José Muñiz, 5 vueltas cumplidas, serán 10 vueltas en total, y después nos queda una carrera más todavía, que es la monomarca Hyundai Accent, efectivamente. Es la que mayor parque tiene.
Así es, Samuel Millao sigue ganando esta competencia de punta a punta. Aquí vendrá el puntero para cumplir una nueva vuelta, lo hace en este momento. 6 vueltas para el puntero. Vamos a guardar al segundo. Peña Los Jorges, que pasa en este momento el auto número 2. Vamos a la Peña Los Javis en la tercera ubicación, el auto número 10, que pasa en este momento. Aguardamos al cuarto, que es el auto de Rodrigo Rogel, el auto 17. Y el 31 definitivamente entró. Ahora entró por otro lado, pero entró. Está por el playón de atrás. Bueno, el 31 que es de Javier Martínez. Allí está pasando Rodrigo Rogel. Recién pasaba también el auto número 15 de Francisco Muñoz, ¿no? Que cumplió también una nueva vuelta, el número 6 en total. En las que van a dar, recordamos, son 10 giros para esta final de la categoría Lada, que en este momento vemos el andar del auto número 29 de Nicolás Muñoz, otro de los Muñoz que tiene la categoría, aguardando la llegada nuevamente del auto que por ahora está ganando esta competencia de punta a punta, Samuel Millao, el auto 26, que viene transitando ya por la recta opuesta, por el sector de la Chácara en este momento, acelerando con mucha tranquilidad, por supuesto. Hay una diferencia muy importante sobre el segundo. Viene el puntero, aquí está llegando para cumplir una nueva vuelta. Ya nos meteremos en la parte final de la competencia. Está pasando el auto 26, cumpliendo la séptima vuelta. Vamos al segundo, que corresponde a la Peña Los Jorges. Ahí está pasando el auto número 2, Peña Los Jorges. Vamos al auto de Peña Los Javis, que es el auto número 10 que marcha en la tercera ubicación. Y detrás va a venir el auto 17, que es el que va cuarto. Efectivamente, si no hay ninguna novedad, ningún problema mecánico, viene el auto 17, que allí viene transitando ahora en la recta principal el auto 17 de Rodrigo Rogel. Pasa en este momento, ahí está el auto 17. Más atrás aparece el auto número 9, que pertenece a Peña Mechanic Sur, cumpliendo una vuelta más. Los que más cerca están son el 9 y el 15. O sea, el 9 era de la Peña Mechanic Sur y el 15 de Muñoz Francisco. Efectivamente, así es. Bueno, muy bien, ya estamos en la parte final de esta competencia de la categoría Lada. Veremos, bueno, cambios puede haber si hay algún inconveniente mecánico. Después de eso no creemos que haya ningún tipo de pelea por alguna posición en particular, más allá de la que marcaba recién. Claro, incluso las 2 deserciones que hubo hasta ahora tuvieron que ver con un toque y no con un problema mecánico. Efectivamente. Bueno, aquí viene el puntero nuevamente para cumplir una nueva vuelta. Perdón. Ahí está pasando el número 26, cumpliendo la vuelta número 8. A ver si vamos bien con las vueltas, del total de vueltas. Viene el segundo, Peña Los Jorges. Aquí viene Peña Los Jorges. En la segunda posición, el auto número 2. Y viene la Peña, bueno, que marcha en la tercera ubicación, que son los Javis, en la tercera ubicación. Era 10 vueltas. Y vamos a 10 vueltas entonces, porque si no ya tendría que haber marcado última vuelta. Bueno, muy bien. Y aquí estamos aguardando también la llegada que marcha en la cuarta posición. Debe ser el auto de Rodrigo Rogel, que pasa en este momento. Y efectivamente el auto 17. Ahí está pasando el resto de las unidades. El año de Peña Mecánica Sur y la diferencia más chica con Muñoz, ¿no? Es la única posibilidad de cambio de posición que puede haber en la carrera. Efectivamente. Bueno, ahora ya se va a mostrar el cartel de la última vuelta en el próximo paso por este lugar. Aguardamos al puntero que viene transitando por el sector de Riñón. Acelera en la recta opuesta. Ahí viene el auto número 26 para ver el cartel de la última vuelta en el próximo paso por este lugar. Está terminando esta competencia de la categoría Lada de la ciudad de Punta Arenas. Uno de los autos rezagados que va a cumplir esta penúltima vuelta en este momento. Aquí estamos observando el cartel de la última vuelta. El primero en la recta y el segundo en el chacra. Sí, efectivamente. Ahí está ya observando el cartel de la última vuelta, el puntero que ya pasó y recorre los últimos metros, las últimas. Lo que va quedando de esta competencia, pasa el segundo, que es el auto de la Peña Los Jorges, vendrá el tercero, que pertenece a la Peña Los Javis. Tercer lugar en el podio para ellos. Aquí está apareciendo el auto número 10
también transitando la última vuelta. Y me parece que hay sorpresa. A ver, en la cuarta El ubicación. 17 no está. El 17 de Rodrigo Rogel, que venía cuarto. A ver. Cuarto va a ser el 9. Aquí está llegando. ¿Es el 9? El de Peña Mechanic Sur. Pasa el de Muñoz, el 15. Pasó el de Francisco Muñoz, el auto 15. Pasa Rogel. Y Rogel, que indudablemente algo sucedió. Cierto que, bueno, fue sobrepasado en esta vuelta. Se debe haber ido afuera y perdió esas posiciones, esas dos posiciones. Efectivamente. Con el 9 y con el 15. Pasó Alain Vargas también cumpliendo la penúltima vuelta y ya se viene la bandera cuadros para quien está ganando esta competencia de punta a punta de la misma largada. Samuel Millao, auto 26, bandera cuadros en alto. Se va a terminar esta competencia de la categoría Lada en el Autódromo José Muñiz. Bandera cuadros en alto y victoria para Samuel Millao, la segunda posición. ¿Llegará en la segunda posición? Me parece que más lento viene todavía Peña Los Jorges, terminando, no, es el auto 29, el de Nicolás Muñoz, que venía rezagado. Sí, efectivamente, ahí está llegando el auto número 2 de Peña Los Jorges en la segunda posición, y el tercero, que será los representantes de Peña Los Javis, el auto número 10, que termina en este momento tercer lugar en el podio. Ya guardamos el resto de los autos de la categoría Lada que terminan su competencia. El 9, el 15 y el 17 son los que vienen. Yo pensé que el 17 podía recuperar, pero quedó bastante lejos. Y allí está recibiendo la bandera cuadros. Hasta Magallanes agita la bandera de una forma distinta, ¿no? Ahí está pasando el auto de Peña Mechanic Sur. También está pasando el auto de Francisco Muñoz recibiendo la bandera cuadros. Completa Rodrigo Rogel, el auto 17 también, que se retrasó un poquito, y llega Alain Vargas, el auto número 4, viendo la bandera cuadros, y se terminó nomás esta competencia de la categoría Lada. Tenemos 2 minutitos para hablar con los protagonistas. Brian, vendemos un poquito y estamos con Toto. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. En Automotores Patagonia contamos con más de 50 años de experiencia en la venta de repuestos para automotores nacionales, importados y de competición. También hacemos envíos al interior. 2966-422-413. Rivadavia 262, Río Gallegos. Atención Santa Cruz, ya sale a la venta la nueva super rifa mágica de la Cooperadora del Hospital. En esta oportunidad, con más de 105 millones de pesos en premios. Un Toyota Etios, un Chevrolet Cruz, un Peugeot 208, un Renault Sandero, una Chevrolet Tracker, una Ford Ranger y muchísimo, pero muchísimo dinero en efectivo. Si la vas a perder, reserva tu número. Organiza como siempre Héctor Raúl Barragán, la agencia de rifas número 1. En Leopoldo Lugones 254, Taller Jesús de Jesús Leguizamón. Mecánica altamente especializada para autos nacionales e importados. Representante en la Patagonia Austral de Chip Racing. Además, alineación y rolo. Taller Jesús, garantía mecánica. Teléfono 4422-53. Agenda este teléfono que siempre es de utilidad, 15 55 3803. El teléfono de grúas El Patagónico. Servicios de grúas al instante las 24 horas. Correo electrónico elpatagónicogrúa@hotmail.com.
that you're in deep. I dreamt about you nearly every night this week. Rectificaciones Cafimar, rectificaciones completas de nafteros y diésel, armado de motores, pruebas hidráulicas, trabajos garantizados. Rectificaciones Cafimar, SRL, Saavedra 1139, Telefax 442-459, horario corrido de 8 a 17 horas. El helado de la ciudad es Helados Tito, materias primas de primera calidad para ponerle el gusto tradicional al helado que vos querés. Helados Tito, en la esquina de Corrientes y Zapiola. Pedidos al 422-008 en el Calafate Helados Tito, en Avenida del Libertador 932. Moni Aberturas y Amoblamientos, con todas las aberturas que usted ya conoce: puertas, ventanas, portones, cerramientos, mamparas para baño, carpintería de aluminio y vidriería, colocación en obras y además amoblamientos de cocina, vestidores de placar y frentes de placar. Moni Aberturas y Amoblamientos. Vea nuestros productos en www.moniaberturas.com.ar. Know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cook. I've tried. Kimba Repuestos, con toda la línea de Peugeot y Citroën nacional e importado. Ahora en sus nuevas y modernas instalaciones de Vélez Arfield 384. Mecánica integral, service, distribución, cambio de pastillas, reparación de tren delantero de Peugeot, recambio de eje trasero. Kimba Repuestos, ahora en Vélez Arfield 384. Was sorta hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. And I thought I'd call you when you've had a few, like I always do. Requemil te renueva ya tus neumáticos gastados con garantía de seguridad y a un costo más que económico. Recapados de cubiertas de camiones, máquinas viales y agrícolas. Requemil es distribuidor directo de lubricantes Petronas en tambores y envasados. Si tenés un lubricentro o una empresa de transportes, ponete ya en contacto con Requemil al 2966 447737 o por mail a verarequemil@gmail.com.ar. Cuida tu bolsillo eligiendo productos económicos y de excelente calidad, atendiendo la Patagonia Sur. Car Colors, pinturería del automotor, pinturas, complementos para el automotor y equipamiento para talleres. Car Colors, representante oficial DuPont. Ofrecemos servicio de entrega a domicilio. Car Colors, ahora en su nuevo local de Mariano Moreno 80. Comunicate al teléfono 42 77 77 o bien a nuestro celular o WhatsApp 2966 49 80 77 o si lo preferís a nuestra fanpage Car Colors. Bueno, ya están saliendo los autos de la categoría Hyundai Accent a pista. 25 autos fueron los que conté. Dale, Toto. Estamos con Samuel Misado. Samuel, bueno, de otra categoría, amigo, realmente todo muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias y un trabajo que dio fruto. Trasnochadas en el taller con mi abuelo, con mi tío, y dio fruto. La verdad, súper feliz. Un auto que no conocía porque no es mío, pero es un cañón. Muy confiable, frena como quiero, dobla como quiero, así que había que aprovecharlo y saqué una buena diferencia con el segundo, así que más que feliz. Aparte una carrera linda porque con nieve, con granizo, y sí, nosotros salimos para Chico y la vuelta previa empezó a granizar, empezó a llover, no entendía nada, mi parabrisas se empezó a pegar, mi limpio parabrisas, así que al menos se arregló solo, creo,
pero la primera vuelta una locura, yo atravesado en el riñón, miraba para atrás y estábamos todos igual, así que había que hacerlo prolijo y distanciarme del cambalache que había atrás. Bueno, Samuel, una excelente carrera que te posiciona muy bien para mañana. Así que felicitaciones por el trabajo realizado. Bueno, esperamos que mañana se repita, ¿no? Y ojalá se repita. Yo creo que se va a dar. Es la primera vez que gano una carrera, así que espero no sea la última. Solo me queda agradecer a mis auspiciadores, a Chelsea Raipane, JRF, Carne Piedra Roja, Pampa y Fuego, Pollo Polarizado, Expediciones Duncan, Espresso Leg, que es un gran aporte a Duncan, de mi tío Duncan, que me auspició con el Hans y los cinturones, que no es menor. Así que gracias a todos ellos, y obviamente a mi familia, a mi mamá, a mi abuelo, a mis amigos que vinieron a verme de Punta Arenas. Así que nada más que esperar para darles un abrazo fuerte y esperar la final del domingo. Dale, Samuel, muchísimas gracias. Ahí estaba Samuel Millao, ganador de la categoría Lada Samana. Brian. Si decís lubricantes, decís Lubrisur. Todas las marcas en aceites: Total, Elf, Petronas, YPF, Motul, Castrol. Y para empresas, la línea más amplia de lubricantes en tambores con entrega inmediata. Lubrisur. Te esperamos en nuestros dos locales, Alfonsín 449 y Néstor Kirchner 2660. Por acá me preguntan si corren con luces. Puede ser. Vamos a la información de boxes. Y estamos con Jorge Díaz, el segundo en la competencia de Talada Samana. Jorge, linda competencia, realmente. Acá el amigo que se escapó, pero usted hizo una pelea aparte, ¿no? Muy entretenida. Sí, mira, bueno, buenas tardes a todos, la gente está escuchando la radio. Bueno, fue un segundo lugar. Entretenido de adentro, posiblemente afuera no es muy entretenido porque nos agarró una miel al principio en la curva 2, de la 2 y el riñón. Después arriba la chacra estaba seca, después era al revés, abajo estaba seco, arriba estaba mojado, pero muy entretenido para nosotros, pero claramente sí, me molesté un poquito con Javier en la partida, y ahí Samuel tomó la diferencia y después ya no lo puede pillar. Esperemos que mañana tengamos una mejor salida y ver, podemos pelearle la punta. Yo creo que tengo auto, pero yo creo que fue un poquito más bueno, no quería fijar, todos sabemos que es una competencia promocional, que uno nunca sale a ganarla, pero no dio, el auto de Samuel anda muy bien, él es muy parejito, así que lo felicito. Y bueno, esperar a mañana, que salga todo bien, ojalá terminar con el autito entero para llegar listo para mostrar. Muy bien, felicitaciones amigo por la tarea, y ojalá, como decía vos, que mañana se repita, ¿no? Y ojalá que no nieve, no granizo. Sí, lo que pasa es que cuando yo prefiero que llueve, claro. Uno sale con la alineación, con la presión para seco, pero acá era una parte mojada, otra parte seca, otra parte mojada, pero no teníamos como darle. No había parámetros. No había parámetros. Aparte que nosotros igual, como somos prácticamente todos nuevos en el autódromo, muchos parámetros no tenemos. Así que entre las pruebas de ayer, que fueron un par de vueltas, la clasificación de hoy día, es lo que hemos logrado aprender de este circuito. Bueno, amigo, felicitaciones. Y bueno, mañana trataremos de darle de casa ya a Samuel. Muy bien, ahí estaba el segundo de esta categoría, Jorge Díaz. Full Calor Río Gallegos. Calefacción, calderas, radiadores, pisos radiantes, repuestos. En Full Calor te asesoramos y te ayudamos con tu proyecto. Visítanos en Hernán Cortés 947, esquina Marcelino López, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, sábados de 9 a 13 horas, o contactanos al 2966 2143 33. Seguinos en las redes sociales. En Full Calor trabajamos con Ahora 12 y los mejores descuentos de contado. Full Calor, el clima ideal, siempre.
Bueno, muy bien. Ahí vamos a la información de boxe que la presenta DP Servicio. Ya estamos con Javier Barría, tercero en la categoría de la Samara. Bueno, Javier, hicieron una carrera muy entretenida, peleada entre ustedes, ¿no? Sí, bastante peleada, salvo la lluvia nomás que nos distanció un poco. Se puso muy resbaloso el circuito. La verdad que venía hace tiempo que no salía, no estaba dentro del podio de la categoría, feliz, contento. Así que vamos a ver mañana qué pasa. Capaz que el seco pueda estar más pareja la cosa. Sí. Bueno, Javier, la verdad que le hicieron entretenida, muy peleada, y ojalá que mañana ya este pequeño chubaco no lo tengamos mañana, así sea más pareja la carrera. Así, okay. Muchas gracias. Ahí estaba Jairo Carriga, tercero en la categoría de la Samara. Presentó la información DP Servicios Lubricentro, venta de lubricantes, accesorios del automotor, alineación, balanceo, tren delantero, mecánica ligera, toda la línea de lubricantes Motul para todo tipo de motores. DP Servicios Lubricentro, Lisandro de la Torre 396, teléfono 2966-418872. Bueno, ya los autos que están girando en la pista, o sea, para venir a la grilla, pero hay un auto que ya se ausentó de la grilla. Efectivamente, es el auto, por lo que vimos, el 46 de Juan McLean, después vamos a confirmarlo porque estaba en el cajón número 18, atrás del auto número 9 de Alejandro Hernández, así que suponemos que debe ser ese auto que fue retirado de la grilla. Vamos entonces con la partida, en esta categoría de la monomarca Axen, largarán en la primera fila Marcelo Cadagán, auto número 8, Sebastián Ampuero, auto número 12 por el sector externo. Fila 2 para Juan Ojeda, auto número 1, campeón de la categoría. Carlos Vargas con el auto número 7. Fila 3 para Esteban Ramos, auto número 18. Por el sector externo, Pablo Lira, auto número 4. Fila 4 para Sebastián Barrientos con el 41 y Fabián Vera con el 44. Fila 5 para Felipe Mancilla, auto 39. Y por el lado externo, auto 31 de la Peña Millao Díaz. Fila 6 para Raúl Aguilar, auto 33, por afuera Alexis Águila, auto 29. Fila 7 para Bastián Velázquez, auto 38. Marcos Alvarado, por afuera, auto 36. Fila 8 para Pablo Rivas, auto número 5, por afuera el auto de Alejandro Hernández, el número 9. En la fila 9, el auto 35 de la Peña Velázquez Guerrero, por afuera tendría que estar largando Juan McLean, que es para mí el que sacaron de la pista. En la fila 10 está el auto 37 de Miguel Ampuero. Por afuera largará Ricardo Lorca, auto 32. Fila 11 para Jorge Jara, auto número 6. Por afuera Ítalo Bravo, el auto número 45. En la fila 12 Ramón Vargas, auto 24. Por el lado externo el auto 69 de la Peña Marqués Barro. Y atrás en el fondo largará Bastián Miranda. 25 autos que clasificaron, menos uno que retiraron. Los autos ya están llegando para acomodarse en los cajones respectivos. Ya se acomodó Marcelo Cadagán, el auto número 8 verdecito que está por la parte interna. Por afuera el auto de Sebastián Ampuero, auto gris, en su mayoría atrás Juan Ojeda con el auto azul. Por afuera otro azul que es Carlos Vargas, digo bien. Más atrás aparece el auto rojo de Esteban Ramos y de Pablo Lira. Las seis primeras filas. Esta final de la categoría monomarca Axen se están terminando de acomodar, una fila más que importante de autos. Aparece el solcito en la tarde, una tarde muy fría, con viento del sudoeste a más de 30 kilómetros en la hora. Ahora no está precipitando, hasta hace un ratito un poquito de llovizna, ahora hay nieve, ahora hay sol, de todo un poquito en la tarde. Se están terminando de acomodar los últimos autos, todo dispuesto, atención. Aguardamos la bandera verde en el fondo, semáforo en rojo que se va a apagar y largaron y se quedó Cadagán en el comienzo, aprovecha Juan Ojeda que se quería meter en la punta, también Sebastián Ampuero, que aprovechó la quedada que tuvo Marcelo Cadagán, el auto que largaba en el cajón número 1. Juan Ojeda, que es el único que lleva el número 1, o sea, evidentemente es el campeón de la categoría, pero es el único que ha venido con el número 1. Y se quedaba nomás Marcelo Cadagán, increíblemente, por suerte pudo arrancar porque largaba adelante, prácticamente se había quedado parado, detenido. Están en la trepada, van conformando la fila india, los autos muy juntitos, a ver lo que sucede en la parte alta del circuito.
Se va para adelante Sebastián Ampuero, que aprovechó la situación. Juan Ojeda también se quería meter en esa pelea. Veremos qué sucede transitando por el sector de la olla, ahora buscando el riñón para acelerar en la recta opuesta. Más de 20 autos de la categoría monomarca Axen están corriendo aquí en el Autódromo José Muñiz. Bueno, por ahora se da o se plantea una lucha interesante arriba. 24 autos son los que están en pista en estos momentos. Con la ausencia, decíamos, de McLean, el auto número 46, transitan por la recta opuesta, acelerando los autos en la recta de atrás. A ver lo que sucede en la punta, porque se plantea una lucha interesante. Ahora con Solcito de frente, ¿no? Que puede complicar la visión. Vienen recorriendo el sector de la chacra, ni les cuento, de ahí no vemos absolutamente nada, pero se ve una linda pelea que se está dando en distintos pelotones. Aquí viene el puntero para cumplir la primera vuelta. Serán 10 giros en total para la monomarca Axel. Aquí estamos observando la llegada de los autos. El que marcha adelante aprovechó la partida del auto número 12 de Sebastián Ampuero, que es el que marca el camino en esta final. Sebastián Ampuero es el puntero, cumpliendo la primera vuelta de 10 giros en total de esta categoría. Marca Axel. A ver lo que pasa, qué sucede. Hay pelea por la segunda posición. Juan Ojeda, que la viene peleando así con Carlos Vargas. Está interesante la lucha también entre Esteban Ramos, Pablo Orida por la tercera y cuarta ubicación. Vienen por la trepada a ver qué pasa. Adelante siempre está Sebastián Ampuero, que aprovechó la quedada que tuvo el auto de Callaghan. Claro, el que más lo aprovechó es Juan Ojeda, que es el segundo en estos momentos. La diferencia en la primera vuelta, 765 milésimas de primero y segundo. Perfecto, muy bien. Ahí estamos observando al puntero transitando por el sector del riñón. Sebastián Ampuero, el auto número 12 que marcha adelante. En la segunda posición, por ahí está peleándola y la lucha es por la tercera ubicación. Y un dato más, el único que giró en 1.33, el puntero. Ajá, bien. Ahí estamos observando entonces el recorrido por la recta de atrás de los autos de la categoría monomarca Axen en esta final, por más de 20 autos acelerando en la recta de atrás. Ahora los autos que se juntan por el sector de la chacra ya los vamos a tener en la recta principal para una nueva vuelta, será la segunda de 10 giros en total. Ahí estamos observando al puntero, viene Sebastián Ampuero, pasa Sebastián Ampuero cumpliendo la vuelta número 12, en este momento el auto número 12, pasa el auto de Juan Ojeda, en la segunda posición pasa el auto número 4, que pertenece a Pablo Orida en la tercera ubicación. Y detrás de él el 8 y después el 7. En ese orden entonces, también el de Marcelo Callaghan quedó en la cuarta ubicación, el auto que largaba en el cajón número 1. Y el puntero sigue siendo Sebastián Ampuero, seguido de cerca por Juan Ojeda. La lucha linda, ahí están pegaditos los autos, primero y segundo, digo pegadito porque no logra separarse del todo el puntero. Y recordemos que Pablo Orida es el que marcha en la tercera ubicación, el auto número 4, transitando por el sector alto del circuito. Bueno, aquí hay un poco más de pelea en la categoría. Acá está un poco más pareja la cosa y como que están más cerca, por lo menos uno ve lucha en distintos puestos, ¿no? Permanentemente. Efectivamente, ahí está pasando uno de los autos que marcha rezagado, mientras tanto el puntero Sebastián Ampuero, el auto 12, ya transita por la recta opuesta. Juan Ojeda es el que marcha en la segunda posición. Carlos Liga marchaba por lo menos hasta hace un ratito en la tercera ubicación, en el auto número 4. Vienen recorriendo el sector de la chacra ahora con 2 vueltas cumplidas. Vamos a 10 giros en total. Ya veremos al puntero que no logra separarse del todo del segundo. A pesar de que, bueno, el primero y el segundo estuvieron girando en 1.26. Pero fíjate, el tercero en 1.29. Después los otros dos que le siguen en 1.28. Diferencia notoria. Y ahora se achicó. 993 milésimas la diferencia del primero y el segundo. Al tercero, 3.405. El tiempo de vuelta fue más rápido el segundo. 1.25.065. Bueno, primera ubicación entonces para Sebastián Ampuero, la segunda posición de Juan Ojeda, el tercero es Marcelo Callaghan, que está ahora en la tercera ubicación y que había alargado, que iba a largar en el primer cajón. Perdón, yo dije más rápido entre el primero y el segundo, pero el más rápido de todo fue el tercero, 1.24.885. El tercero es Marcelo Callaghan, el cuarto es el auto número 4, en este caso ya lo ubicamos, de Pablo Lira, y el quinto es el auto número 7 de Carlos Vargas. En ese orden, los 5 primeros de esta categoría monomarca Axen, ya transitando 3 vueltas. Vamos a buscar al puntero. Los autos, bueno, que se vienen juntando, hay sobrepaso y esto también le gusta a la gente, por supuesto. No, seguro, es mucho más entretenida, porque vos ves sobrepaso en distintas posiciones. En la categoría Axen, ahí estamos observando el paso del auto 34, que marcha bastante rezagado por la recta principal
En este momento pasaba justamente este auto de Ricardo Lorca. Vamos a la punta enseguida. Y la pelea que se está dando entre Sebastián Ampuero y Juan Ojeda, el campeón de la categoría. No lo descartes al tercero. El tercero es el auto de Marcelo Cadagan, el auto verdecito. Ahí está, justamente pasando en este momento Marcelo Cadagan. Aquí está pasando el 4 y el 7 que están en la pelea. Cadagan es, ¿no? Bueno, hizo un segundo más rápido que el segundo, que fue el más, o sea, 1.24.175. Pero Cadagan 1.23.122, por eso te decía, no lo descartes porque se está viniendo. Con 4 vueltas cumplidas, así está el panorama en esta final de la monomarca Accent, con Sebastián Ampuero primero, con Juan Ojeda segundo. La tercera ubicación es de Marcelo Cadagan, que ahí está en la pelea. Ahí está en la pelea, veremos, porque viene acelerando y con buen ritmo. Ya están los tres, adelante. Ahí está con buen ritmo. De hecho, por algo logró la mejor clasificación. Claro, había hecho mejor tiempo. O sea, tuvo problemas en la largada, pero si no había hecho mejor tiempo. Efectivamente, y muy bien. Y después vemos al auto número 4 de Pablo Lira, que marcha en la cuarta ubicación. Y el que marcha un poquito más atrás es el auto número 7 de Carlos Vargas. Parece que ya no. Bueno, ahí vemos, ya ordenamos, o reordenamos, mejor dicho, 4 vueltas cumplidas. Aquí vienen los que marchan más atrás, bastante rezagados, y atrás ya van a aparecer los punteros y se da una linda lucha por el primer lugar, que eso es lo que la gente quiere ver. Veremos lo que sucede porque recién ya prácticamente nos metemos en mitad de competencia. Aquí vienen los punteros. Vamos a información, Toto, te escuchamos. Y Vargas se fue afuera antes de la bajada del riñón, por eso quedó retrasado. Gracias, Toto, perfecto. Ya pasaron los punteros, ya pasó Sebastián Ampuero, Juan Ojeda, y pasó también Marcelo Cadagan en la tercera ubicación. 38 es el que está detrás del 4. El 38, bueno, es el Bastián Velázquez. Lo que hace esta vuelta, 1.22.428, Cadagan el más rápido, le sacó un segundo al segundo y un segundo 3 al primero. Ya pasamos la mitad de competencia, linda la pelea, hay un auto que se va quedando hacia arriba, no vamos a identificarlo en este momento, pero linda la pelea que se está dando. Sebastián Ampuero, Juan Ojeda y el auto de Marcelo Cadagan, los tres primeros que están haciendo podio en esta categoría de la monomarca Accent, que está corriendo aquí en Punta Arenas, en el medio un rezagado, y ahí pasan los tres punteros, que la verdad están en una simetría prácticamente perfecta. Primero, segundo y tercero, muy poca diferencia, que marcha adelante Sebastián Ampuero, ahora recorriendo el sector de la chacra, se acerca bastante Marcelo Cadagan, que es el tercero, al auto de Juan Ojeda, que es el auto número 1. Vienen los tres transitando por la curva de la chacra, son los que van en ese sector, los que marchan adelante. Y le viene sacando un segundo por vuelta, el tercero a tanto como al primero como al segundo, así que sin lugar a dudas se va a acercar. Vuelta número 6 para los punteros, ya pasó Ampuero, ya pasó también Juan Ojeda, ya pasó Marcelo Cadagan, el auto número 8, aquí viene el cuarto, no, este es rezagado. Aquí va a venir el cuarto, que debe ser Lira, es el auto número 4, efectivamente, Pablo Lira, en la cuarta ubicación. Se le está tirando 38 al 4. 1.23.510, ahora hizo el puntero, aceleró, y el tercero, que era que venía haciendo mejor tiempo, hizo 1.23.851. Los dos de adelante aceleraron. La diferencia, 4.61 al primero, 1 segundo 0.58 al tercero. Ya se fueron de la trepada, transitan por el sector alto, fíjense ustedes los tres autitos allí, bastante separados del resto. Lindo espectáculo que está dando la categoría Accent, la monomarca Accent de Punta Arenas. Fíjate vos en el trencito por el riñón, vienen los autos, viene Ampuero defendiéndose, pero también Juan Ojeda se defiende de que intenta llegar a esa posición que es Marcelo Cadagan. De cuarto pasó a ser sexto, el auto número 4. El de Pablo Lira, exactamente, así es. Bueno, y vemos a los punteros, porque ahí está el espectáculo, los tres del podio, pero buscando la superación, por supuesto. Cadagan, que viene por el primer lugar, o por el segundo lugar, al menos, era el que largaba adelante, tuvo inconvenientes en la partida, pero ahora viene por más, y aquí están transitando por la curva tonta. Vuelta número 7 para el puntero, viene Sebastián Ampuero para cumplir la vuelta número 7 en este momento, pasa por la recta principal, vuelta número 7 para Sebastián Ampuero, pasa también Juan Ojeda, pasa Marcelo Cadagan, los tres que se han cortado del resto. 1.23.538 fue el más rápido, el tercero, Cadagan. El segundo pasó a 422 milésimas del primero, hizo mejor tiempo que el primero también. Aquí está pasando el resto de las unidades. Les contamos que no tenemos muchos detalles en la pantalla, ¿no?
Y así estamos tratando de contarles cómo viene la cosa. Fíjate vos, se está tirando Juan Ojeda, si tira Juan Ojeda para separarlo, para alcanzarlo a Ampuero, no le alcanza. Y atentos con Marcelo Cadagan, que lo viene a buscar también, le muestra el auto por un lado y por el otro. Viene bajando el sector de la olla, ahora durando por el riñón, recta opuesta. Aceleración del puntero que es Ampuero. Saca una pequeña diferencia allí en la recta de atrás. Mientras tanto está al acecho Cadagan sobre Ojeda. Cadagan que se puso segundo ya, lo superó a Ojeda, está segundo, quedó Juan Ojeda, quedó tercero. Y ya estamos metiéndonos en la parte final de la competencia. Y el 38 es firme, cuarto puesto. El 38 que es Bastián Velázquez, el auto 38, como decía Alberto, el puntero, aquí viene el puntero, atención, a ver lo que pasa con esta pelea. En la chacra hay un auto de dos vueltas, mirando para otro lado. Sí, atento con ese detalle, en la chacra hay un auto que está allí, atención auto, están mostrando banderas amarillas, hay pescar. Bueno, hay pescar cuando justamente Cadagan intentaba la superación, de hecho lo superaba a Juan Ojeda, pero me parece que va a tener que devolver la posición. No, Juan Ojeda ya lo había superado. Ah, bueno, lo había superado porque ahí venían a la par justamente en la recta principal. Así que veremos cuándo apareció la bandera de seguridad y ahora vamos a reacomodar todo porque no sé si esto se termina así, Sí, bueno, con 8 vueltas cumplidas, estábamos cerca del final, así que veremos ahora qué es lo que sucede, si habrá otra vuelta, no sé cómo será la reglamentación de la categoría particular, ¿no? Pero ¿cuánto qué? Digo la terminación porque falta un par de vueltas, metemos en la última vuelta. Entonces, si termina así, con pescar o si hay una vuelta más en velocidad. Bueno, aquí están llegando el resto de los autos, vamos a intentar ordenar de cierta manera como podamos. Pero ahora cuando pase le pone cartel de última vuelta. Sí, bueno, por eso, pero va a terminar así con pescar si no se saca rápidamente el auto que está allá arriba cruzado. Allí están sacando el auto que se había quedado en la chacra. Y se estaba dando justamente esta pelea interesante que de hecho se dio durante toda la final, ¿no? Entre Sebastián Ampuero, Juan Ojeda y Marcelo Cadagan, que fue el auto que largaba el cajón número 1 que tuvo inconvenientes en la partida. Y ahora está ubicado en el segundo lugar por delante de Juan Ojeda, que ya lo había superado antes en la recta opuesta. Bien, ahí estamos entonces, ahora van a ver el cartel de la última vuelta. Están sacando el auto que había quedado. Arrancó ese auto, me parece, ¿no? Pero viene para boxes. Me da la sensación que es el auto que viene ahí. Sí. Tiene luces. Sí, tiene luces, claro. Viste que tiene luces. Bueno, ahí vienen transitando por la recta de atrás, luces apagadas ya. Ahora sí, me parece la última vuelta va a ser a velocidad plena. Y nos metemos ya en la parte final de la jornada del sábado aquí en nuestra capital. Con esta posibilidad que tendrá Cadagan de recuperar la punta, veremos si se le da ante Sebastián Ampuero, que fue un poco el duelo, también con la presencia, por supuesto, de Juan Ojeda, el auto número 1. Aquí viene el auto que se había quedado en el sector de la chacra y que motivó la presencia del auto de seguridad. Aquí está llegando, ya vamos a ver el número de auto. Uno de los Velázquez, Peña Velázquez Guerrero. El auto 35. Bueno, ahí vienen los autos. Ahora sí, entonces. Y le van a marcar el cartel de la última vuelta al puntero. Última vuelta para Ampuero. Transitando la recta principal, se agita la bandera verde. Auto número 12 que ve la bandera y aquí se tira nuevamente Juan Ojeda, que quiere recuperar la segunda posición. Se durmió en lo que fue el relanzamiento el número 8, Cadagan. Y por eso Juan Ojeda se le puso a la par. Ahí está la pelea, Ojeda ahora queda, mirá, y Cadagan quedó cuarto ahora. Cuarto Cadagan. Efectivamente, ahí estamos observando. Ahí se tocó, ahí Ojeda se desacomodó un poco del auto de Ojeda. Se desacomodó un poquito, el puntero está en otra cosa ya, transitando los últimos metros. Y se la están haciendo fácil, están peleando a todos los de atrás. Sí, efectivamente, linda final se está dando en esta categoría del Axen, hubo estas circunstancias. Ahí se todo que está lloviendo, que por eso también... Bueno, está bien, perfecto. Tienen luces los autos. Transitan por la recta de atrás, viene el puntero. A ver si gana esta competencia Sebastián Ampuero, que la ligó de entrada, digo, porque tuvo una quedada justamente Cadagan cuando largaba la competencia y ahora está ganándola. Transita por la recta opuesta, aparece otra vez la lluvia, aparece el sol de frente, todo un poquito, y qué final que se da, porque también Vázquez viene a buscar nuevamente la segunda posición, y Cadagan estaba en la cuarta ubicación, el que estaba
En la segunda y tercera posición, peleándola por ese lugar, y viene el puntero, bandera Cuadros en alto, que se va a mostrar. Nuevo segundo. Sí, nuevo segundo, porque ahí está pelea con Ojeda, que puede también intentarlo en la parte final, a ver qué pasa. Va a ganar Cadagan, va a ganar Ampuero, va a ganar Sebastián Ampuero, ganó Ampuero, y viene Vázquez. Ganó la segunda posición Juan Ojeda, la segunda posición. Tercero el 44. Y tercero quedó el auto 44 de Fabián Vera. Fabián Vera en el final, sprint final, linda carrera, ¿eh? Y Juan Ojeda quedó cuarto. Perfecto, muy bien. Interesante, la verdad que fue interesante esta última competencia, buen cierre de la jornada del sábado con una pelea que se dio desde el arranque nomás con la quedada de Marcelo Cadagan, que le agregó un condimento especial, ¿no? Porque después intentó recuperar la punta y se dio una linda lucha con Juan Ojeda y Sebastián Ampuero, que en definitiva se quedó con el primer lugar. No, sin duda, linda competencia, linda categoría, ¿eh? Linda categoría, sería lindo conocerlos un poco más para ir relatando las distintas cosas, porque había cambios en todas las posiciones, hubo muchos cambios, cosa que no se dio en las otras dos, pero en esta sí, hubo muchos cambios de posición, hubo muchas sobrepasos, adelante hubo una pelea constante que no se sabía quién podía ganar hasta la última vuelta, ¿no? Porque encima, ante la aparición del Pace Car, le dio la posibilidad a los dos que estaban por detrás, Cadagan en ese momento y Ojeda. Pero, ¿qué pasó? En el relanzamiento largó muy bien el puntero y se durmió un poco Cadagan y lo dejó también ahí pegado a Ojeda. Eso fue por lo que se pudo escapar y por lo que terminó con mayor tranquilidad, ¿no? Pero buena tarea. Y buena tarea del 44, que hizo una remontada interesante. Sí, la verdad que sí. Buena impresión nos dejó la categoría para esta jornada y para cerrar justamente este día sábado aquí con esta condición climática bastante adversa, con mucho frío, con humedad ni hablar, lluvia, nieve, qué sé yo, granizo, de todo un poquito aparecido en el final, y sol, ¿no? También, sol en el final de la jornada también aparece el sol, pero con mucho fresco. Fabián Vera, que es el 44, octavo había largado. Así que lo que hablábamos de los sobrepasos, ¿no? Sí, buena competencia, la verdad. Bueno, ahí vienen todos ordenaditos los autos, en fila india, todos ordenados, así como salieron, también van a ingresar al parque cerrado. La verdad que nos sorprendió gratamente la categoría Axel, que recién terminó su competencia. Y ya estaremos con las voces de los protagonistas de esta carrera, marcando el final de la actividad aquí en el José Muñiz. Así que vamos a guardar, están ingresando lentamente. Lindas competencias las que vivimos hoy. Un poquito ya anticipándonos a lo que va a acontecer en la jornada de mañana, 2:30, ¿no es cierto, Alberto, que comienzan las finales? Mañana 2:30 comienzan las finales, 2:30 estaremos ya transmitiendo y llevando de todo lo que esté ocurriendo. Perfecto, bueno, muy bien. Vamos a guardar que lleguen los protagonistas de esta competencia. Creo que tenemos un minuto para vender, Brian, y ya estamos con Toto Márquez. En Mendoza 167, Mi Fiambrería, gran variedad de fiambres para todos los gustos, delicateces, encurtidos, aceite de oliva y acetos directos de Mendoza, dulces artesanales del Bolsón, condimentos sueltos y especias, bebidas, helados y hielo. Mi Fiambrería, celular 2966-235469, en Instagram, Mi Fiambrería_RG, en Face, Mi Fiambrería. Comenzá a descubrirla. Horario de atención de 10 a 22. Laboratorio Diesel Palacio, reparación de bombas e inyectores, electrónicos y mecánicos. Desde el llano a la montaña, Diesel Palacio lo acompaña. Catriguala 67, frente a la terminal de ómnibus. Teléfono 457-719, celular 1564-0887. Algarrobo Grande, Bodegas y Viñedos presenta sus vinos Cavas Núñez en sus 3 envases: Damajuana de 5 litros, botellón de 3 litros y botella de 1 litro 125, y Don Lalo en botellas de 750 centímetros cúbicos, Malbec Clásico, Malbec Reserva y Cabernet Sauvignon Reserva. Encuéntrelos en los mejores comercios del ramo. Pedidos y consultas en www.algarrobogrande.com.
Hidráulica Brown, venta de repuestos, recambios, reparación de bombas y cajas hidráulicas para vehículos nacionales e importados, mangueras de alta presión, tornería, soluciones hidráulicas para la región. Almirante Brown 1738, teléfono 430-527, envíos al interior. Por consultas y presupuestos, comunicate a nuestro WhatsApp 2966 748782. Bueno, gracias Brian. Toto, cuando estemos con las notas, vamos con vos. Te escuchamos, Toto, dale. Bueno, y estoy con Sebastián Polo, felicitaciones, excelente carrera. Bueno, muchas gracias, sí, estuvo media complicada con el cambio de clima, pero gracias a Dios se nos dieron las cosas, así que contentos. Estaba difícil la pista, ¿no? Porque con esa agüita que cayó, se puso complicado. Sí, la verdad que es súper difícil porque salimos con una puesta a punto para seco y de un momento a otro cambió el clima, así que se perdió un poco de adherencia, pero por lo menos la aguanté. Sí, realmente tenías el auto que marcaba la diferencia. Hicieron una excelente carrera, felicitaciones. Ya, bueno, muchas gracias y quiero mandar un saludo a mi viejo que me prepara el motor, a mi amigo Lai, a mi pareja, a mi hijita, a mi hijo y a mi vieja que están en Punta Arenas. Así que le mando un beso igual. Bueno, amigo, suerte para mañana. Ya, muchas gracias. Ahí estaba Sebastián Apolo, el ganador de la categoría. Bien, escuchá estas promos de Carrito La Leo. Promo 1, un sándwich XXL de pollo 45 centímetros, más 3 hamburguesas completas y una bandeja de papas, 6.000 pesos. Promo 2, 8 hamburguesas completas y 2 bandejas de papas a 7.000 pesos. Promo número 3, un sándwich XXL de 45 centímetros de pollo, más un sándwich XXL de carne a 5.500 pesos. Sándwich XXL de pollo 45 centímetros a solo 3.000 pesos. Lomito de 45 centímetros, 4.000 pesos. Super Chori 45 centímetros, 4.000 pesos. Hamburguesas doble, una por 2.300 pesos, 2 por 3.500 pesos. Carrito La Leo. Estamos en calle 13 y 28 del barrio San Benito. Agenda este número y pedilo ya. 2966 752214. Toto, ¿estamos con más información? Sí, señor. Y estamos con Rodolfo Coca-Cola Ojeda, realmente impresionante al final que te deja en el segundo lugar. Sí, la verdad que sí, partimos muy bien, en la largada estuvo medio complicado, el primer auto que estaba en punto, pues salimos tercero nosotros, quedó detenido, así que menos mal que no pasó ningún accidente, nada, pudimos esquivarlo bien y nos hicimos ahí de adelantar. La verdad que salí con mucha precaución porque no me gusta cometer muchos errores, fuimos de a poco viendo la pista porque justo se largó el chubasco y estaba todo medio, no se sabía la verdad la condición de pista y el agarre que iban a tener los autos. Creo que hasta un momento fuimos muy conservadores, así que comencé a atacar y creo que tenía un poquito más hasta ese entonces que el auto sido puntero, la verdad que lo teníamos e intentamos maniobras y veníamos para tratar de hacer el sobrepaso y se larga un segundo chubasco y a la misma vez entra el pescar. Y creo que ahí se complicó harto más las cosas. Y la verdad que el relanzamiento fue una locura porque aparecieron autos de por todos lados, que de ahí se empezaron a pegar. Menos mal que quedaba una sola vuelta porque si no yo creo que no iba a terminar bien la carrera. Bueno, por suerte esto tiene revancha mañana, así que esperemos que la hagan tan entretenida como la de hoy. Sí, la verdad que como te repito, yo soy un piloto bien conservador, no me gusta andar haciendo mala maniobra ni perjudicando a nadie, ni paso en lo limpio. La verdad que venía trabajando la carrera, con esa intención estaba, y sí, la verdad que estuvo muy loco. Nada, agradecerle a toda la gente que me está cooperando y mañana vamos a salir con todo porque autos tenemos para ganar y pilotos también. Perfecto, amigos, felicitaciones. Dale, viejo, gracias. Ahí estaba Coca-Cola Ojeda. Presentó la información Taller Miguel de Miguel Martí, mecánica en general, ajuste de motores diésel y nafteros, atención a vehículos nacionales e importados, diagnóstico integral con escáner de última generación, pasaje Rogolini entre Maipú y Don Bosco, celular 1563-3276 y ahora podés pagar con Mercado Pago.
Bueno, bienvenido primavera, bienvenido septiembre con la llegada de este nuevo mes. En Agua Vital de la Patagonia estamos listos para seguir brindándote la mejor calidad en cada gota de agua. Sabemos que la primavera se acerca y con ella la necesidad de mantenernos hidratados y saludables. No importa la estación, nuestro compromiso es ofrecerte agua pura y refrescante. Confía en nosotros. Pedí tu recarga, 20 litros de agua, tan solo 400 pesos. El envío, 500 pesos. Contactanos al WhatsApp 2966-556644. Encontrarnos en Chile 448 de 10 a 20 horas. Muy bien, Toto, vamos a la información que presenta Distribuidora RB. Y estamos con Fabián Vera, tercero en esta historia hermosa, realmente muy peleada. Felicitaciones, Fabián. Hola, buenas. Sí, muy peleada, me quedé pajareando. Habían dicho que eran 2 vueltas de reconocimiento, en la primera ya se largó, que se pasaron todos, y pude recuperar. Todavía boquea, así que después del regreso hay que ponerse en forma y para pelear ahí, pero estamos cerca. Realmente muy entretenida, muy peleada, autos muy parejos. Sí, o sea, todos los chicos están acá, se han sacado la cresta trabajando para venir acá, así que andan todos muy parejos. Este auto se armó prácticamente en 2 meses, supimos que había carrera acá y lo armamos. Y a última hora, pero por lo menos salió las cosas bien. Bueno, felicitaciones, Fabián, y realmente esperamos que mañana se repita esta tarea, y por qué no, un podio más. Sí, pues, o sea, esta idea ahora ya estamos entre las 3, así que mañana voy a pelear con uno de mis mejores amigos, así que los dos vamos a tirar para adelante. Bueno, Fabián, muchas gracias y suerte para mañana. Muchas gracias. Ahí estaba Fabián Vera, tercero en esta categoría de la Nissan. RB Distribuidora, repuestos e insumos para refrigeración y lavarropas. Todo lo que necesitas para tus reparaciones. Motocompresores, gases refrigerantes, filtro, caños de cobre, forzadores, termostatos. Trabajamos todas las marcas nacionales e importadas. Estamos en Urquiza 843. Contacto 2966-429200. WhatsApp 2966-614584. Búscanos en Facebook, RB Distribuidora RGL. Realizamos envíos al interior. Aceptamos todos los medios de pago. Bueno, muy bien, ¿no era la categoría Hyundai Accent esta? Sí, por supuesto. Toto hizo correr una nueva. Hice correr a la Nissan. Bueno, linda carrera, la verdad, linda carrera, buen espectáculo. Ayudó también y colaboró un poquito la lluvia, me parece. Y le puso otro condimento a la tarde. Bueno, nosotros me parece que ya está, ¿no? Por hoy. No, más vale que ya está. Nos estamos despidiendo. De mi parte nos reencontramos mañana si Dios quiere. Bueno, muy bien. Toto, ¿te va despidiendo? Toto ya se despidió directamente. Bueno, muy bien. Estamos ya en la parte final de esta transmisión del día de hoy. 6:20, casi, 18:20. La verdad largo, pero yo pensé que podía ser un poquito más largo. De todas maneras había calculado bien. Dije 18:30. Así que bien por eso. Bueno, veremos mañana si tenemos mejor fortuna. Vemos cómo estará el clima, que parece que pinta para frío también. Así que esperemos que tengamos lindas carreras y lindas competencias. El agradecimiento a Julián Quiroz aquí, que puso toda la disposición de la radio y de él mismo para hacer el streaming por justamente la página de YouTube. Me olvidé por completo. ¿Sabe que el día viernes nos trajeron unos anteojos que se ve que son de un menor? Son unos anteojos que tienen unos marcos celestes. Digo esto por las dudas, si alguno está escuchando y sabe que perdió los anteojos del pibe o cosas por el estilo, bueno, los tenemos aquí en la torre, en la transmisión de a toda velocidad, se acerca por aquí por la torre y se lo entregamos. Así que ténganlo en cuenta, si algún chico perdió un anteojo, está acá. Bueno, muy bien, así nos vamos. El agradecimiento a José Rivas también, a Brian Álvarez en los controles, a Toto Márquez allá, que lo veo que viene caminando, que lo quise despedir pero no me dio bolilla. Nos reencontramos mañana a partir de la hora 12:30